Yo creo que ya estamos en vivo. Hola, siempre fuerte. Like número 1. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Saluditos. Gracias por venir. Ay, ni me puse. Ah, no, no traigo harina. Creí que tenía como tipo harina. Good noches. ¿Cómo está? Olis. Olis, olis. ¿Sí se escucha todo bien, mi amor? Sí, ya escuché un poquito bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a esperar un poquito que vayan llegando las preciosuras para poder empezar a preparar este deliciosa. Es que no sé si sea como una botana, amor, o no sé, porque aquí por lo regular es botana. Otras personitas pues lo usan mucho como comida callejera, o sea, como de plano decir, no tengo hambre, vamos a irnos a comprar X. O bueno, vamos a decirles, miren, el chiste es que el día de hoy vamos a hacer les digo, no sé si es como botanita o comida callejera, como lo conozcan ustedes. Vamos a preparar esto, miren, estos tostitos bien sabrosos, pero los vamos a hacer con unos deliciosos elotes que preparé bien cociditos. Miren, ahorita les voy a mostrar. Mira, siempre fuerte. Te voy mostrando en lo que van llegando los demás. ¿Qué te parece? Mira, aquí ya tenemos los elotitos bien cocidos. ¿Ya viste? A ver, ¿dónde está? Miren. Miren. Ay. Con esto vamos a preparar unos deliciosos tostitos con elote caseritos bien sabrosos y les voy a compartir una recetita bien sencilla que así como los preparan aquí en el norte, ¿ok? Acuérdense que cada lugar los preparan diferentes y yo el día de hoy me voy a sumergir en el reto de preparárselos a Johnny bien deliciosos, ¿ok? Así que acompáñenme, chiquillos, ojalá les guste esta recetita a ustedes también, que le guste a Johnny, que todo salga súper bien. Y pues vamos a darle, ¿ok? Vamos a empezar en lo que van llegando las demás personitas, por si hay alguien que quiera ver esta recetita que se va a quedar grabada, puedan mirarla y no tengan tanto tiempo esperando. Ok, pues mira, vamos a empezar. Oh, ¿qué decía? ¿Siempre fuerte que dijo? La pura buena vida. La pura buena vida para Johnny, porque le voy a preparar algo bien deli. Bien, deli. Voy a poner esto así. Saluditos a las personitas que van llegando ahora. Miren, aquí están todos los ingredientes que vamos a necesitar. Es bien sencillito. Miren, bien sencillito. Ok, tenemos por aquí de mayonesa, tenemos jalapeños. Ahorita les voy a decir por qué el jalapeño. Tenemos quesito, es queso, bueno, es que acá se identifica mejor. Tenemos lo que es quesito para nachos. Vamos a utilizar queso cotija también. Tenemos por aquí tajín, chamoy, limoncito. Chamoy, salsa, perdón. Ay, siempre digo todo al revés. Limoncitos, miren, limoncitos, bien delis. Por acá está la mantequilla y la respectiva crema. Ahorita les voy a dar unos tips bien delis para que les queden así de 10, de 10. Camila Flores, saluditos, gracias. Dice, cuando sea grande quiero ser como Johnny. En serio, ¿por qué siempre fuerte? Porque te cocinan cosas ricas. ¿Quieres que te cocinen muchas cosas ricas, verdad? Es que les voy a decir una cosa. Johnny, ¿qué dice? ¿Quién dice? Siempre fuerte. Les digo una cosa, esta recetita que les voy a compartir el día de hoy, y es algo muy sencillo, como les comento, no sé si sea como botana, es que muchos lo conocen como comida callejera. Dice snack en
que son unos snacks, sí, son como unas botanitas, como botanitas callejeras y todo, pero lo más padre que les cuento es que esto es muy, pero muy común aquí en Tijuana, que se vendan este tipo de botanas, que son los tostitos con elote, pero les voy a compartir una receta caserita que la puedan hacer bien deliciosa. Y ya saben que estas recetitas están tan delis que si ustedes tienen algún evento familiar, reunión familiar o algo, este tipo de botanitas les puede servir muchísimo, no nada más para pasar un rico fin de semana o un antojo, también para poderlo compartir con un amigo, con la comadre, con la familia, con quien ustedes quieran, porque es una botanita, ¿cómo les puedo decir? Es muy humilde, les voy a decir así, porque no gastas mucho, pero es algo tan delicioso. Ahorita van a ver de lo que les voy diciendo. Primero, para eso, les cuento que me tengo que traer unos elotitos que puse a cocer. Nada más que, vénganse por acá. A ver, los voy a traer aquí. Los elotitos los puse a cocer aproximadamente 1 hora. Obviamente porque estamos hablando de que aquí está haciendo frío. Está haciendo frío, por eso. Pero los elotitos, cuando están bien fresquecitos y todo, estos en un tiempo de 40 minutos, están bien cociditos. Miren ustedes. Creo que por aquí se ve mejor, ¿verdad? Hay menos luz. Miren ustedes, los pusimos a cocer. No es mentira, por ahí tenemos todas las hojuelas. Nada más le cortamos lo que es la parte de acá, le quitamos todos los pelitos del elote, las hojas y ponemos el agua a hervir con sal y los ponemos ahí, entre 40 minutos a 50, dependiendo la temperatura que haya en tu casa. ¿Quién dice, mi amor? Mari G ya anda por aquí, Mari. Hola, Mari, buenas noches. Gracias por venirnos a acompañar, Mari. Que Dios te bendiga. Bienvenida. Miren, Francisco, bienvenido y muchas gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos. Miren, esto que les voy a compartir es más que nada un antojito para Johnny, pero pues con todo mi corazón se las voy a compartir a ustedes, por si algún día se les antoja algo así de delicioso, la puedan preparar bien delicioso en casa, porque les cuento, hacerlo en casa es mucho mejor. Mucho mejor. Aparte que les voy a decir una cosa, este tipo de botanitas, dependiendo el tamaño, las encuentras un poquito, son caritas, ¿no, amor? A mí se me hacen como muy nobles porque la puedes preparar para cualquier hora del día, pero sí se me hace que los precios están elevados. Por ejemplo, ya te va a agarrar el hambre viendo los elotitos, ¿verdad? Mira, y te voy a bajar un poquito más. Gracias, Olga. Chloe, sí es Chloe, sí, sí es cierto, sí me dijo el otro día que sí se pronunciaba así. Chloe, muchas gracias por venir. Omar, uy, Omar, qué bueno que andas por aquí, amor, ya llegó Chanclazo. Que por cierto, chicos, les quiero dar una noticia. Chanclazo nos ha dado una buena donación para el canal, le queremos dar muchísimas gracias porque el día de hoy nos acaba de regalar otra vez un super chat y lo peor del caso es que yo no había mencionado, no sabía yo de los superchats cuánto eran ni nada de eso. Yo nomás miro y digo muchas gracias, pero muchas gracias porque nos donó $10 en el canal. Gracias, gracias. Sí, por eso el día de hoy nos acaba de donar, pero es que como a mí me parece la cantidad de 10, yo no sé si son pesos o son dólares. Ya después de que yo mire, les digo una cosa, cuando de repente miré que los ingresos, así como obvio, ¿verdad? Porque están así bien lentitos, y de repente lo miro así como que de pum, que se disparó de repente mucho. Le digo a Johnny, ay amor, le dije, ¿por qué este live? ¿Por qué se disparó así si las vistas están similar, tatano? Y pues me acordé del super chat de Omar, entonces voy y reviso y resulta que nos había dado una donación en el super chat de $10, al igual que el día de hoy. Omar, que Dios te bendiga y muchísimas gracias, No son 10 pesos, chicos, son $10 y yo les estoy diciendo la verdad. Muchas gracias para Omar, que Dios te los multiplique y te dé mucho, mucho, mucho más, ¿ok? Gracias por esa gran bendición y gran ayuda que nos estás dando, ¿ok? ¿Qué son esas?
Ya se te antojó, ¿no? Y ahorita vas a ver, miren, ahorita como les comento, esto lo único que hicimos es limpiarlos, quitarles todo, ya les comenté ahorita, lo pusimos a cocer durante 1 hora y quedaron bien blanditos. Es muy fácil porque ya nada más lo que hacen es insertar un tenedor y ya cuando se mete rápido es porque ya está. Dime, mi amor. Ay, no. No, ¿quién dijo eso? John Luna, discúlpanos, perdón, no, es que no es eso, lo que pasa es que se me pasan muchos mensajes y una de las cosas principales es que acuérdate que hay que ser siempre agradecidos y ya con Omar yo ya tenía ese agradecimiento pendiente, pues, es que no creas. Amor, te voy a pasar aquí un micrófono. Es que por ejemplo, si yo estoy hacia lo lejos, no te escuchas tú porque tiene para reducir el ruido. Muchas gracias, no te preocupes. Déjenle, voy a pasar allá un microfonito a Johnny. Marca en rojo. Bueno, ahorita te lo doy. No te necesitas gritar. Dices broma, bueno, ¿y qué dice Mari? Dice tan lindo Mar, que Dios te lo multiplique. Sí, muchas gracias, chicos, muchas gracias. Vamos a preparar esto porque les quiero platicar una cosa que traigo en mi pecho que la verdad necesito hablarlo porque yo sé que es bueno. Nos tocó pasar una experiencia muy desagradable, bellísima el día de hoy, chicos, que la verdad quisiera preparar esta botanita y ahorita les platico para poder hacerlo de una manera a gusto y aparte no quiero no quiero ahorita sentir esa sensación porque se me empieza a ir el sabor en mi paladar y ya después ya no puedo hacer nada a gusto, ¿verdad, amor? La verdad es que sí, para serles sincera, cuando traigo algo, una sensación, una angustia, tristeza, algo que me hace sentir como fuera de mis casillas, no como que mi paladar, por más que yo quiera hacerle sabor a las cosas, es como que no me sabe. ¿A qué se debe? No lo sé. Pero bueno, ahorita les voy a platicar. ¿Qué les parece? Bueno, no toquemos mucho el tema ahorita para no dejarlos así como que, miren, oigan, les cuento, ay, ya les están tocando acá, no se ve tanto, es que ya después un día les voy a enseñar cómo tengo acomodado mis cositas de cocina. Miren, les platico, esto es muy facilito y sencillo para poderlo desgranar. Ustedes lo pueden poner desde un principio ya desgranado, lo parten, lo pelan todo y lo ponen en poquita agua y ya lo ponen a cocer así. O lo pueden hacer de la misma manera, así como lo estoy haciendo. Les cuento que lo dejé yo así porque obviamente yo quiero seguir comiendo esquites o elotitos preparados así en vasito o algo ya después de que preparemos esto. Y el caldito nos sirve muchísimo ponerlo con el olote, ¿se llama olote, amor? Con el olote que una vez que ya le quitas el grano, se le llama olote. Creo que sí, ¿verdad? Si no, corríjanme. Creo que sí. Entonces, esto le da sabor al caldito, que cuando ustedes vayan a preparar, así el esquite y todo eso, bueno, esquites que le dicen en México en muchas partes, aquí es elote preparado en Tijuana. Entonces le va a dar un sabor bien espectacular, ese saborcito de la agüita que suelta el elote. Bueno, con el que la pone en hervir. Vamos a empezar, miren, bien facilito. Para que no hagamos tanto cochinero así porque esto está jugoso, entonces lo voy a rebanar de este lado. El cuchillo debe estar bien filoso, no me sirve. Creo que me serviría muchísimo si lo utilizara hacia abajo. ¿Por qué? Porque con el peso lo voy a rebanar, pero ahorita no necesito peso, ahorita lo que necesito es filo para poder cortar estas partecitas. Uy, casi me llevo el dedo, tengan mucho cuidado, ¿eh? Y aparte, ¿sabes una cosa? Me siento distraída por esa situación. Desde temprano no puedo estar a gusto, siento nervios. ¿Quién es? Carmen Ventura. Charlie Ventura, buenas noches. Miren ustedes qué facilito. Sí lo paré siempre, porque saben una cosa, este elote se pueden percatar, bueno, o dar cuenta ustedes que no viene muy grande los granitos. A ver, vamos a ver si le quito un poquito
de luz. No se ven muy gruesos, pues no están muy grandes, y como están un poco delgados, ay, qué mala imagen, ahí está. Como están un poco delgados, entonces al momento de quererlo filetear de lado, nomás no. Siento que entonces así voy a darle más. Pero nomás que con cuidado, porque les cuento, cuando hagan eso, traten de hacerlo donde hay una bandeja, porque los pedacitos de elote vuelan por todos lados. Vuelan por todos lados. ¿Quién dice, mi amor? Julio, hola Julio, buenas noches, saluditos Julio, hasta allá hasta Argentina, ya me estoy grabando, es que les digo, así de esa manera, cada vez que ustedes vienen más seguido, como que yo ya empiezo a identificar y hacen que así mi cabeza nunca se le olviden las cosas. Lo estoy tratando de hacer con cuidado, les cuento, porque como ya está cocido, tiene jugo, se me puede resbalar, ¿ok? Por eso les digo, lo pueden hacer ustedes, si ustedes tienen un cuchillo que esté bien, bien filoso, eso sí es bien importante, ¿ok? Y si no, pues háganlo de la manera que les comenté. Así de esa manera lo van a poder hacer mucho mejor. Vamos a empezar a meterlo en un plato, ¿verdad? Porque miren, si lo ponemos en el platito, vamos a poder partir el otro más mejor. Gato con botas, saluditos. Muchas gracias por venir. La verdad, sí, fíjate, amor, que sí es bien importante cuando uno tiene así como conexión con las personitas y todo, como que sí te distraes un poquito, aunque no creas, ¿eh? Yo me sentía bien apachurrada, yo no quería de repente, ay, es que... Mágela, buenas noches, Mágela Álvarez, ya había estado aquí con nosotros, creo. Saluditos y gracias por venirnos a visitar. Ay, se me olvidó lo que te estaba diciendo. Ah, que te dije que me sentía chipi chipi. No chipi chipi, es que he tenido los nervios a flor de piel, amor. Me he sentido así como... Hace ratito no sé qué se me cayó y me asusté así como hubiese sido algo grande. Ay, Dios, mira qué rico quedó esto, ¿no? Lo dejé bien blandito. Es que miren, es bien importante. El elote, si ustedes lo ponen a cocer de la manera adecuada, con la cantidad de agua suficiente para que se haga ese vaporcito y que se cosan súper bien. Y sobre todo es bien importante el tiempo que lo dejes cociéndose. Yo he mirado que dicen que en 15 minutos, que en 20, pues sí, eso tal vez se pueda cocer de esa manera ya que está desgranado, pero cuando está así, no creo. Yo pienso que con este, amor, o más. Yo creo que con ese, amor. Es que yo la verdad no siento que, no traigo apetito, te voy a ser sincera, no tengo ganas de nada. Y estoy cumpliendo contigo, te estoy compartiendo algo a ti, rico, pero yo no tengo ganas, amor. Ahora sí te voy a fallar. Está limpio todo aquí, ¿eh? Miren. Okiroki ya están, miren, bien desgranaditos. Les voy a enseñar con esta cucharita de Johnny. Ya vieron ustedes. Ok. Ay, discúlpenme si no se alcanza a ver al 100. Déjenme limpio nada más la tablita, porque ahí viene lo bueno. Acuérdense que esto es de lo más sencillito, fácil. Ay, Mágela, estamos preparando, mira, aquí en Tijuana se le llama tostielotes. Yo sé que en otros lugares lo van a decir tostielotes, sí, son tostitos con elotes, una botana, es una, bueno, comida callejera, snack, botana, no sé, en muchos lugares lo dicen diferente, ¿verdad? Pero es muy, muy común de México, y aquí en Tijuana se vende muchísimo, y sobre todo en estas temporadas de frío. Lo que es en la noche, ya cuando empiezan como eso de las 7, 8, ya están por todos lados, vas a ver puestecitos donde vendan elotes, los carritos de elote, y siempre con sus puestecitos de tostitos. Ay, por cierto, aquí hay un lugar donde los venden bien sabrosos, ¿verdad, amor? Es más, voy a intentar encontrar ese sabor. Tal vez no va a ser exactamente igual, pero lo voy a sorprender a Johnny. Ustedes van a ver ahorita, ¿ok? Nada más déjenme acomodar aquí. Y miren, bien facilito, porque vamos a ocupar
chile, les vuelvo a comentar, chamoy, mantequilla, vamos a ocupar queso para nachos, mayonesa, mantequilla, queso cotija, limones, tajín, ocupamos crema, vamos a ocupar los tostitos y ya tenemos desgranados los elotitos, que es maíz natural, ya vieron ustedes ahorita que lo pusimos a cocer. ¿Qué pasó, mi amor? Nada, viene claro conmigo, ya la se enojó y ya ahorita o sea, ya cualquier ruidito eso me pone mal. ¿Verdad? Queda uno sensible. Sí, mi amor. Hazme caso. Hazme caso. No te hagas. Johnny. Voy a poner un poquito de agua de la llave a hervir, porque voy a hacer baño María, ¿eh? Ahorita los volteo conmigo poquito, chiquillos. Al cabo, es que por eso me gusta intentar hacerlo con el micrófono, porque de esa manera aquí. Miren, ¿ok? Así. Voy a ir, ya le puse la agüita. Aquí tengo el queso. Lo que voy a hacer que a este quesito, miren cómo está espeso, es queso para nachos. Lo que voy a hacer es que, a ver, vamos a ponerlo acá de este lado. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poquito de juguito de vinagre de los chiles jalapeños. Eso me va a ayudar para darle sabor. ¿Quién es? Puro Sinaloa, saluditos y bienvenido, gracias por venir. Dice, arriba Tijuana, Jalisco y mi Sinaloa. Ay, arriba, Tijuanita. De Sinaloa, pues sí, también Sinaloa, tú eres de Sinaloa, ¿verdad? Es que al rato me va a decir Johnny, ya también andas tú, que puro Sinaloa. ¿Cuál? Sí, quiere ver ahorita cómo va a quedar esta delicia, ¿verdad que sí? Los bebés. Ahorita que vengan sí te lo muestro, ¿sale? Porque si no me tengo que ir hasta allá por ellos y van a hacer una peleadera. Ahorita sí te lo voy a enseñar. Andan peleando. A ver. Es que está oscuro. Voy a hacer algo por Margela, ¿ok? Para que no diga que no, que la Ingrid es malita y que no sé qué. Miren, está oscurito. Está oscurito, miren. Está oscurito y ya está tirando la hueva con Johnny. Amor, ¿por qué agarraste esta bolsa de almohada? Porque la Ingrid huevona ahí la dejó. Allá está y ahí no sé dónde está el otro. Ahí están, mira, y andan peleando. Andan bien peleoneros. Porque Acusita, la que está en el cojín, es muy tremenda, muy tremenda. Pero les voy a decir una cosa. Después de lo que de lo que presenciamos el día de hoy y la experiencia que tuvimos tan horrible, yo digo, bueno, que está bien, ya no voy a seguir, ya no voy a renegar. ¿Mande? Caridad, bendiciones desde aquí, desde Tijuana, muchas gracias por venirnos a acompañar. Oigan, les cuento, miren, aquí ya puse a hervir agua, que esa agua que tengo hirviendo es agua de la llave porque voy a hacer el baño María. Entonces les contaba que aquí ya tengo queso, lo que es el quesito para los nachos, lo vamos a poner arriba de la ollita, porque acuérdense que esa manera va a ser el vapor, va a hacer que se caliente el queso, ¿ok? Para evitar a que se nos vaya a secar, porque cuando ponemos el queso directamente en la olla, iba a decir en el comal, en el sartén, que lo pueden calentar así, se les resiste. En el sartén, que lo pueden calentar así. Ay, Diosito santo, todo me está saliendo mal. Porque no quité el volumen. Es que no le puse ni atención. No me está saliendo todo mal, mentira. Es que ando toda distraída yo. Es que yo ando toda distraída. Ay, no.
No por ustedes, chicos, son cosas mías. Yo soy una persona como que me encajono mucho con las cosas que me llegan a suceder malas, y soy una persona como que batallo mucho para poder estar así como al 100. ¿Me explico? Muchas gracias. Mira, ahorita vas a ver qué le va a quedar esto. Aquí bien sencillito, les cuento que les voy a agregar el vinagre, miren ustedes. A mí me gusta ponerle, oigan, les cuento, ese es un tip, cuando tengan el queso, pónganle un chorrito de vinagre de los jalapeños, se hagan de cuenta que les va a saber bien delicioso. Le va a cambiar el sabor, porque a veces, este queso sí está rico, pero hay unos que de plano nomás no, veamos. Entonces, si ya lo quieren mejorar y ustedes compran algún queso y se llevaron con la sorpresa de que está malísimo, porque pasa, es que a veces saben como plastiquito. Ya sé que van a decir tú, ay, es que a lo mejor compras unos que no, pues es que aquí no se sabe, uno empieza experimentando a ver cuáles son los más buenos, ¿no? Entonces así lo arreglas. ¿Quién dice? ¿Qué dice el compa Johnny de los Mochis? Dice que ya eres de los Mochis. Es que sí parece Johnny de allá, ¿verdad? Que le manden machaca. El Johnny le encanta la machaca. Le encanta. Mándenle machaca, dice Johnny, que le manden machaca de allá de Sinaloa. Que le manden machaquita de puro Sinaloa, dice Johnny. Para que te hagas burritos como los que venden allí en el Nuevo Rosario, ¿verdad? Nuevo Rosarito. Ana González, buenas noches, mi corazón. Primeramente, bienvenida. Somos de Tijuana, nos estás acompañando. Estamos en Tijuanita ahorita cocinando. ¿Cómo la ves, mi reina? Hoy la Alexa ya me quiere mandar a dormir. Este queso no, que no esté totalmente caliente, ¿o sí? Ay, ¿cómo? Voy a agarrar juguito, miren lo que voy a hacer, Voy a agarrar juguito de los elotes. ¿Quién? ¿Johnny? Que si te escuchas de Mochis. Yo creo, ¿verdad? No tengo el gusto así como de conocer, de haber socializado con mucha gente de allá de Sinaloa, pero sí, cuando yo lo conocí, sí me dio como que esa impresión y me dio miedito, aunque no crean, cuando me habló la primera vez. No como que miedo, sino que era así como que dije, ese, ¿qué es canijo? Vamos a preparar, mi reina, mira, estos son unos elotitos, le acabo de agregar el caldito porque vamos a hacer una botanita bien sabrosa que se llaman tosti elotes. Esto es una comida callejera muy común de aquí de Tijuana y pues de muchas partes de México, ¿verdad? Pero les voy a compartir cómo lo preparan aquí bien sabroso y pues le vamos a poner el toquecito aquí de Casa Culinaris, ¿qué te parece? Así que si les llega a gustar este tipo de botanitas, pues anótenla en la lista para que tengan una recetita más que preparar, ¿ok? Miren. Carmen Hernández. Hola Carmen, buenas noches. Mira corazón, estamos calentando quesito. Vean ustedes cómo quedó. Es queso para nachos porque nos vamos a hacer una botana bien deli. Miren, vénganse por acá, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Así sí se ve bien, ¿verdad, mamá? Ok, ya tenemos por aquí el quesito. Bueno, no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar el quesito ahí. Ay, te dije, mi amor, que la Ingrid es cosa seria. Voy a agarrar queso cotija y vamos a sacar un poco, ¿ok? Lo que tiene, ¿sabes qué, amor? Que este quesito o sea, no está muy duro, pues. Es que hay un queso cotija que está durísimo. Incluso está rico porque también tiene ese toquecito salado, que incluso hay unos que nomás no, pero se desbarata bien fácil hasta apachurrándolo. Si no tienes rallador, hasta en una bolsa lo puedes apachurrar, miren, porque miren qué rápido se desbarata.
O sea que es así a la vez como cremosito, pues. No sé de dónde lo traerán este queso, ¿no? A dónde se lo llevarán a la chica. Porque los que le llevaban a doña Irma estaban bien ricos. No, pues sí, amor, acuérdate que eran unos quesos caseros. Y esos sí tenían buen sabor. A ver. Ay, tienen ese olorcito como a patitas. Así. ¿Eh? Como las patitas de los perritos. Yo creo que con ese por lo pronto, para no atrasarme mucho, porque igual nada más voy a hacer para Johnny. ¿Ok? Pero va a ser una buena botana. Así que ustedes digan, está bien, pero bien por Ingrid. Amor, pero no voy a hacer toda la bolsa grande porque no te los vas a comer. Te voy a hacer nada más una botanita así que tú digas, eso está deli deli. Vamos a poner la crema. La abrimos, hagan esto como la Ingrid. Le saca la de esa, mantequilla. Vamos a agarrar esta. Déjenme la aparto porque les digo una cosa, tendría que haber estado muy a temperatura ambiente. Y sí, en serio creo que sí, ¿eh? Con frijolitos cocidos y luego le pica cebollita y un chilito serrano así en crudo y se los avientas a los frijolitos. ¿Qué andas haciendo con eso? Ay, y el respectivo aguacatiux, ¿verdad que sí? Mira, ahí está. Bueno, ya agarré eso para esta. Vamos a agarrar la crema para acá. La crema no la voy a sazonar en nada, amor, porque la crema va a agarrar sabor de esto que le vamos a poner ahorita, ¿ok? Por eso no le voy a poner absolutamente nada más que la vamos a hacer así para poderla hacer un poquito más líquida. Vamos a revolverla bien. Ok. Es que a mí me gusta hacer esto, mira. Más que nada no es como que me guste. Aquí el chiste es que la voy a poner aquí unas cuantas cucharadas para poder, sí, aquí se mejora, para poderla servir ahorita mejor. ¿Sí me explico? Ay, no, es que esos son los tostilocos. Los que llevan cacahuate, jícama, pepino, chacachaca. No, amor, es que tú no sabes. Mira. No es como que la voy a dejar líquida ni espesa, pero si la dejo muy así, al momento de que la vaya a servir, van a quedarlas así como muy espesa en ciertas partes. Quiero que se diluya así bien rico. Ahorita vas a ver, tú no le hagas de pex. Tú no le hagas de pex. Ustedes. Esta es la que le vamos a poner a Johnny. ¿A cuánto la bolsa? Les cuento que una bolsa chiquita, aquí te salen como 85, 90 pesos. Miren, vamos a poner papas. ¿Con esas, amor? Con eso es suficiente, ¿ok? Y después vamos a tomar. Vamos a agarrar limoncitos. Bien importante, hay que revisar que el limón está bueno. No estoy dando la tallón, ¿sí? No. Estoy diciendo que no estoy dando la nomás jugando. Mira, te lo como deja de estarla haciendo de pex. Ahorita vas a ver qué delicioso. Miren, está calientito. Es que dice que se lo voy a dar caliente. Yo le voy a andar dando caliente. Ay, amor, esa cosa te pasaste. Te hablo. Se oye bien feo. ¿Verdad que sí? Miren, vamos a empezar a agregar. Ahora sí.
los elotitos. Miren. La cantidad de elote, eso ya es dependiendo ustedes qué tanto le quieran poner, ¿ok? Aquí vamos a hacerlo de una manera, pues, como no queremos que se quede, que se coma todo. Que aparte yo ni siempre compra algo, por ejemplo, si se compra una bolsita de estas que te venden la normal, la chiquita, así preparada, no se los termina. Es bien, pero bien cosquilloso. Espérame. En su bicicleta. Mira. El chiste es que salgan por un ladito, o sea, háganle así, pero que salgan por un ladito los tostitos también para que se miren ricos, porque muchas veces le ponen todo el elote y ya no se mira para nada los tostitos y se ve bien así, bien bañado. Vamos a ponerle una cantidad que sea así, equitativa, ¿ok? Después de eso, vamos a agregar, vamos a poner mantequilla, amor. Pero les cuento una cosa, lo vamos a poner aquí. ¿Saben por qué? Porque ahorita vamos a agregar el quesito caliente, vamos a agregar las demás cosas y queremos que al momento de que le caiga eso lo calientito, la vayan a poder. Es que esto se mezcla, pues. Ya al momento de que ya están todos los ingredientes, tú lo que puedes hacer es empezar como que a mezclar, ¿ok? Vamos a poner así. Me gusta con mucha mantequilla. De preferencia la mantequilla les cuento que debe de ser a temperatura ambiente para que la puedan untar mucho mejor, ¿ok? Pero si no, pues no pasa nada. Al momento de agregar todo esto calientito se empieza a disolver. Entonces, vamos a agregar mayonesa. Esto sí pienso que va a ser nada más un poco, ¿no, amor? Porque es que no te gusta mucho esta mayonesa. Te hablo. ¿No me vas a hacer caso o qué? La Best Food. Esta es Hellmann's. Miren, la mayonesa. Esto le estoy tratando de poner así nada más como ciertas No, amor. Ya sabía que me ibas a decir eso. Revuélveselo. Ya sabía que me ibas a decir, revuélveselo. Pero aquí es que esta parte es nada más para que al momento de que Johnny los vaya a revolver todos, ¿ok? Sí tiene, ahorita le voy a dar. Aquí te voy a poner el micrófono, mira. Oh, si me quieres tirar. Ahí está cerquita, creo que ahí sí lo van a alcanzar a escuchar un poco. Ok, y después ya le puse lo que es los tostitos, mantequilla, mayonesa, pues obviamente el elote. Ahora lo que voy a hacer es, ¿dónde dejé la cremita? Vamos a Buenas noches, Hiram, Dios te bendiga, gracias por venir a saludar. Vamos, bien importante, esto sí que es bien importante, hay que tener sal, pero tiene que ser la sal refinadita, ¿ok? Porque si no, miren, a mí me gusta hacer esto. Muchas personas le ponen limón nada más en lo que es la parte de arriba, pero si no le ponen a todo esto limoncito hacia abajo, una cama no les va a dar el sabor así delicioso, ¿eh? Nada más vas a ver limón arriba, ya que lo quieran mezclar, lo que va a pasar es que van a batallar más para mezclar los ingredientes. Saludos, pues, ¿cómo andamos? Pero yo andamos haciendo. Joana, que están haciendo. Joana. Buenas noches y bienvenida, corazón. Estamos haciendo una botanita de tostielotes. Unos tostielotes para Johnny, miren. ¿Qué les dije? Después de eso, a mí me encanta agregarle otra capita así. Miren, una capita de queso. ¿Qué dice Joanita? Ahorita les leo, es mi corazón, porque es que Johnny me dice, uy, esto lo quiere comer calientito. Ay, yo no sé cómo puede comer esto caliente, a mí me gusta frío. El punto de todo esto es prepararlo así como rapidito, servirlo y comerlo al instante para que puedan comerse los tostitos bien crujientes. Si no, esto se empieza a hacer aguadito, ¿ok? Y después de eso vamos a agregar, miren, bien facilito, puse mantequilla, la mayonesa, ya le puse sal, vamos a poner un poquito de
De chamoy. ¿Sí? ¿No te gusta? No, no le pongas chamoy. Ay, amor, ¿cómo eres? A mí sí, ahí déjalo. Está bien. Está bien. Bueno, está bien. No, Johnny no quiere chamoy. Es que a él no le gusta, bueno, a él no le gusta. Ok, así no lo voy a poner. Ya, y... Te estoy haciendo enojar nomás. No, ay, no, ese hacerme enojar no me haces enojar ahorita. Estoy en un modo de que no sé y ni me importa. Este es tajín, okiroki, y vamos a ponerle un poquito de queso. Ay, el queso quería que estuviera bien aguadito. Empezó porque... Poquito nomás. Pero miren. ¿De qué? ¿De queso? No. Porque no te lo vas a comer todo si no le va a quitar el sabor. ¿Y para qué quieres? Que te quite el buen sabor que le va a dar a esto. Voy a agregarle un poquito más de limón, amor, ¿ok? Porque el limón es el que le da el sabor bien deli a todo esto. Y la salecita, un poquitito más por el limoncito que le agregué. ¿Quieres más cremita? Sí. Esto es lo más deli, amor. ¿Más tajín? ¿O así? No, ya está aquí. ¿Con eso? Okay. Miren ustedes. Miren ustedes nada más. A ver, uno que sea por acá. Miren ustedes nomás. Con el lotito. ¡Uy, qué deli! ¿Ya vieron? Le pueden poner ustedes muchísimo elote si ustedes quieren, ¿ok? Eso ya es dependiendo de la cantidad que ustedes le quieran agregar. A ver, vamos a ver que Johnny, ¿qué es lo que me dice que le hace falta? Ten, amor, antes de que se pongan... No, pero ya quiere que te dé. ¿Qué te pongo, amor? No, todo bien. ¿Todo está bien? A ver, vamos a ver qué dice Johnny de la botanita. Yo siento que le va a hacer falta más cremita. ¿Cuánto es? Seguro. Sí. ¿Te sirvo sodita? No. Les digo que es algo súper sencillito. Si lo preparan aquí, en la bolsita, es mucho mejor cuando lo preparas en la bolsa que cuando lo preparas así. Pero así en el plato les puede servir como, por ejemplo, si tienen un negocio, un puestecito así rápido, ya los venden como en tipo charolas. ¿Sí me entienden? Pero no sé qué le hizo falta, amor. Es que la verdad no lo sé, no lo probé. No. ¿Nada? ¿Está bien así? ¿Te sirvo sodita o algo? No. Dice, ya me dio hambre, dice Chloe. Dice, sí, estábamos cantando a todo pulmón, pero ahorita dice siempre fuerte. Ah, están platicando entre ellos. Échale más queso, le echo más queso. ¿Quieres más queso, amor? Sí. Sí, ¿de cuál? ¿Del amarillo o del blanco? Normal. Del amarillo. Déjale, pongo más quesito. Te pongo más elote, puedo ir partiendo más, pero es que son 2 elotes. Y yo sé que no te los vas a comer todos. Gracias. ¿Con eso está bien? Sí. Yo ya lo conozco, Mosco, y yo ya sé que no se los va a comer. Vénganse un ratito por acá, chiquillos. Y, a ver, vamos a quitar esto. Ay, no sé si vaya a poder usar esa cajita ya, amor. ¿Qué creen que hice? La aventé al jugo del elote. ¿Cuál? La cajita negra esta la voy a poner mientras. Es que traigo un desbarajuste aquí. Te digo que me siento con los nervios a flor de piel. Ya vamos a empezar con la platicada, chicos, ¿eh? Ya vamos a empezar. Ahorita van a saber por qué no quise decírselos desde un principio. Porque la verdad sí no es algo es algo muy fuerte. Ahorita les voy a platicar. Fuerte, triste.
pero pues lamentablemente son mugrosas cosas que pasan en la vida. A ver. Gracias por mexicano. Que dejó su like. Son mexicano, gracias por venir a acompañar. Y voy a quitar mi suétercito. Ay, es que este peluchito que tengo aquí me encanta, porque está tan frío aquí que les cuento que yo soy fanática de andar siempre en la cocina y siempre traigo suéter. Siempre traigo sudadera y si es posible traigo un chamarrón. A ver. Espérenme poquito, ¿eh? ¿No quieres nada de tomar, amor? Ya te voy a dejar comer, no te voy a estar ahí. ¿Sí te gustaron o no? Sí. Limón, sal, ¿qué le hizo falta? ¿No? Ah, bueno. Dice que no le hizo falta nada, que sí está bien así. Acá lo voy a poner. Les cuento, dice, me dijo mi patrón que le ayudara este año. ¿En serio, Irán? Oh, por lo que dices de la cajera, ¿verdad? Ah, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dios te bendiga mucho en tu trabajo. No, acá están las servilletas que te ando buscando. Déjame traigo nada más algo de tomar. No sabes dónde dejé. Acá está. Esta estaba congeladita. No creas que es así como que tiene mucho gas. ¿No? Sí. Ok. Dice Sazón, saluditos. Se mira bien bueno, ya sé, nada más que ahorita le estoy respetando su privacidad de Johnny para que coma a gusto, para que se los botanee a gusto. Mientras, déjenme, les voy a platicar lo que nos sucedió el día de hoy, chicos. Es algo muy, como les estoy comentando desde hace rato, muy desagradable, ¿verdad? Pero siento que es un tema muy fuerte. Para mí, en lo personal, es muy fuerte. Y me quería esperar al final para no sentirme arruinada en la receta, porque si de por sí no me siento bien, pues esa situación me trae bien desconcertada, bien desconcentrada en mis cosas. Bueno, resulta y resalta que ya ven que nos vamos todos los días a hacer los labores y todo, trabajo de Johnny, ¿verdad? Pues resulta que allá donde estamos yendo, pues es en la calle donde me quedo esperándolo, hay perritos pues de la calle. Y resulta y resalta que había uno en especial que siempre nos llamaba mucho la atención porque es como un French Poodle, así blanquito, peludito y todo, pero como que era de casa, pero como que no sé si... No, mi amor, come. Sí, provecho. Como que lo dejaban salir a la calle, o no sé si trabajan, o no sé, es que no puedo juzgar sin saber, pues, porque ahorita les platico porque, pues, miren. Resulta que pues lo que me trae así es que lo miré yo muy contento y muy alegre, que iba con otro perro como tipo salchichita, y atrás de ellos, así como que sean unos 5 metros, si no es que un poquito más, iba un señor con 2 perros ya grandes, y ya hacia lo lejos empecé a mirar yo que uno de los perros grandes traía algo haciéndole así como si fuera un trapo, ¿no? Y pues Johnny no estaba ahí conmigo en el carro. Ya después yo de lejos miré que el señor que iba atrás de los perros traía un palo y le pegó al perro ese que obviamente lo estaba mordiendo. Y le pegó con el palo como para quitárselo de encima y se fue, pero yo cuando se acercó Johnny le platiqué, le dije, ay Johnny, porque yo soy de las que quiero correr a ver qué pasa, a ver qué puedo ayudar. Y me dice, no, pues ya el señor se lo quitó, ya no está pasando nada, que no sé qué, pero es que él no miró cómo estuvo la situación. Y yo sí me quedé así como sacada de onda porque yo sí quería ir a ver. Resulta que después vemos que se acercan 2 jovencitos, 2 niños, pero ya así como de la edad de preparatoria, pues hermanitos, y se van hacia allá, hacia donde sucedió ese accidente. Y a Johnny pues también se quedó un poco inquieto y dice, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando, dice, algo está pasando allá. Y ya nos acercamos y el pobrecito que agarró y que mordió estaba tirado en la banqueta. Pero estaba tirado en la banqueta y estaba mal. Estaba así como respirando, como si se estuviera ahogando. O sea que lo dejó tirado en la calle el señor. Entonces nos bajamos nosotros, le digo, Johnny, ¿sabes qué? Le digo, no lo podemos dejar aquí, le digo, por favor, le digo, ayúdame a llevarlo, le dije al veterinario, a ver qué hacemos, le dije, por favor, hay que llevarlo.
Me dice, pues vamos a llevarlo, mijo, a ver qué hacemos por él. Y pues lo cargué, me lo llevé en los brazos, todo el camino iba quietecito. Cuando lo cargué, ay, siento feo, pero no tengo que llorar porque hay niños que son chiquitos y no van a comprender ni van a decir, ¿qué le pasa, no? Ok, pues me voy a aguantar. Lo cargué y el pobrecito estaba, yo sentí como estaba todo así como tieso, como que le dolía algo, como si le hubiera roto una costilla y todo. Yo quería ir viendo más o menos a ver si yo le miraba sangre y cosas así, ¿verdad? Por la mordida. Pero yo no le encontraba, pues nomás sentía yo así entre mis manos que ni siquiera lo quería tocar fuerte para no lastimarlo. Y le sentía como húmedo, como de la saliva de donde lo mordisqueó, pues, pero era su puro pelo, no tenía nada desangrado por ningún lado. Y ya llegamos al veterinario más cerquita que encontramos, ahí donde estábamos, y pues ya cuando llegamos le expusimos el caso al doctor, y lo inyecta rápido, que me desespera a mí la gente que tiene sangre de atole, la verdad que les funciona así como una rata, bien lentita, el cerebro, y le dijo que le estaba aplicando algo para el dolor y que sí, cómo había sido la situación, que no sé qué, y ya le dije pues lo que habíamos mirado, que no era de nosotros, pero que habíamos presenciado eso y que no sabíamos exactamente porque desde lejos no alcanzamos a ver bien. Y pues resulta que pues en el tiempo que estuvimos ahí, que fueron yo creo casi 10 minutos, nos dice el doctor que dice, miren, dice que ustedes qué van a hacer, dice, se lo van a llevar en su recuperación, dice, porque hay que hacerle no sé qué, y cuando dice eso, pues yo ni yo nos quedamos así como de que, pues, como no es de nosotros, dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Pero antes de dar una respuesta, el pobrecito volteó a mirarnos y torció su cabeza como de dolor. Y dijo el doctor, ¿sabe qué? Dijo, yo ya no puedo hacer nada por él, mijo. Ella está sufriendo mucho porque resulta que le perforó los pulmones y le destrozó pues partecitas de sus costillas y todo eso, y pues todo era interno, pues o sea, por eso no tenía nada de ¿cómo se puede decir, amor? De señales de mordeduras y todo, porque lo que le pasó lo que le pasó al Kiri, pues, o sea, lo apachurró por dentro. La mordida del otro perro era muy grande y lo apachurró. Y lamentablemente, pues nos tocó tomar la decisión de que lo durmiera. Y pues nos tocó a nosotros estar ahí con él. Y eso es lo que traigo, chicos, me trae así. Y dije, ay, no quiero estar pensando en eso porque le digo a Diosito que me ayude a ser fuerte, porque nunca ha pasado ese tipo de cosas y últimamente cómo me suceden cosas así con las mascotas que no son mías, son ajenas, ¿verdad? Pero, ay, no, yo no sé por qué Diosito nos pone en esa situación. Y pues ni modo, tuvimos que grabar un videito y todo para poderle mostrar, regresar, avisarle a los dueños y poderles decir lo que había pasado, pues que lamentablemente no pudimos ayudar a su mascotita y que no pudimos hacer nada, pues ya nada más Johnny, bendito sea Dios y que gracias a Johnny que en lo que cabe es duro, pero pues tiene su buen corazón, pues hizo su sacrificio pues para poder llevarlo y hacerse cargo de los gastos en ese momento. Pues lamentablemente no pudimos hacer más que pagar su cremación y pues que lo durmieran en ese ratito, y lo que supuestamente le había puesto para el dolor, que anestesia y eso, pero pues ay, no sé. Y a mí lo que me traía así con eso en la cabeza, le digo a Johnny, y no sé, le dije, si a lo mejor hubiéramos tomado otra decisión, no sé, le digo, es que la ignorancia que uno tiene de no saber ese tipo de cosas, ni cómo se llevan ese tipo de casos de emergencias, pues nos hizo pensar de que, pues a lo mejor si lo llevamos a otro veterinario y alguien si quiere hacer algo por él, a lo mejor ya no aguanta el camino porque sus pulmones se estaban llenando de sangre. Entonces ya era muy difícil. Entonces eso pasó y ya le dije a Johnny, ¿sabes qué? Yo no tengo ganas ni hambre ni nada. Fuimos pasando eso, pues pasamos a comer porque ya veníamos tarde. Y ya me dijo, no, para que no llegues ahorita apurada haciendo cosas, me dijo, vamos a comer algo. Comimos en la calle súper mal, nos fue, ¿verdad? Nos fue súper mal porque pues yo creo no traíamos el apetito de que traíamos esa situación. Ya veníamos bien tristes los dos. Ya nos sentíamos bien mal, nos sentíamos bien apachurrados. Y nos paramos a comer, y que por cierto a Johnny no le gustaron, comimos unos taquitos y dice, ay, estos taquitos, no está mala la comida, pero la verdad, pobrecita gente, dice, no le echa nada de ganas, y todavía voy se compró unos picotes y un Pepto, amor, para que no te fuera
para que no le fuera a hacer daño porque dice que no comió a gusto, pues. Pero pues bueno, esas cosas pasan. No sé, le digo a Johnny, no sé por qué no suceden ese tipo de cosas. No, les digo algo, lo que más siento tristeza es que, que yo lo miré pues cuando iba contento, corriendo bien a gusto, bien feliz, porque ese perrito era como que muy amigable, como que le gustaban era tan vago y cada vez que íbamos para allá yo le decía que me gustaba mucho porque estaba bien bonito, bien peludo, nomás lo único que tenía era que como se le salía o lo dejaban salir, no lo sé, eso sí no puedo decir, porque cuando fuimos a hablar, a buscar a las personas, para avisarles y llevarles la nota de lo que había pasado, más que nada las pruebas, pues, o sea, de que no fueran a pensar que nos lo llevamos y algo le hicimos o algo. Y tenían como que la casa estaba la entrada en lo alto y como que su casa estaba hacia abajo, entonces estaba súper alto, pero para que el perrito saliera tenían que haberlo ellos mismos, dejarlo afuera o dejarlo salir porque su reja se cerraba, pues, ¿sí me entienden? Pero bueno, es no voy a juzgar ni nada, ni tampoco tengo que juzgar ese tipo de cosas, pero me llenan de mucha impotencia porque, no sé, por qué dejan a sus mascotitas en la calle y más que ellos, ya les he dicho todo el tiempo, son bien vulnerables porque están chiquitos. Y a raíz de todo esto me dice Johnny, me dice, ay, mi hijo, y ahora ya te creo, me dice, es que yo les digo una cosa, soy súper exagerada con los chaparritos, pues yo soy bien exagerada con ellos, los cuido de más hasta porque brincan de la cama y está alto, que no se vayan a caer, que no se vayan a golpear o algo. Y me dice Johnny, ay, no les pasa nada, que no sé qué, le digo, es que son bien delicados. Y con esto que sucedió, como le dijo el doctor, que ellos son tan delicados porque están chiquitos, pues es lo que pasó, no aguantó, pues todo le mordió por dentro, la aplastó. Entonces, no sé qué pensar de esta experiencia, no sé qué decirles. Nada más les platico cómo me siento porque es algo que no me ha dejado estar todo el día. Todo el día me la he pasado llorando por este tema. Estoy haciendo lo que sea y me acuerdo y se me salen las lágrimas. Ya no quiero estar llorando por eso porque digo, pues son cosas que no se pueden evitar, pues ya está descansando. Lo que me da así como que es de acordarme pues de todos esos momentos que me tocó ver todo, ay no, bien feo, no sé, yo nunca quiero volver a estar en esa situación. ¿Ya te va? Porque, así les cuento. ¿No quieres aguantar un año, Irán? Dice, primero me vuelve una vampirita y después de la tapatía me roba la bota. Siempre fuerte me robó la capa. ¿De qué hablan, chicos? Ay, háganme reír un ratito porque la verdad no quiero. Ya está, Normita, saluditos, Normita, Dios te bendiga. Ay, chicos, yo no les quiero estar platicando nada más cosas tristes y todo, pero son cosas que pasan cuando salgo a la calle, pues, y son cosas que no sé, bueno, eso pasó en la calle, el otro accidente pasó aquí en la casa, pero le digo a Johnny, yo no sé, le digo, nunca había presenciado cosas así. Les digo una cosa, para mí es muy fuerte. Ay, es muy fuerte porque yo no puedo soportar. Y luego les digo una cosa, es, tengo bien presente su aroma, pues. Y le dije a Johnny, no puedo quitarme, le dije, desde que yo lo agarré y me lo llevé en los brazos, yo le iba hablando, le iba dando cariño, le iba diciendo que iba a estar bien, que lo íbamos a llevar para que lo curaran, que ya no iba a estar sufriendo. Y yo sentí como en mis brazos se puso como que él se puso blandito, ¿sí me explico? Porque iba él obviamente tenso de que no podía respirar, ya después todo el camino que yo me lo llevé en los brazos, ya él iba así como él me miraba, no me dejaba de mirar. De hecho, ahí en el video no se los enseño porque no tiene caso que esté enseñando morbo y cosas así, ¿verdad? Porque no tiene caso, ya pobrecito, ¿para qué voy a andar haciendo esas cosas? Pero ahí lo tengo y le digo que no me mire, digo, no me mires porque cuando lo inyectaron, que lo estaban inyectando para dormirlo, me volteó a ver y se me quedó, me volteó su cabecita así para atrás y se me quedó mirando así bien fijo a los ojos y le dije, ay papi, no me veas. Entonces el doctor lo que hizo es que mejor lo volteó para otra parte y es eso lo que no me puedo quitar de la cabeza.
Y digo, Johnny, por eso no me gusta salir a la calle. Les dije que no quería llorar. Es que son ¿saben una cosa? Las miradas, la mirada de una mascota. Cuando está sufriendo, no sé si era sufrimiento, no sé si me estaba dando las gracias, o a Johnny, no sé, ¿verdad? Porque obviamente pues yo le dije a Johnny, vamos a llevarlo, pero pues él es el que se hizo cargo de los gastos y de todo. Ahora sí que pues él es el que puedo decirle que se la rifó con esto, pues yo nomás porque ahí estaba de que, ay, no hay que dejarlo. Se me hizo tan inhumano que el señor ese lo haya dejado ahí tirado y que haya visto que estaba batallando para respirar y que le haya valido cacahuate. Y yo la verdad ni me quiero topar a ese señor porque me dan ganas de agarrar y mirarlo y darle con el pinche palo que traía él en la mano. Ni lo quiero ver ese señor, la verdad. Ojalá y ahora que esté yendo no me lo tope porque me va a dar coraje. Y no quiero yo hacer algo, pues, ni decirle cosas que me voy a arrepentir después, pero me dio coraje, pues. Me dio mucho coraje porque esas cosas son inhumanas. Y luego más que estaba lloviendo, imagínense cómo te vas a estar ahí poco a poquito desvaneciendo y en la lluvia, así todo frío y todo. Entonces me lo llevé en los brazos y todo el día he traído su aroma. Todo el día van a decir ustedes que si estoy loca, no pude ni comer cuando estaba comiendo los taquitos, me daba la sensación, nunca les ha pasado que persisten tanto como una esencia, un aroma o algo que se queda tan impregnado, no sé si en su nariz o no sé, que después comen algo y hasta les empieza a dar como esa sensación de sabor del aroma que traen todo el día. Pues así me pasó. Le digo a mi esposo, y fíjate, le digo, qué raro porque andaba todo el tiempo en la calle y andaba llenito de lodo, todos como es pelito chino y blanco lo tenía bien bonito, lo traía mojadito, pues, y le digo, me da como que ese aroma no olía feo, duele bonito, me da un olor rico, pero todo el día he traído esa sensación de su aroma. ¿Por qué? No lo sé, espérenme poquito. No lo sé, le digo a mi esposo, no sé por qué, mira, Johnny casi se acabó la botana. Les dije que era mucho para él. No se le iba a acabar. Yo ya lo conozco. Y pues eso es lo que he estado cargando todo el día, chicos. No me ha dejado estar en paz. Deme ánimos, no sé, pídanle a Diosito por mí que ya no me ponga esas situaciones. Yo soy bien débil ante esas situaciones, se los platiqué el otro día. Yo no espero que pasen esas cosas, ni tampoco voy buscando en la calle que me sucedan esas cosas, pero son cosas pues que me toca presenciar y que yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. O sea, ¿cómo puedo ver algo así, quedarme yo así como si nada? Le digo a Johnny, pues bendito sea Dios, le digo que tienes tus ahorritos, que trabajas y todo. Le dije, pero si no hubiéramos tenido, yo creo voy y le chillo al doctor, o voy y le digo que le empeño algo, no sé, le dije, pero le hubiera dicho haga lo posible y atiéndalo y a ver cómo lo hacemos con los gastos. Pero pues bueno, no se pudo hacer nada. Y les digo, y es eso que no me deja, pues, y por más que le digo a Diosito, ay, Diosito Santo, por favor, ya no quiero que estar pensando en esas cosas, quítame esa imagen, quítame eso, porque traigo bien presente el último llorido que hizo, pues le pueden decir su último suspiro, pero él lloró, le tuvieron que inyectar 2 veces anestesia para que no estuviera sufriendo el dolor, porque después de que le inyectaron tardó mucho para que dejara, o sea que su corazoncito ya estaba dejando de latir poco a poquito, ya el doctor dice que cada vez estaba disminuyendo más su corazón, todavía no lo inyectaba, pero lo inyectó para que ya no estuviera sufriendo, porque de todas maneras su corazón ya estaba poco a poco dejando de latir. Entonces cuando pasó ese proceso tardó mucho, como que no se quería ir. Tardó mucho, todavía lloró y le tuvo que volver a inyectar algo para el dolor. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que me está matándome. O sea, son experiencias bien feas, feísimas, como no se pueden imaginar. Y yo vengo todo el camino chille, diciéndole a Johnny, ay, joder, qué mal estoy con los micrófonos, perdónenme. Chille, Johnny me dice, no me estoy diciendo nada, mijo, yo me siento también horrible. O sea, Johnny es bien duro, pero en esas cuestiones de las mascotas es muy noble.
y me dice, y estarte viendo así me siento peor, me dice, ya no te quiero estar viendo así, que no sé qué, y dije, bueno, sí es cierto, no gano nada, pero es algo que no lo podemos evitar, chicos, cuando ustedes tienen un sentimiento y cuando algo les duele o cuando es algo que ustedes sienten en su corazón, ¿cómo le pueden decir a su corazón, ay, no sientas esto, hazte duro? O no sientas, no te sientas mal por esas cosas. Ustedes no podemos hacer eso, al menos que de plano pues no tenga sentimientos, yo creo. No puedo hacer eso. Y todo el día he tratado de distraerme. Busco en qué distraerme, me pongo a estar haciendo cosas y así, o sea, normalmente hago, ¿verdad? Pero ahorita sí de plano he estado como toda inquieta y le digo a Johnny, ay no, le digo, ando hasta distraída, se me olvidan las cosas, le digo, pero porque inconscientemente vuelvo a estar pensando en eso. Pero bueno, chicos, esa era una experiencia que yo les quería platicar. ¿Para qué? Para poderles dar el mensaje otra vez y se los voy a estar diciendo una y mil veces a todas las personitas que lleguen a ver este video y las personitas que nos están mirando y si quieren compartirla con más personitas, pues qué agradecido me voy a sentir que les compartan este mensaje, que cuiden a sus mascotas, cuídenlas y más cuando son chiquitos. Ellos están muy vulnerables, son muy sensibles, nosotros creemos que nada va a pasar. No es cierto, no es cierto como que nada va a pasar. Vean, llegamos a la tiendita y a la casa de al lado hay unos chihuahuitas y ellos siempre salen a hacer pis y todo, de repente se salen y ya se meten corriendo. Y andaba ahí, que por cierto el canijo me quería hacer pipí la pijama. Y resulta y resalta que le dice mi esposo al señor, de ahí que si no le hacen, que lo bueno, que si no hay perros salvajes por ahí en esta calle dije que los puedan morder y dice, no pasa nada, dice nada más allá, que en tal parte, y ya le empieza a decir de ciertos perritos que sí son muy bravos. Y le dice mi esposo, no se confíe, le dice, no se confíe, le dijo, porque las cosas pasan así, miren, un abrir y cerrar de ojos, dice, y ellos están tan delicados que por más que uno quiera auxiliarlos, imagínense, yo pienso que hasta con un rozón o con poquito que los lleguen a agarrar ya le hacen un daño grandísimo porque como están chiquitos son demasiado delicados como no se imaginan. Entonces cuídenlos mucho. Si no les gustan las mascotas, los animalitos, jamás tengan uno nada más por obligación, porque a veces sentimos feo, pero no es decir, ay, nomás lo tengo porque no me puedo deshacer o no lo puedo dejar. También tienen que sentir ese sentimiento porque ahí está la prueba de las personitas estas que les dije. Acuérdense que les platiqué ayer que al parecer nuestro vecinito que le daba comida a mi esposo todos los días ya no iba a estar. Pues les cuento algo, pues resulta que no había salido porque yo creo que está adentro de su casita triste. Y ahora en la mañana, bueno, después de que íbamos llegando, mi esposo se puso contento porque lo miró. ¿Sí me entienden? Lo miró y le empezó a pedir agua, no, empezó a pedir comida y a Johnny fue bien contento a darle comida. Y ahorita nuestra preocupación es eso. No es preocupación, dijimos, ojalá que cuando se lo lleven vaya a estar en un lugar mejor y lo puedan atender. Porque allí está. Ellos ya se fueron y lo dejaron allá amarradito solo. ¿Y quién lo está cuidando? Nadie lo está cuidando. Ahí está. Nada más es una casita que apenas cabe él, obviamente, de esas que son transportadoras, porque ni siquiera son casas bien tapadas. Las transportadoras traen rendijas abiertas en la parte de arriba para que puedan como respirar y el oxígeno y todo eso. Imagínense, no es una casa totalmente tapada. Y ahí está amarrado con una cadena abajito del árbol. Y me desespero porque no sé qué hacer ante tantas situaciones así. Yo sé que a lo mejor, les voy a decir una cosa, la mayoría del ser humano actuamos como yo, así como yo lo estoy haciendo igualito, por no tener problemas con la gente, por no tener problemas, por no hacer esto. Pero aquí mi punto es no nada más soy yo, pues, o sea, yo tengo que buscar la manera y asegurarme que los lugares que si yo le puedo decir, yo siento feo que si yo lo reporto, que se lo vayan a llevar y vaya a estar peor, pues, porque él está, aunque quieran, está acostumbrado a ellos, pues, y a mí me hace feo sentir que que lo vayan a hacer algo o que ya no vaya a estar cerca de alguien que realmente lo vaya a cuidar bien, no sé, pues, y al saber que de perdida nosotros le estamos dando comidita, agua, ahorita estoy pensando antes de acostarnos a dormir, darle algo de comer y le voy a decir a Johnny a ver si nos asomamos a ver si está ahí
o ya no en este transcurso del rato, y para taparlo, porque estas noches van a ser bien frío, taparle aunque sea la cobija perdón, con una cobija con unos plásticos, con unas bolsas arriba para que no le entre tanto frío, porque estos días han estado lluviosos, imagínense el frío que él pasa ahí. Entonces les cuento esas cosas, chicos. Yo soy bien así, yo soy bien chipi chipi. Yo sé que van a decir, ay, Ingrid, un día estás alegre y otro día estás triste. Pues es que yo no puedo estar alegre ante las tragedias de otras cosas. Yo no puedo estar feliz a costillas de cosas malas que suceden afuera y que yo me doy cuenta. A lo mejor no nos damos cuenta y pues dice uno, ah, pues ni modo, pues sabemos que pasan tantas cosas, pero cuando presencias algo y cuando tú te toca vivirlo, o sea, no puede estar uno a gusto, aunque sea un animalito. O sea, no se puede, porque ellos también, una, tienen vida, y obviamente hasta si les das así, mira, ay, si les haces, les duele, porque tiene vida, le duele, le da sed, hacen pipí, hacen popó, tienen boca, o en hocico se les puede decir, dientes, igual que uno, ojos, escuchan, nariz, huelen, hacen sus necesidades igual que uno. ¿Cuál es la diferencia? Que somos diferentes especies, les puedo decir, no sé cómo se les diga, no sé, perdonen mi ignorancia, porque no somos iguales, porque ellos no se comunican igual que uno, porque ellos no tienen la misma vida larga. Bueno, unos sí, unos no, el ser humano la tenemos, pero ¿cuál es la diferencia? Si es al revés, ellos necesitan mucho de nosotros. Mucho, 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 mucho. Y se va a oír mal, pero yo podré ver así personas en la calle y todo, y sí, siento empatía por la gente que está así, pero yo prefiero 1000 veces, o sea, para mí ver una mascotita, ahí sí me parte el corazón. O sea, una persona siento empatía, siento feo y digo, qué mala onda, ¿no? Que estén así y si uno puede ayudar, a veces uno aporta con lo que pueda. Bueno, en este caso Johnny, ¿verdad? Porque él es el proveedor de la casa, pero el punto a lo que voy es que si es una mascotita, no, ahí sí no de plano, ahí sí de plano tengo que hacer hasta lo imposible porque ahí sí no puedo dejarlo. Eso es algo que nunca voy a poder hacerlo. Pero bueno, chicos, les compartía eso. Por favor, ustedes cuando vean cosas así también, nunca se hagan a los ciegos. Hagan todo lo posible y cuando vean animalitos así en la calle que están chiquitos o algo, avísenle a los vecinos. Yo ponle que no me haga tanto responsables de irlos a recoger o algo, pero yo sí soy metiche, de que si yo sí miro, yo sí les hablo, yo sí les grito, oiga, su perro, o amárrelo porque esto, y les leo la cartilla, aunque me dice Johnny, hey, ¿qué andas diciendo eso? Porque luego al rato te van a decir algo y luego yo voy a salir de problemas, me dice. Pero yo le digo a él, ¿qué tiene? Le digo, no importa, es que eso pasa, nos quedamos callados ante las injusticias. Y luego, ¿qué sucede? Que por eso no hacemos un cambio en esta vida. Por lo mismo, por ese tipo de situaciones, porque nomás nos preocupamos por uno mismo y porque uno esté bien. No. Yo en este caso sí, pone que me puedo hacer, pero ahorita pues yo lo que me puedo sentir a gusto es que ahorita que está aquí, pues ayudarlo, porque no me animo a reportarlo para que se lo lleven. O sea, mal no está. Si me explico, nada más que no está en buenas condiciones, en un espacio adecuado para que él pueda estar bien. Suelto no puede estar tampoco porque es un Rottweiler, también es peleonero y puede ser, como no está educado, puede ser perjudicial que ande suelto o que lo quiten la cadena, porque como no le ponen atención, a veces no come bien o algo, puede ser agresivo, puede lastimar a una persona o puede lastimar a otro animalito chiquito, porque incluso hay muchos por aquí en esta calle. Entonces es también perjudicial y todo eso. Aquí lo que queda pues que luego son un poquito peleoneritos los vecinos, pues. Entonces se tienen que hacer responsables, pero ojalá y Dios quiera y pues todo esto pase, chicos, todo esto pase de las mascotitas. ¿Saben que una cosa le digo a Diosito? Ay, Diosito, ojalá dame la oportunidad y dame mucha vida, la vida necesaria, pues, o sea, no mucha porque tampoco no puedo llegar a una edad donde ya mi cuerpo no me aguanta. Perdón. Ay, discúlpenme, traigo mucha flemita. Pero aquí el punto que le digo, dame la necesaria y las herramientas y las bendiciones necesarias para poder estar en una situación así, siempre poder ayudar. Siempre poder tener la oportunidad de poder ayudar ante una situación difícil así de una mascotita.
Imagínense si hubiera un lugar, no sé si existan, pero que hubiera un lugar en específico donde se atendieran emergencias. Así que digan, ¿saben que aquí se van a atender todos los perritos que lleguen mal, en malas condiciones y todo? Pero que ya tengan todo, imagínense qué fregón que ya tuvieran todo un equipo preparado con quirófano, con anestesiólogo. No sé, es que no sé cómo es el rollo de los veterinarios, como cuando ya es un caso de un hospital para ya personas, ¿no? Así. Pero que llegaran y que no preguntaran, que no te preguntaran cómo pasó y que algo, que llegaran y reaccionaran, a ver, vamos a sacar radiografías, rayos X para ver dónde está el daño y a dormir o a hacer anestesiar y empezar a abrir y hacer mínimo el intento así, reaccionar rápido para poder evitar una desgracia. Pero están tan acostumbrados a nada más decir como no sienten o no sé si los miran como si fueran X, ya nada más dicen, no, pues no tiene caso que ya haga algo, porque está así, lo mejor es optar por esta solución. Les comento, no sé si es en mi ignorancia de que diga yo no se podía hacer ya nada, tal vez sí, pero esa es mi duda, esa es mi duda. Esa es mi duda, si el doctor ese sí actuó de la buena manera o para él más fácil fue hacer eso porque decía que era muy costoso y que todo eso, pero dentro de mi cabeza digo, ¿qué tan costoso puede ser sus materiales o sus cosas como para que no puedan ayudar a una criaturita a su vida que está sufriendo? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué creen que el otro día hice el comentario que estoy bien harta lo que tenga que ver con la sociedad, el dinero, que todo tenga que ver con eso? Porque lamentablemente si no hay eso, no haces nada, no haces nada, no sé cómo explicarlo. Si no tienes dinero, no puedes mover muchas cosas, no puedes hacer muchas cosas. No sé, es que no sé cómo explicarlos. Estoy a lo mejor escuchando muy tontita o algo, pero es la verdad, chicos. Y por eso me da mucha rabieta. A lo mejor alguien me comentó el otro día, me dijo Johnny, que me dijeron que sí, que tenía, que estaba muy dolida o que qué me había pasado, pero es que me da coraje esas cosas, porque siempre por ese tipo de factores te dicen, no, pues es que está muy caro esto, pues a lo mejor es mejor no invertir y no invertir. ¿Cómo no? ¿Qué tan caro te va a salir? ¿Qué? Lo que vas a utilizar para poder operar, para poder abrir, ¿qué te vas a gastar? No sé, es que me pongo a pensar, a lo mejor yo lo digo muy fácil, porque a mí se me hace muy fácil decir, si yo fuera, yo lo hiciera y a lo mejor ni cobrara, pero esa es mi manera de pensar. Ojalá todas las personas pudieran pensar igual, ¿verdad? Pero te digo, no sé, eso es lo que me trae. Y lamentablemente pues nos ha tenido todo el día así un poquito. Ay, muchas gracias chicos por estar aquí acompañándonos, a las 70 personas que están aquí, y gracias sobre todo por el like, sus likes que nos están compartiendo y nos están dejando. Muchas gracias, pero así les cuento, chicos. Dale plata y ahí van corriendo, ¿verdad que sí? Leti, ay, mi corazón, bienvenida y muchas gracias, perdóname, les digo que, no, yo ahorita menos me agarro como que leyendo así mucho, porque se me iba a olvidar lo que les quería decir, si de por sí ando un poquito distraída, y les digo una cosa, me dejó como que los nervios sensibles, esta situación, lo que me tocó pasar el día de hoy, porque digo a Johnny que no sé qué se me cayó y yo nunca me asusto, o sea, de que se cae algo y que yo sienta ay, o sea, así que de plano me escame como si hubiera sido algo grande, y así estoy, cualquier cosita me asusto, pero ¿por qué? Porque como que traigo los nervios bien sensibles, y yo no soy así. No es como que yo pase cualquier cosa y yo, ay, me asusté o algo, soy bien machota, pues soy bien así. Y ahorita no, ahorita me siento que cualquier cosita así me tiene bien sensible, pues. Pero bueno, esperemos que todo. ¿Saben una cosa? Yo le digo a Jonathan, yo no sé si estoy loquita o algo, pero a veces digo, yo siento que Dios me quiere dar un mensaje de algo a través de todas esas experiencias, porque nunca las había pasado y son cosas que me duelen, porque la verdad me duele mucho presenciar este tipo de situaciones y yo no poder hacer nada. Lo que dice Leti, sin dinero a veces, te da coraje, con ganas de agarrar y decir, a ver, mueva las manos, ¿cuánto quiere? Muévase, ¿cuánto? Si eso es lo que necesitan, dinero para que se mueva, órale. Y sí da coraje porque si es así, sí se mueven, exactamente. Y ¿y qué les estaba diciendo en el video? Que se me olvidan las cosas, se me va el rollo.
Si no atienden, dice, no atienden a las mascotas por dormir a mi perra padece bien y toda. En serio, mi corazón, Mari, yo creo has de haber sufrido mucho, ¿verdad? Y te digo, sufrí mucho porque, ay, yo no era mío, pues, no era mío. De hecho, mi hermana tiene uno igualito. Mi hermana, ay, por cierto, se me olvidaba, ay, chicos, hoy es cumpleaños de mi hermana Poi, mi hermana mayor. Le voy a dejar un besote, un abrazo y muchas felicitaciones para mi hermana. Mi hermana Yolva, Yolvita Isabel, así se llama, para que no vayan a decir que Poi quién es. Mi hermana Yolvita Isabel, ella cumple años el día de hoy. Le voy a dejar muchas felicitaciones, mucho amor y mucho cariño, por si algún día ella llega a mirar este videito, se acuerde de todo los saluditos que le dejamos y muchas bendiciones por su cumpleaños el día de hoy, ¿ok? Hubiera querido que fuera más feliz todo esto y estar mucho más contenta, pero no, chicos, hay cosas que no se pueden fingir. Y yo les digo una cosa, yo no me siento feliz el día de hoy. No me siento contenta ni tampoco voy a exagerar que quiero seguir hablando cosas para estar sintiéndome triste, porque algo de lo que me choca es que soy una persona que siempre trato de bloquear mis sentimientos. Cuando estoy empezando a sentirme como el día de hoy, son cosas muy fuertes que siempre traigo aquí el gogote apachurrado. Lo que trato de hacer es como despejar mi mente para bloquear lo que siento porque ese sentir me apachurra. Si me explico, me apachurra, me da para abajo y es como una persona deprimida que no tiene ganas de hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para que no me pasen esas cosas, me pongo a estar haciendo algo que distraiga mi mente, pero que de plano esté bien activa para que no tenga esos huequitos de estar pensando, porque si dejo de hacer algo, vuelvo a pensar en eso. Y eso me mantiene así, con todas mis emociones bien bajas, pero trato de estar un poquito mejor, pero feliz no. Eso sí, nunca, porque yo nunca voy a estar feliz sabiendo que acaba de pasar algo así, que acaba de sufrir una mascotita, así una criaturita, y que a mí me tocó despedirlo de una manera que jamás en mi vida me imaginé que yo hubiera estado en una situación así. Nunca, nunca. Y les digo que yo siento que Dios me trata de dar mensajes, les digo por qué, porque desde que nosotros ya empezamos a ir a ese lugar, yo lo miraba y era algo que me llamaba y hasta yo le decía a mi esposo, ay, ese perrito no me gusta que ande en la calle. Y lo miraba que corría y luego bien bonito porque corría con sus patitas así, bien bonito. Ay, ya no quiero estar pensando en eso. Y se metía en todas las casitas y como que iba y se metía a los patios y luego ya bajaba, ya se miraba que iban ahí toda la bola de pelos corriendo. Era bien amigable, no era peleonero. Yo creo que se confió del otro canijo que lo tienen bien malcriado y pues lo agarró como trapo. Ahora sí que lo agarró y como trapo, porque eso pasó. Lo hizo así bien feo y pues obviamente pues lo quebró todo por dentro. Pero bueno, esperemos que ya no nos sucedan esas cosas y que las cosas que nos lleguen a suceder para poder estar ayudando. Claro que sí está en nuestras manos seguir ayudando, pero que no sea nada más en cosas de tragedias, porque es feito quedarte con esas experiencias y algo feo. Yo no crecí con mascotas, yo no crecí, nunca me inculcaron ese sentimiento hacia los animales, nunca, 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 para serles sincera. Pero de ahorita que yo tengo a mis chaparritos, desde ese tiempo para acá, que ya son casi 6 años, yo, o sea, no sé, algo, Dios despertó algo dentro de mí hacia ellos y hacia todos, y es como una atención que cualquier cosa que yo miro a alguien uno en la calle me da. Es como si sintiera yo lo que siente. Le digo, mira, tiene su carita triste, mira, tiene sed, mira, él se siente solito. O sea, siempre estoy así. Yo creo yo ni ya está harto de que salga a la calle conmigo. Yo le estoy diciendo de todos los perritos que andan en la calle. Y ella me dice, ay, amor, un día vas a poder agarrar y llevártelos y ponerlos en un lugar seguro. Digo, eso es lo que me gustaría, ¿verdad? Pero ojalá Dios quiera algún día nos pueda dar esa bendición y podamos ayudar a muchas mascotitas de la calle, le dije, porque la verdad ellos sufren muchísimo, no se pueden imaginar, y no se pueden imaginar. Es lo más hermoso que puedan tener en la vida, un perrito, un gatito, cualquier mascotita, porque cualquier mascotita, hasta un pajarito, un cuyito, un conejo, que se cría contigo, en tu casa, contigo como mascota, creas un vínculo con ellos, pues.
A mí Jonathan me muerde las chanclas cuando voy, las pantuflas, es bien canijo, me las muerde y tengo que estarme escondiendo porque me da miedo que me muerda los dedos. Imagínense que un día me agarre un dedo del pie, canijo. No, y la moquita, pues cada ratito ella es bien pediche, aunque quiera, aunque tenga ahí comida o algo, a veces quiere verdura o que le dé otra cosa y me está pide y pide y viene hasta acá, hasta la puerta, ya les he dicho. Y pues así, o sea, haces un vínculo y desde ahí, Diosito, yo creo que como yo estaba muy perdida, no, pues sí, muy perdida en mi mundo, en mis cosas, en mi tipo de vida o algo, no tenía ese vínculo de cariño hacia realmente las cosas importantes. ¿Sí me entienden? Entonces, yo siento que por eso Diosito me los puso en el camino, porque ellos despertaron muchas cosas en mí y me hicieron ver muchas cosas que yo no conocía. ¿Sí me entienden? He aprendido mucho. A lo mejor van a decir que es tan loca, pero es que la verdad. Y algún día van a saber un poquito más desde mi infancia, cómo yo crecí, todo lo que van a decir ahora ya entiendo a Ingrid, ¿verdad? Pero para qué hablemos ahorita otros temas que pues, no tiene caso. Pero así es, chicos, la vida es muy cruel y el ser humano somos muy egoístas, la verdad, eso es la verdad. Somos muy egoístas, nos preocupamos nada más por uno mismo y no tenemos ese sentimiento hacia lo ajeno. Siempre hasta que no nos sucede algo a nosotros mismos, entonces decimos, ay, sí es cierto, entonces ahí entendemos o queremos tener un poco de empatía, pero no, no hay que esperarnos a que sucedan ese tipo de cosas ni a que nos sucedan algo a nosotros mismos para poder dar ese paso de poder ayudar a alguien, poder ayudar a una mascotita. No, chicos, no, no hay que ser malos. Miren, les voy a decir una cosa. La vida no la tenemos regalada para eternamente. Eso ténganlo bien seguro. Todas las cosas materiales que ustedes están viendo aquí, ni se las van a llevar. Se los dije el otro día, esa es mi forma de pensar. Es mejor disfrutar y compartir en este momento y ayudar lo que más puedas, hacer las cosas más bonitas, productivas en la vida, porque la vida se va así, miren. Se va en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra vida es corta, nuestra vida es muy corta. Nosotros lo vemos como que, ay, no son tantos años, pero ya una vez que la empiezas a vivir y dependiendo si la vives más mal, todavía más rápido se te va, pero es bien rápida. Y yo les digo algo, qué mejor poderla aprovechar haciendo cosas productivas aquí, en el hoy, en el presente, ya cuando nos vamos para qué. Y lo que tengamos aquí poderlo compartirlo con las verdaderas personas que lo necesitan y también con las mascotas, con las verdaderas necesidades. ¿Sí me explico? Porque el ser humano a veces compartimos lo que tenemos, pero nada más donde nos conviene. ¿Sí me entienden? Como la sociedad. Los que tienen dinero nomás con los que tienen dinero. No, yo no me junto con los de clase baja porque ellos tienen una mente muy diferente o algo. ¿Y cuál es el problema? Porque no compartes lo que sabes con esa persona que es de clase baja y le puedes ayudar un poquito para que esa persona a lo mejor lo que necesita es un poquito de ti para que salga de donde está y aspire un poquito más por su vida. Pero no, ¿qué pasa? Nosotros mismos hacemos divisiones. No, con esos no, porque no es igual. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los adultos no, porque ya están grandes. Ay, no, porque ya estás vieja, ya tú tienes una forma de ser diferente, o porque tú ya estás grande, ya no cabes en este círculo con los chavos. Suponer así. Yo no, yo soy una persona que digo, allá como les comento, con Diosito no va a haber edades, géneros, no va a haber que si clases sociales, no va a haber nada de eso, ahí todos somos igual. Y entonces, ¿para qué ser aquí así? Yo por eso 1000 veces prefiero ser así. Sí soy rejega y todo, pero como les comento, mala no puedo ser. Mala no puedo ser, al contrario, trato no me gusta hacer daño a las personas, como les dije, sí lo llegué a hacer en mi momento de inmadurez, pues porque yo no sabía, no era con la intención de decir, quiero hacerle un mal a esta persona, no eran así las cosas, las circunstancias de la vida a veces te van poniendo en situaciones que a veces no tienes la madurez y no actúas de la manera correcta, o a veces haces o dices cosas que no te das cuenta a lo mejor que puedes hacer un daño, que esas son las cuestiones que yo llegué a hacer, ¿sí me explico? Pero yo ahorita 100 días digo, no, a mí les digo, no sé si es mi edad,
Es que no sé si es la edad que tengo, que ya entré en una etapa más de madurez y que estoy todo el tiempo en mi rutina, pues no encerrada, pero encerrada en mi mundo, pues enfocada en mis cosas, no lo sé, y ya veo las cosas de una manera más diferente, pero no sé, pero al contrario, me siento a gusto que Diosito me abra mi mente y mi corazón hacia ese lado, a que me lo abra por el otro lado de ser dura, de ser mala y de ser egoísta. Entonces no me gustaría a mí ser así, la verdad. Yo por eso, si se pueden dar cuenta que yo prefiero ser amable, ser noble. A veces sí me aloco y les contesto una cosa, pero es que soy ser humano. A lo mejor no saben si estoy un poco vulnerable o me agarraron en curva y ya contesté algo yo más irónicamente y que ya no es tanto como más amigable, ¿no? Porque sí lo he hecho, sí. No voy a decir que no y ustedes se han dado cuenta. Hasta me han regañado, Ingrid, y si es un niño o si es así, pero siento que no es como que tampoco algo malo, como que esté haciendo un daño, ¿sí me explico? Pero yo prefiero ser así. Yo los invito a que ustedes mejor prefieran ser así, hay que tratar de ser mejor diferentes y no ser igual que los demás, porque miren, igual que todo mundo somos iguales. La diferencia hay que somos pocos los que somos diferentes. ¿Sí me explico? Entonces hay que unirnos a esos pocos que son diferentes, hay que unirnos para que sean más que los que no han hecho sus cambios. Sí me explico a los que no son diferentes. Tal vez no me sé explicar correctamente, pero yo sé que me entienden. Y así, chicos, así es la vida. Por eso es que decidí, me dice Johnny, porque le dije, voy a hacer esto algo sencillo, le digo, porque sinceramente yo apetito no traigo, le dije, y no quiero cometer el error de hacer de comer tanta comida y no comerla. Más que nada somos dos personas. Y me dice, y si me preparas una botanita, dice, allá están vendiendo unos elotitos, me dice, y si me preparas una botanita, le digo, bueno, pues eso sí te hago, le dije, porque yo sé que comida no va a querer. No nos hemos comido todo el pipián por lo mismo, porque hemos andado para allá y para acá, ya cuando llegamos, pues ya nos ponemos, ya vean, ayer me puse a hacer otra cosa, pero no está malo. De hecho, eso yo creo que es lo que vamos a tener que comer mañana. Ni modo, háganle como la Ingrid, nada más lo único que hagan es que nunca tengan la comida fuera para que no se les vaya a echar a perder. Siempre tenganla bien tapadita o en refrigeración para que les dure más tiempo. Y obviamente, si no está congelada, pues no la vayan a dejar tampoco una semana ahí, ¿no? De perdido unos 2, 3 días y ya con eso está bien. Ya si quieren más tiempo, pues congélenla y dependiendo qué tipo de comida sea. Se me fue Johnny. Dice Alejandra, saluditos. Ahora sí, mis chiquillas. Alejandra Moreno, bienvenida, muchas gracias, corazón. Dice, sí, yo te entiendo, dice toda la razón. Dice, Omar, sí, ya sé, pero a ver, sale y sigue burlándose, lo bloqueamos porque no se tiene que burlar nadie el dolor ajeno. Ay, no importa, chicos, no se preocupen. No se preocupen, no pasa nada. Es lo que les estoy diciendo. Es como todos. Sí siento feo y todo, tengo mucho sentimiento, pero pues son cosas que podemos canalizar y los podemos controlar. Nada más que obviamente si yo me enfoco mucho a estarles dando los detalles como ahorita de lo que sucedió, pues recordar ese tipo de escenas para mí son muy fuertes. Para serlo sincero, son muy fuertes porque yo tengo criaturitas y es como si yo estuviera viendo uno de los míos ahí. Ustedes me entienden eso, sí me explico, por eso les digo, es muy duro porque nosotros vemos y decimos, ay, no es mío o algo, no se trata de eso, se trata de que siente el dolor, tú también ponte a pensar si tú eres, tú estás en esa situación y te gustaría que hicieran eso contigo, no. ¿Te gustaría que alguien te dejara ahí en un momento en una situación donde ya estás a punto de fallecer y que nadie te auxilie? No. Entonces yo por eso digo, no es algo bonito, obviamente es algo fuerte y es algo feo. Pero bueno, ya no vamos a tocar mucho ese tema para ya no meterme mucho en el sentimiento, pero muchas gracias. Gracias por comprender, gracias por defenderme, chicas, si es que me están atacando a mí o no lo sé, pero no pasa nada. Como le dije a Jonathan, ahorita yo estoy en el modo que ni sé y que ni me importa nada, la verdad. Siento que hay cosas que son más fuertes como este tipo de situaciones que pues valen la pena ponerles, como dicen, ponerle su atención en su momento, vivirlo, digerirlo y ya. Y hay cositas que de plano, pues no, ¿para qué me voy a poner? Imagínense, me voy a poner a estar ahí toda triste por cositas o porque vengan y me digan algo cuando realmente sí hay cosas fuertísimas como lo que les estoy platicando, que sí valen la pena darle ese sentimiento
No importa que me digan lo que quieran, que me echen lo que quieran, ahorita no pasa nada. Pero así les digo, chicos. Ay, Alejandra, muchas gracias, mi corazón. Muchas gracias a todas las personitas, chicos. Manuel dice, compórtate, ya me conoce, me fascina bloquear, dice. Dice Ingrid, tómate un té de manzanilla y descansa para que te relajes. Comprendo, ánimo. Muchas gracias, corazón. Sí, mis amores, yo no les quiero platicar cosas tristes ni malas. Van a decir, esta está muy bipolar un rato, pero pues es que son cosas que pasan. ¿Qué puedo hacer? No puedo decir que quisiera darle algo divertido o algo, pero también pienso que Diosito nos pone este tipo de situaciones porque Dios saben que es bien sabio, chicos. Dios es bien sabio y Él solamente sabe de qué manera nos utiliza para poder dar un mensaje, para poderle dar un consejo, para poderle exponer a las personas lo que pasa en el mundo, lo que nosotros no ponemos atención, para podernos dar, ahora sí, podernos dar unas nalgadas unos con otros, una jaladita de orejas. ¿Y en qué sentido? Pues podernos aconsejar o de perdida poder expresar las cosas que suceden y pues de esa manera entramos en reflexión muchas personas. Yo también no les voy a decir que no, hay muchas cosas que a mí me sirven muchísimo. Les voy a contar una cosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que era bien sumamente importante que todos aquí somos un equipo, aunque ustedes no lo crean, así es, chicas y chicos? Me van a decir, ya nos dijiste de ambas, pura chicas se me van a agüitar, chicas y chicos. Eso es muy importante, les voy a decir, porque ustedes son tan indispensables en mi vida. Fíjense, si yo no estuviera con ustedes ahorita platicando cómo me siento, yo fuera un vaso así con agua que se está llenando poco a poquito, y me siento así, siento a veces así como, o sea, de esta situación todo el día he sentido como si trajera algo apretado así en la garganta y como que me falta el aire. Y yo estar compartiéndolo con ustedes y todo eso me hace sentir a gusto porque yo lo puedo sacar. Ya no quiero llorar porque como les comento todo el día he llorado, unas personas me van a decir qué ridícula, ¿por qué lloras? Porque estén ahí presente, a ver si es cierto. Y si no hacen nada y no tienen sentimientos, pues ojalá yo esté ahí enfrente para irles a dar un pellizcón para que lloren de pérdida de pellizco, porque no es algo muy bonito, es algo feo. El sufrimiento y el dolor ajeno no es de agrado. Y tampoco no es para aplaudirse, ni para ignorarse, ni nada. Yo no puedo hacer esas cosas, lamentablemente. Pero les digo algo, no, lamentablemente y afortunadamente, porque lamentablemente, pues, no. Bueno, no me quiero desviar del tema. Y les cuento que les estaba, dice Alejandra, ¿de dónde eres? Les cuento que, para no irme, se me olvida, les cuento respecto a esto, que todos somos indispensables. Ahí va, porque ya regresé el tape. Porque miren, por ejemplo, ustedes están un ratito aquí conmigo y a lo mejor todos nos distraemos, todos traemos a veces un vasito con agua cargando, al que le vamos echando una gotita día con día, porque la vida es así, no podemos tener muchos, todo el tiempo no vamos a vivir dulzuras, hay cosas difíciles que se viven, ¿me explico? ¿Y qué pasa cuando tenemos este tipo de conexión con las personas? Podemos platicar y el desahogarnos nos ayuda muchísimo para no estar cargando un sentimiento que a la larga por dentro nos está consumiendo. Nosotros no nos damos cuenta porque nomás nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos miran, pero no, eso que vemos en el interior no lo vemos, pero sí nos consume. Entonces, ¿qué pasa? Nos ayuda a estar todos aquí y sobre todo, ahí va. Por ejemplo, Normita nos comparte reflexiones, nos comparte oraciones. Normita siempre nos está compartiendo cosas también que nos está dando todo el tiempo el mensaje que Dios nos quiere dar a través de ella. Yo así lo miro. No sé si muchas personitas van a decir están locas o algo, pero quiero que entiendan una cosa, las casualidades no existen. Dios sabe de qué manera va acomodando sus pies. Es como un juego de ajedrez donde Dios sabe dónde va a ir acomodando a su rey, a su reina, a su pieza más fuerte, su caballito, ¿sí me explico? Bueno, no sé bien exactamente los nombres de las piezas de ajedrez,
pero así es la vida y Dios sabe cómo va a ir acomodando sus guerreros, a quiénes son los que van a ir caminando hacia adelante y a quiénes son esas personitas que va a ir utilizando. ¿Para qué? No lo sé, porque sería mentir decir, no, es que ¿saben qué? Chicos, Dios tiene esto para nosotros y Él nos está diciendo esto a través de esto. Sería mentir porque no lo sé, no, es mentira, yo no sé esas cosas, pero sí sé que Dios tiene algo para nosotros y que esto que pasa y esta unión que tenemos cada uno es importante y no es casualidad que esté Joana aquí, no es casualidad que esté Normita, no es casualidad que esté Mari, no es casualidad que esté Leti, ni que Sazón Mexicano, ni Omar, ni todas las personitas que están aquí, no es casualidad. Dios nos une con un motivo, con alguna razón. Y les digo por qué, porque estas personitas con las que yo menciono, sé que son personitas que tienen la misma calidad humana así como uno y que son personitas que Diosito las puede ayudar porque tienen las puede no ayudar, las puede utilizar porque tienen buen corazón para poder distribuir un mensaje a través de ellas. ¿Sí me explico? Entonces yo por eso digo, todos somos indispensables. Omar es muy alegre, es una persona muy optimista. Tú te pones a ver contenido de Omar, un videíto que sube y su música, es una persona que busca cómo salir adelante también. Entonces, ver ese tipo de cositas dices, órale, no es casualidad que yo, es que a lo mejor yo estoy loca, pero yo así soy, chicos, yo así soy. Y otra de las cosas, Joana, ¿qué pasa? La chica que tenemos alegre, que siempre nos está animando, la que es todo terreno, la que siempre está ahí contigo en las buenas y en las malas, igual que Normita, todo, pero como les digo, cada uno tiene un mensaje que aportar en todo esto, chicos. Y no nada más es en el momento que estemos aquí, en el hoy y en el presente. Cada cosita que nosotros vivimos aquí, cada experiencia, cada cosa que hablamos, es una aportación tan grande que nos dan, porque a mí en lo personal, yo sí me quedo con las cosas más importantes de ustedes, yo sí me quedo. Yo me quedo con lo más bonito que yo aprenda de ustedes. Yo me quedo con eso. Con lo demás no importa. Yo sé que vamos a recibir cosas malas. No somos, wow, ni bueno, ya ni Dios recibe puro amor y dulzura. Ya ves que Dios también es odiado por muchas personas y también Jesús fue odiado también. Entonces, imagínate nosotros. Pero lo más importante es darnos cuenta de lo que Dios hace con nosotros. Entonces, esa es mi forma de pensar, que así yo pienso pues que todos somos indispensables, ustedes me ayudan muchísimo, para mí no nada más es decir, ay, ellos vienen y me miran y estoy aquí platicando y escúchenme, no, lamentablemente pues obviamente yo estoy aquí atrás de la cámara y trato de compartir mis experiencias, de lo que sucede para que, pues, ¿qué les puedo compartir? Son cosas de mi vida cotidiana y no hago muchas cosas, o sea, no soy una persona que digan, ay, voy a estudio, voy y hago esto, aprendí a hacer esto, porque todavía no llego a ese grado, Sí me gustaría aprender mucho para poderlos compartir, pero cuando no hay así, pues obviamente mi vida y todo eso, ¿no? Pero el que ustedes vengan y me den un consejito, el que ustedes me dan su opinión, el que yo vea la manera que ustedes me platican o que me dan sus consejos o como piensan o algo, yo tomo todo lo bueno y eso me hace sentir feliz, pues eso es el punto de todo lo que voy, pues, que a mí me hace sentir feliz y son bien indispensables en mi vida. Ustedes son bien indispensables en mi vida y yo pienso que todos el ser humano somos indispensables en la vida de cada uno, porque cuando necesitamos de una mano amiga, como en este momento que están ustedes ahorita aquí conmigo, estas 43 personitas que están aquí conmigo y que me están dando su opinión, yo sé que hay comentarios, ahorita los voy a leer, esto para mí me siento cobijada, chicos, me siento feliz, y a pesar de que traigo este sentimiento, me puedo hacer sentir feliz de saber que no estoy sola, pues, y no es como que me quiera sentir así, sino que no sé, es algo más interno lo que siento, no sé si me explican. Sé que Dios está aquí conmigo, sé que Dios está a través de todos ustedes, a través de nuestras conversaciones, de las cosas positivas que llegan aquí con todos nosotros, de los comentarios positivos, de los ánimos, de las reflexiones, todo eso para mí Dios está aquí con nosotros todo el tiempo y cada uno de nosotros tenemos una misión y nos está utilizando
inconscientemente a cada uno de una manera. Normita lo utiliza de una manera, Omar lo utiliza de una manera, que es el chanclazo, Amarillí también lo utiliza de una manera, a Joanita lo utiliza, a Sazón Mexicano, a Julio, cada personita que viene y aporta algo bueno es porque Diosito está utilizando a esas personas en nuestras vidas. Entonces hay que cuidarnos, chicos, hay que cuidarnos. Como les digo, hay que intentar ser más de los que somos diferentes, y no hay que ser igual que los del montón, porque de esos, pues el mundo ya está lleno. Y si mientras sigamos haciendo así, sigamos siguiendo esas mismas cadenas y siendo así, nunca va a cambiar, y lamentablemente nosotros ya vamos a salida. Muchos que decimos, ay, ya estoy grande, a mí la vida me vale. Preocúpense por sus generaciones, por su familia, porque lo que tú siembras aquí, eso es lo que ellos también van a cosechar el día de mañana. Entonces, no hay que hacer cosas que ellos se queden con esa cosecha y con esas cadenas. Entonces, no hay que pensar egoísta, mejor hay que hacer cambios. Y les digo eso por esta situación que sucedió ahora, porque me da coraje todavía pensar de ese señor que me dan ganas de darle un coscorrón para que se le quite lo menso por haberlo dejado ahí. Yo no puedo entender cómo puede haber gente así. No puedo entender. ¿Sería que toda mi vida estuve viviendo en una ignorancia o en un mundo muy, ¿cómo les puedo decir? En un mundo, no sé, en un mundo muy encapsulado, que no me daba cuenta yo a veces de cosas, ni de las personas que llegan al grado de ser tan malas, no sé, que ahorita cuando me empiezo a dar cosas así, cuenta de cosas, perdón, me llenan de mucha impotencia. Y digo impotencia, les digo por qué, porque hay veces que no puedo hacer mucho, y eso es lo que me siento así. Pero pues bueno, chicos, no es nada malo lo que les platico. Espero que la verdad no lo vayan a tomar así como que, ay, qué loca. No estoy ahorita ni riéndome ni diciendo tontadas, porque la verdad ni va a salir de mi corazón ni nada de eso, porque ni siquiera traigo mente para esas cosas. Para mí ahorita lo más importante es eso. Poderles decir, cuiden mucho a sus mascotas, no sean confiados, es lo único que yo les puedo decir. No confíen, no sean tan confiados en la vida, no crean que en esta vida digan no pasa nada. Ustedes siempre digan sí pasa, no sean esas personas que digan, ay, no importa que el chamaco se suba y al cabo no le va a pasar nada. No, sí pasa, hay que pensar. Jonathan siempre me dice, fíjese, me dice, es que tú, dice, eres una persona que siempre estás pensando que va a pasar esto, que va a pasar el otro. Digo, no, es que trato de ser precavida, porque ya son cosas que han pasado, y que si ya una vez ya lo viviste, es que debes de tomarlo en cuenta. Pero el ser humano es como que, dice, nos pasa, se nos borra de la mente y ya no pasó nada, y otra vez. Yo no, yo sí soy una persona que me quedo con eso, y yo trato de siempre estar así, que no como que todo el tiempo estoy así, porque es feo, tampoco no puedes estar viviendo a la alerta, ¿no? Pero sí hay cosas que ya sabes que las puedes evitar, porque hacernos a los tontos, porque hacernos a los ciegos hasta que no pasen las cosas. Entonces yo no soy así. Ahí va un ejemplo. Hachiringa, yo sé que ella, fíjense, yo dentro de mí, yo siento esa desconfianza. Fíjense, tengo una desconfianza tan grande de que yo siento que ella puede llegar a lastimarme a los peques, que siempre se los he dicho. Y este es un ejemplo muy X que se los pongo porque es muy común que pasa aquí. Y eso que les digo, Johnny me dice, no, que no esto y que no lo otro. Ahora que pasa esta situación, me dice, ay, amor, ¿sabes una cosa? Me dice, tienes toda la razón. Me dice, me doy cuenta, me dice, que son tan frágiles y no me puedo imaginar. Imagínate, dice, la Hachi con tantito, hasta por querer jugar con ellos, les puede lastimar una oreja, una mano, un ojo, cositas así, porque están exageradamente delicados. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo siempre estoy alerta en todo. Y hasta cuando va a salir Johnny, estoy, vengan, miren, les voy a dar algo. Mentira, no les voy a dar nada, pero es que tengo miedo que se le vaya a salir uno entre los pies, porque Carnita se le salía. Una vez Carnita se le salió y se le fue corriendo para la calle, y haga de cuenta que él estaba de aquel lado.
y dejó la puerta del garaje abierto y él se le salió. Y yo le dije, no lo dejes salir. Haz de cuenta que cuando yo escuché que salió me dijo, ay, no pasa nada, me dice, ahí va a andar en el garage. ¿Cuál en el garage? Mendigo chaparrito, ni siquiera volteó para los lados, nada, él salió como cohete así, ni siquiera volteó para los lados, nada más viendo a ver dónde, según él iba atrás de Jonathan, pero Jonathan estaba acá y él corrió para allá. Y cuando él corre casi a media calle, cuando reaccionó, volteó para todos lados y les digo una cosa, estaba asustado. Se quedó asustado, paralizado y ya todo nervioso que ya no sabía qué hacer. Imagínense lo bueno que en ese entonces no estaban los chuchos que les digo que son los pitbull, esos que son bien matachones. Ellos no estaban. Y yo le digo, Jonathan, tienes que tener mucho cuidado, ¿qué tal si lo hubiera agarrado otro perro, que no sé qué? Y ay, nos echamos ahí una discutida porque me dice a mí que yo exagero mucho. Le digo, no exagero. Es que yo no sé, le dije, yo dentro de mí digo, va a pasar esto, puede pasar esto y pasa, le dije, y tú eres una persona que te confías de más. Y él me dice que yo atraigo las cosas. Todo lo que le digo a Johnny pasa, todo. Y él me dice que yo atraigo las cosas porque las digo. Es que tú las atraes por estar pensando, por estar diciendo. Le digo, es que no es eso. Digo, no es eso. Le dije, no es eso, porque no puede ser que yo no estoy pensando que quiero que pase algo malo, ni tampoco estoy de maliciosa. Le digo, yo te digo unas cosas que yo siento que algo no se está poniendo la atención correcta y digo, esto va a poder pasar por esta situación. Y pasa. Nada más que Johnny está loquito, me dice que yo atraigo lo malo. Pero no es así, ¿verdad, chicos? Dice, acá dice, hable plebita, jaja, oiga, más dijo Atolito, acá chupacabras dice, de noche no sale cuando, porque luego huele a perro mojado. No entendí eso, siempre fuerte, ¿eh? Harley, buenas noches, no sé si se pronuncia así, que Dios te bendiga, gracias. Dice Lalo, sí, dice Joanita, dice Lalo, sí, pues dice, aún no tengas, sufres con los ajenos de repente en una situación, sí, es que sufres, y les sí, bueno, si están hablando de que cuando aunque no sean de uno, sí sufres, porque cuando tú sabes cuando tú eres una persona que tú sientes el sufrimiento ajeno, o tú quieres sentir un poquito, es que no es como que digas, quiero estar en esa situación, pero si tú piensas en eso, en que tú eres el que estás en esa situación, dices, híjole, ¿qué, mi amor? ¿Por qué te fuiste? ¿No te gustaron? No, pues yo te dije que iba a quedar mal. Ay, dice que le cayeron mal los taquitos. Es que les voy a platicar una cosa. Compré unos taquitos. Ay, amor, te pasas de lanza. Me abandonaste. Sí, ya sé. Me la tengo que tomar ahorita. Ya vino Johnny, chicos. Yo creo que se ha de haber ido porque no ha de haber dicho, ni quiero estarla escuchando otra vez de chillona. ¿Verdad, amor? Todo el día he estado chillando, ¿ah? Y miren, fui y compró para las lombriz. Es que les digo que está bien loquito. Resulta que, es que les cuento una cosa, mira, compró una promo de unos taquitos de camarón. ¿Quieres agua? Amor, no me andes dejando sola así, ¿eh? ¿Por qué me abandonas y te vas? ¿Dije algo que te hizo enojar? No, pero dime la verdad, ¿te hice enojar? Ah, pinche hombre, no me chocas, pues, estás viendo que a mí se me olvidan las cosas. Ahorita como ando, se me olvida todo. Porque no le calentique, porque lo quería bien calientito, por eso mejor se emberrinchó, ya mejor se fue. Ay, no, eres bien malo. No te vayas, espérate. No, que te quedes tantito conmigo. No, amor, la neta a mí me sacas el tapón bien gacho. No, me sacuata, ven aquí. Ay, amor, eres bien malo, la verdad. No, sácate. Sácate por un tumo. Me voy a servir un poquito de refresco, chicos.
Café tomé, les digo la verdad, ahorita café no me quise tomar, estoy tomando cafeína, ya lo sé. Nada más que les digo una cosa, en el transcurso del día, como me sentí así, me tomé 2 cafecitos porque me sentía como down, pero le digo a Jonathan, me tengo que activar, le dije, porque yo tengo cosas que hacer. Le dije, no puedo dejar, me dice, ¿qué tienes cosas que hacer? Descansa un ratito, no pasa nada, porque me duermo tarde y de repente como nos vamos temprano, pónganle que estoy durmiendo unas 6 horas, así, y sí se me nota, ¿verdad? Porque miren cómo tengo las ojeras. Es que no he descansado. A mí se me nota bien muchísimo cuando no descanso. Muchísimo. Tengo una, o sea, mi cara se me pone bien demacrada, miren. Hagan de cuenta que yo nada más empiezo a no dormir bien y no a comer más o menos lo que es una semanita o 2 que no me está alimentando, no mal, pero no, o sea, no comer, que a veces les digo una cosa, a veces me la aviento todo el día y no como, y me dice Johnny, oye tú, me dice, hasta se me hace raro que ni tengas hambre, que no sé qué, antes me daba carrilla, ya se imaginarán con que era bien canijo. Yo le decía, pues ¿cuándo me andas dando? Le dije, seguramente la que tú me compras, canijo. Ya ni les digo de qué. Y mm, y les cuento que se me empieza a ver la cara bien demacrada. Se me empiezan a hacer hoyos aquí. ¿Se ve aquí? Se me empieza a ver así y luego los ojos se me empiezan a ver así como raros, pues. Y ya nada más cuando descanso hasta se me empieza a ver como hinchadito los ojos. Es que yo tengo los ojos con el párpado caído. Y cuando estoy bien que descanso y que ya mi cara se ve relajada y todo, hasta se me ven los ojos hinchaditos, se me ven más chinitos. Cuando no, así me miren, bien demacradona. Es que me he dormido un poquito tarde. Me he ido un poquito tarde y a todo eso es que dije, no me voy a tomar ahorita café, porque como ando con los nervios bien sensibles y tomo café, me va a poner con ansiedad y luego ando como con así ya ando así como que siento que algo va a pasar, como si algo me hiciera falta. Entonces dije, no, ahorita sí me voy a controlar con el café. Ahorita apenas después de todo el día, no crean que he tomado también casi refresco, he estado así como que en la luna. Entonces dije, me voy a controlar. Hoy voy a tratar de descansar un poquito más, y todo eso. Y pues ya en el resto de la semana hacerla con toda la actitud del mundo. Les cuento una cosa, chicas, tengo un montón de ropa que tengo que sacar. No se pueden imaginar, tengo muchísima ropa, pero la tengo que separar para saber, por ejemplo, los vestidos con los vestidos, pantalones, para saber qué es lo que sí, qué es lo que no. Y no me he tomado el tiempo que les dije a ustedes. Y sobre todo, les cuento, esa ropa que tengo, la tengo para la venta. Pero les voy a cambiar tantito el tema para ya no estar tan tristes, ¿no? Les cuento que esa ropa que tengo, unas pues no las voy a usar porque hay muchas cosas que son juveniles y pues sí, yo no me siento así como que, ay, uso ropa muy mayor, pero también hay cosas como que yo digo, ay, no estoy tan jovencita como para tener estas cosas, ¿no? Entonces, las tengo para la venta. Tengo que sacarlas, tengo que separar. Y ropa que yo ya he utilizado como blusas, la mayoría son las blusas. Las también que yo ya tengo, las voy a sacar, pero ojo, fíjense lo que voy a hacer. Tengo ropa que me dieron hace tiempecito, ya tiene tiempecito que mi suegra me mandó una ropita. En esa ropita vienen muchos saquitos, mucha ropita así como de vestir. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. La ropa que ya tengo, que ya utilicé, la voy a sacar y la que no usa, la otra que tenía ahí, la voy a usar yo. Qué inteligente soy, ¿se dan cuenta? En vez de tenerme que ir a comprar yo, mejor le doy la vuelta a esa, la utilizo y ya la saco yo. Una, pues, como les digo, una a la venta, no vayan a decir, ¿y por qué la vendes? ¿Y tú por qué no? Si te la regalan, pues es que me la regalan para eso. Una, para que yo use lo que necesite, porque mi suegra siempre se preocupa por, ay, nuerita, te voy a mandar esto, cositas, y son cositas muy buenas. Y la otra, pues para que yo haga y me aliviane con un dinerito extra. ¡Ey! ¿Qué pasó? Yo oí que chilló alguien, ¿eh? No estén peleando, Tano, bebé. Ven,
ven. Oí que lloró. Le estoy diciendo que ya nomás escucho un chillidito y ya ven, mira, ven, te voy a dar algo, ven. ¿Quién te lastimó? ¿Te lastimaron? ¿Quieres algo? Viene bravo, Viene bravo, miren las orejas, anda picudito, pero no sé si anda bravo. Lo que va a pasar es que me va a querer morder. Miren, les voy a decir una cosa. Ayer sin querer, no es como que lo lastimó. Johnny abrió la puerta, pero Carnitas estaba atrás y yo creo, y nomás poquito, nomás que les digo una cosa, es que ustedes no me creen, miren, están bien delgaditas sus manos y sus patitas. No sé si estaba acostado ahí con todas las patillas estiradas y como que Johnny sin querer lo machucó, no fuerte, porque si no, imagínense, pobrecito. Pero yo hasta me enojé en la noche y le dije, ay, amor, le digo, tú siempre tienes la mala suerte que si no, luego te pasan por un lado y ya los andas hasta pisando. Dice, es que yo no sabía que estaba ahí. Yo le pregunté, amor, el Carnitas ahí está acostado, y él por querer mover la puerta para asomarse a ver si estaba en su camita, pues no sabía él que estaba acostado atrás de la puerta y yo creo que lo machucó un poquito, pero me creerán que ayer estuvo en un modo con él, porque él cualquier cosita que su hermanito, el Carnitas es el que parece vaquita. Cuando Carnitas tiene algo, él no sé si le da ese instinto como de irlo a proteger o a ver qué tiene, pero a la vez lo ataca, lo muerde, lo empieza a morder de aquí, le empieza a hacer ¡ham! Ay, ¡ham! Le hace así. Estoy platicando, papi, ¿cómo le haces a tu hermanito? Mira, allá. Dile a los seguidores, dile, hola, mira, allá está. Mira, dile, hola. No, él está bien, pero bien concentrado cuidando a la cosita. Ay, les cuento, y Carnitas ha estado bien sensible. Y como llora, porque como que ya ahorita no, ya después miren, me chantajeó. Hasta lo que voy. Me hizo creer que estaba muy malito porque cualquier cosita, lloraba, que yo dije, pues, ¿qué tiene? ¿Qué le lastimó? Hasta me enojé porque ya saben que yo soy bien sobreprotectora y me da rabia que algo les pase, pues, o sea, cosas que nosotros no pongamos atención, es como de que, uy, y yo ni, ay, no hice nada, me dice, está nomás de panchero, y todavía en la mañana, mira, le dije, lo quise agarrar, le dije, y chilló. Y nomás regresamos nosotros en la tarde en la calle y andaba corriendo aquí. Pero les digo una cosa, anduvo bien chiquión, de esas de que hasta lo tenía que agarrar yo así. ¿Qué tienes, papi? ¿Dónde te duele? Y él le hacía así. Yo dije, pues le duele algo, le lastimó aquí una patita o algo, no le encontraba, yo nomás lloraba. Ya después que lo vimos corriendo, me dice Johnny, ¿ya viste? Me dice, es bien mentiroso y bien manipulador, me dice, nomás está de chantajista. Y yo, ay, si son bien canijos. No, es que anda ahorita queriendo andar jugando con Acusita, y si yo los dejo, van a hacer una guerra. No, papi, tú andas queriendo ir con Acusita. Y se me habían quedado los atorados. Ay, Dios. Sí. Ay, gracias, Joanita, por darles la bienvenida. Esta cosa se me queda trabado. Es que saben una cosa, si yo regreso un mensaje, se me olvida que si no lo regreso el chat, se queda lagueado. Yo ya tengo que estarlo subiendo manual. Ahorita ya van a avanzar. Estos sí son bien chipis, sí, pero él es bien mordelón, él es bien peleonero. Muy peleonero. Y ahorita, aunque ustedes lo miran con las orejas así, él anda picudo, o sea, no anda sumiso. Miren, ¿ven? No anda sumiso para nada. Y él, cualquier cosita ahorita va a pelear, o sea, van a provocar un pleito. Entonces, ahorita cualquier cosa, por eso es que le digo a Johnny, no es que yo sea muy sobreprotectora, le dije, es que yo ya los conozco y sé sé cómo van a reaccionar entre ellos. Digo, no me gusta, la última vez que se pelearon, le encajó él, le mordió la patita a su hermano y le encajó el colmillo aquí así, y pues anduvo días con la patita cucha. Y ya de ahí no me gusta, porque le digo, no me gusta a mí que se anden lastimando.
No me gusta que se anden lastimando o algo. Para mí no es como muy de agrado de que se anden agarrando así. No, hombre. Y luego el otro le tira mordidas a él bien feo, nada más que es el problema que la ventaja que él tiene pelo. Miren, tiene mucho pelo. Miren, este pelito lo protege de que el otro cuando lo agarra de aquí no le hace daño. Nomás que ¿qué hace? El otro lo agarra de aquí, se le prensa, ya no lo suelta y el otro lo agarra de una pata de algo porque el otro tiene el pelo más cortito y pues se hacen daño, no. Entonces cuando andan así picudos, antes de que empiecen a pelear, andas picudo, papi, demasiado. Antes de que empiezan a pelear, los separo. Yo ya los conozco, yo ya sé cómo empiezan a actuar, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer con ellos. Y Johnny a veces me dice, pues que yo soy la que le pongo más atención, no es como que no le quiera poner, pero a veces me ve como loquita renegando, que voy, acomodo uno, le digo, pues es que no te vengas para acá, Ira, ya vienes a pelear, te acabo de acomodar y ahí vienes a olerle los peditos al otro. Y así me ven renegando con ellos hasta que me siento y me pongo a hablar, que les voy a decir una cosa, entienden. A veces andan bien peleoneros y yo empiezo a platicar con ellos y les digo que son hermanitos, que no se deben de lastimar y de repente se empiezan a estar dando cariño y se les quitó la pelea. Lamentablemente, cuando uno anda así con los nervios de punta, que uno anda, no andas peleando, ponte en paz, vete para allá o algo, pues se ponen más insoportables, más odiosos y más peleoneros. Necesito hablarles bonito, platicar con ellos y asunto arreglado. Pero ¿quién es la que hace esa parte? Pues la Ingrid, porque pues yo tengo no es como que la paciencia, sino que no todos somos igual, pues ahorita ya Johnny ya habla con ellos, ya les da el tiempo, no es como que no les pusiera atención, pero ya hace lo mismo, ya ahorita ya platica. Por ejemplo, él tiene un carácter bien especial, él se anda enojado y le dices, vete para allá, órale, no mi amor, no te estoy diciendo que te vayas, estoy platicando que así si uno te dice eso te enojas, se pone más bravo y se regresa a quererte atacar, a pegar. ¿Por qué? Porque se siente atacado. Pero si tú le hablas bonito y le dices, ven papi, ¿qué tienes? Vete para allá o algo. Y se pone sedito y se le quita lo peleonero. Le tengo que hablar con cariño para que no pelee. Y es verdad, es verdad. Le tengo que hablar con cariño, dice Jonathan, son bien mañosos, los tienes bien mañosos, bien mal acostumbrados, me dice, le digo, es que no lo tenga bien mal acostumbrado. Cada animalito tiene un carácter, le dije, no porque sean mascotas, mira, él quiere que lo baje. No porque sean mascotas quiere decir que ellos no entiendan. O uno les va a decir, órale, algo. Carnita se queda con el coraje. Carnita se queda con el coraje y si él está enojado, a él dura 1, 2, 3 horas y a veces sigue enojado y cualquier cosa, no se quiere salir de su cueva, de su cobija porque él no quiere que ni siquiera nadie le hable. Él sale, toma agua y se vuelve a regresar enojado y dice Jonathan, tiene un carácter que cuando está no lo regañas o cuando anda de pleito con él dura mucho con el coraje y tanito bebé nomás le hablas bonito, como la Ingrid, le das cariñito y ya se le quitó. Y ahí está, y ahí lo tienes. Pero si le estás diciendo, hey, cálmate o algo, no, hombre, se pone perrucho, pues eso le digo que es como la Ingrid. Miren. Es que eso sí me dio risa, papi, decir que tú eres levele como mamá. Y él duerme conmigo. Él duerme pegadito en mi panzota. En la panzota, yo creo que ha de sentir que es cama de agua, ¿verdad? Pero ya cuando ya lo siento que ya está bien dormido, ya lo bajo a su cama, porque él tiene estos problemas de los nervios y si él está bien dormido, yo sin querer muevo el pie y le paso por un ladito, no creas que se va a levantar a ver qué pasó. Él nada más se levanta atacando. Cuando él ya reacciona, él se da cuenta que me quiso morder y me da lástima. Pobrecito, porque no le pego ni lo voy a maltratar porque yo sé que él no lo hace conscientemente. Cuando él reacciona, él ya quiere ir a remediar lo que él me hizo. Pero, pues obviamente, pues ya que le digo, papi, porque yo veo su mirada como de que él no, como que diciéndome, perdóname, no reaccioné de esa manera a propósito. Y ya, hay veces que sí, pues me agarra y, claro, hasta para allá, pero porque lo hago porque me da miedo.
me da miedo, me da nervios, ya me dan unas mordidas horribles, horribles. Miren, la más grande que me dejó fue aquí en la rodilla. Aquí que tengo una cicatriz que está como por aquí así de grande y póngale que sí está gruesecita, pero no así que ustedes digan en exageración, no, pero sí está un poquito gruesa. Es de su colmillo, me mordió las rodillas, estaban peleando ellos y yo pues lo separé y entonces él, ¿qué es lo que hizo? Como yo agarré a Carnitas, este se quedó enojado y se dejó ir encima y me mordió, me atacó a mí, porque yo traía Carnitas así en los brazos y él lo quería seguir mordiendo y como no podía, me atacó a mí, me mordió. La otra, cuando se agarraron, que lo tenía Carnitas de aquí y él lo tenía agarrado del pie, de la pata, pues este no lo soltaba y ellos ya enojados, ¿qué es lo que hacen? Se empiezan a atacar más, ellos tienen una mordida como bien rápido, se mueven. Entonces, ¿qué es lo que hice? Le tuve que abrir el hocico a Tano Bebé para que soltara a su hermanito, porque imagínate, Jonathan agarrando uno le iba a lastimar el brazo. Entonces, que no me quedó otra más que meter mis manos, abrirle su hocico y me mordió. Me dio una mordida bien feo. Mande, mi amor. ¿Cuándo? Ah, sí es cierto, lo acaba de morder a mi esposo de la espalda, sí es cierto. ¿Cuándo antier, no? Sí es cierto. Lo acaba de morder, de hecho yo ni le acabo de echar agua oxigenada en esta parte de aquí porque él estaba acostado atrás y Johnny no se da cuenta, es que ese señorito vive en su mundo y a veces se desconecta. ¿Y qué es lo que pasa? Que él se quiso recargar en la cama, no se dio cuenta que estaba atrás Tanito Bebé y se le dejó ir encima y lo mordió. Lo mordió, le dejó, le abrió la espalda de aquí así con el colmillo. Lo bueno que no le hizo hoyo ni nada, lo único que hizo es que le arrancó el pedazo de piel, la primera capa o dos capas de arriba, porque cuando es la primera de arriba, la más delgadita, a veces no se hace el rasguño tan grande, ya cuando sangra es porque ya te agarró más capa de la piel, y así le pasó. Pero ya me acordé, ya ven, tiene días que anda, y así como lo ven con las orejitas, es porque anda bravo. Cuando anda con las orejas para atrás, es porque anda sumiso, es porque anda tranquilito. Ahí no, ahí nada más está esperando que lo baje para ir a hacer sus fechorías. Mírenlo. Y les digo una cosa, hay veces que andan así y yo ando aquí en la cocina, miren, no me van a creer y pregúntenle a Yori si no es verdad. Hay veces que yo ando así y lo traigo para todos lados y acá lo traigo cargando y con una mano ando limpiando, con otra ando acomodando y lo traigo así. A veces me aviento 20, 30 minutos con él y ya voy y lo bajo y le digo, ya me cansó del brazo, le dije, ya no lo quiero traer cargando, ya me cansó. Pero es necesario porque si no siguen peleando. Ya ven, ¿qué es lo que les digo? Que no nada más es tenerlos, es darles mucho tiempo, es saber que cada uno tiene un carácter y cada uno se trata diferente. ¿Verdad que sí? ¿Ya comiste? ¿Quieres agua? ¿Comida? ¿Quieres que te lleve para allá arriba? ¿Tienes frío? La nariz la tienes bien mojadita, papi. ¿Quieres comidita? ¿Ya nos vamos a la cama? A mimir. ¿Y la Q? ¿Vamos con la Q? Quieres comer, eso es lo que tú quieres, quiere comida. Cuando un animalito le estés, bueno, obviamente ellos tú les vas a entender. Él lo que quiere ahorita es comida y agua, porque esas dos palabras que le digo les pone mucha atención y mueve sus orejas. Cuando ellos hacen esos gestos es porque quieren comer y quieren agua. Pero él, en lo personal, él no va a comer si yo no estoy sentada a un ladito de él. No, no come, es verdad. Y literal, si yo me muevo, lo que hace es que se me queda viendo y si ve que voy a hacer algo ahí cerquita, sigue comiendo, pero deja de comer. Y si ve que ya me di la vuelta y me le desaparecí poquito para venirme para acá abajo, y yo le digo a Johnny, ahí viene. Y sí, apenas acabo de bajar las escaleras y ya se oye que viene corriendo atrás de mí. Le digo, ¡ay! Le digo, no me gusta, le digo, porque no comen. Cuando ando yo bien ocupada todo el día, él se malpasa mucho, Carnitas también. La única que no van a hacer que malpase es la Cusita, esa le vale Wilson y vaya raza con todo. Esa come, no le importa. Dice Johnny, dice y sí, totalmente porque, dice Johnny, dice y sí, totalmente porque la gente de nuestras épocas todavía se compra piteado y aunque a mi familia, mi papá y mis hermanos ya no ahora, se compran puras de avestruz. Oh, yo creo han de estar, dice Chloe Hermosa, es muy bellos, eso sí, eso
Sí, todos son, aún no creo que conozco a todos sus animalitos de Ingrid. Ah, no, todavía no. Es que en los principios de los videos sí sé que, de hecho ya hay videos donde sale Jonathan, que es el conejo, está bien grandote. Ay, no sé en qué lives lo sacamos porque Jonathan lo trajo y está bien gordote. No sé en qué live está. Y luego está la Moquita, pero de ellos también están, y de Hachiringa también hay unos lives donde ella estaba aquí, porque por cierto se nos puso malita. Ay, no me acuerdo qué le pasó y la traíamos con un collarín aquí adentro porque la estábamos curando, que fueron en las temporadas que los tenía aquí adentro, que por eso les comenté que ya después de eso ya no me dio confianza tenerla por la cuestión que les digo que me da miedo, que es muy brusca, y cuando la encontré así bien matalona y que tenía los bebés aquí abajo y que ellos andaban peleando, yo no sé si ella los quería separar o algo, pero no sé, yo me aventé como de película, ¡Hachi! ¡No! Y la agarré, yo no sé cómo me aventé las escaleras así, la agarré y la abracé y la hice a un lado, porque yo sentí que los iba a morder. No sé, me aventé bien de película. Pero desde esa vez traigo eso en la cabeza. Traigo en la cabeza de que ella los puede morder. No sé si los quería separar, no sé, pero estos dos estaban ahí peleándose ahí y ella lo que hizo es que se les dejó ir así en medio y tenía la cabeza con su hocico de ellos haciéndoles así. Pero yo dije, ¿los querrá morder o los quería separar? Dije, no sé, pero por si sí o por si no, no la vuelvo a dejar así, dije, porque ya me di cuenta que la Hachinga está bien loca. Y luego él no la quiere. Él no la quiere para nada, no sé por qué. Él nada más la mira, aparte que le tiene miedo y la otra lo que la quiere morder. Pero la quiere morder cuando yo estoy presente, porque sabe que estando yo pues no le va a hacer nada. Es bien inteligente el canijo. Pero cuando él está solito, les digo que está solito porque aquí le tenía que poner una rejilla como de los corrales para las escaleras para que Hachi no se subiera. Entonces, este niño no sabía que ella estaba aquí y se me escapó y abrió la reja y se vino. Pues cuando vino y se topó que aquí estaba Hachiringa en la sala, se regresó en friega, bien despichadito porque le da miedo. Él le tiene miedo a Hachiringa y Carnitas, ¿no? Carnitas le gusta andarle oliendo los peditos, él está enamorado de ella, pero ella está muy grande para él. Por eso, pero le tiene miedo. Y una de las veces cuando vivíamos en la casa de atrás que se nos llegaban a escapar por la ventana, porque las ventanas le quitábamos el spring a veces, pero tenía reja, y entonces ellos se brincaban por la ventana y se salían a andar en el pasillo. Y pues ya Hachiringa ya andaba aquí, ¿no? Y a veces nos dábamos cuenta de que se salieron, porque obviamente a veces yo andaba ocupada y no me daba cuenta que se le escapaban a Johnny, y ella nos avisaba, y ya nos dábamos cuenta porque estos estaban así, todos ahí, todos tontitos, ahí todos traumatizados porque la Hachi ya estaba ladrándoles. Oh, oh, no sé si quería jugar o no sé si me avisaba que se salieron o los quería meter, no sé, pero yo no le tengo confianza a ella, pues. Sí es un amor y todo conmigo, pero ya sin cuestiones con sus mismas razas, no sé cómo reaccione, pues. No. Ya se calmó, miren. Ya se calmó. Trae las orejitas para atrás, pero trae sueño, pero ya se calmó, ya se puso blandito, ya está relajado. ¿Verdad, papi? Ya está relajado porque ya tiene sueñito. Él es machito, se llama Tanito Bebé. Son 2 chihuahuitas machos y una hembra. Un conejo, un cuyo, una rottweiler y como 50 conejos, 50 pájaros o más. Esas son las mascotas de Johnny. Gatitos, no, Mariel. Primeramente, saluditos, Mariel, y muchas gracias por estar aquí con nosotros un ratito. No tengo, de hecho, no. Una, no puedo tener, porque Hachiringa es muy mala con ellos. No es como que ella pudiera, que yo diga, la voy a acostumbrar y la tengo que acostumbrar. No, yo estoy segura que ella nomás no. Entonces, ¿para qué voy a hacer un mal? ¿O para qué me voy a traer uno y que al rato tenga que estarlo cuidando que no le hagan nada? Y luego con ellos no se puede. Les digo una cosa, ellos son tan celosos y tan territoriales que a Cusita la aceptaron, pero porque es hembra.
y porque ya les hacía falta tener una compañía hembra porque los dos son machos y cuando andan con su testosterona muy así, pelean a cada rato y ya nada más llegó a Cusita y se les quitó un poquito el pleito porque antes peleaban mucho más. Ahorita sí pelean, pero es como que muy a la larga comparación antes. Antes eran pleitos feos, eran pleitos feísimos, pero mira, aquí está mi amor, él es mi bebito lococho. Les digo una cosa, acá no bebé, está enfadado, ya se quiere ir. Miren, cuando él ya se quiere ir, está enfadado, cuelga la cabeza para un lado. Y ya por más que le quiera hablar, no me va a hacer caso. Mira, ven papi, ven, te voy a platicar una cosa. ¿Ya quieres que nos vayamos a dormir a la camita? ¿Nos vamos a comer? ¿Y a tomar agüita? Ya no mamo, pues. ¿Eh? Si quiere que ya lo lleve a dormir y a comer. Ay, qué chulo, yo te amo tanto, mi vida. Estás tan bonito, a él no le puedes besar cerquita de los ojos porque te muerde. La primera vez que yo le quise morder un ojito, no morder un ojito, le hice así. Le dije, ay, qué bonitos ojitos de gomita. Y le hice así, en las como, no, hombre, se me echó encima, que me quiso morder la boca y hasta yo lloré porque me dio miedo, pero lloré como de sentimiento, pero pues no sabía yo que él era así de nervioso. Y el otro día también le di un beso cerquita del ojo y es donde me di cuenta que no le gusta que le besen los ojos, porque le di un besito aquí en el ojo y me quiso morder, pero yo me hice para atrás y ya no me atacó. Pero sí lo hizo el intento, el canijo, es bien canijo. Y Carnitas, no, Carnitas, cómanselo a besos, nada más no lo apachurren, porque Jonah lo agarra como un oso de peluche, y a veces lo apachurra y le hace así, es bien chillo, le digo, ay, no lo apachurré, dice, es que no lo apachurré, lo abracé, dice, y él es bien delicado, pero es que él te dan ganas de apapacharlo, te dan ganas de comértelo a besos porque está calientito, pachonchito, y luego huele bien rico. Sí, mi amor, tú también le huele rico, como tu hermanito. ¿Mm? Y que tienen unos pelitos tan bonitos y tan bellos. No, está tieso, me da miedo darle un beso porque él hizo así. Me va a morder. ¿Por qué? ¿Qué están diciendo? Dice ese, pero ahorita tráete todos los artesanal que empieza la fiesta. ¿Qué van a llevar o qué? Dice una anécdota graciosa el consejo de mi papá. Dice, ¿cómo comida? Dice, ¿cómo comida y se hace el muerto y se para en dos patas? Oh, ok. O el conejito de tu papá hace esas cosas. Ay, no, es que les digo una cosa, es lo que les digo, si le toman atención a sus mascotitas son bien inteligentes. El Jonathan, nomás porque ya toda la familia de conejos ya les platiqué que tuvimos que dar en adopción como a 12, pero le rompieron todo, toda la camioneta de abajo le rompieron cablerío. Lo bueno que no le rompieron cables del carro a Jonathan que le pudiera salir pues caro volver a reparar. Nomás le mordieron como los plásticos y cosas que de plano no llegaron al grado de perjudicar tanto, pero sí, dice Jonathan, no, yo creí que estos canijos no hacían daño. Le digo, ¿cómo de que no? Yo te dije que no los dejaras solos en el patio porque te iban a hacer travesuras. Le digo, con Jonathan ni cuentes porque él todo muerde, todo es bien dañista, pero es bien inteligente y bien peleonero también. No me deja salir a ellos. Los regresa del porche, no los deja. Tiene él un espacio donde si ellos pasan de ahí para allá, él ya está con las orejas así. Y ya nomás ve que si se van a parar ahí, ya el Carnitas, el Tano, llegan nomás ahí donde está y él empieza. No sé, hace un sonido como raro, como diciendo, aquí no puedes entrar. Y ya los chaparritos lo respetan porque él ya les ha dado cabezazos, les pega y ellos le tienen miedo y se meten corriendo, allá nomás vienen renegando. Y eso pasa porque cuando Johnny anda dándole comer a los pajaritos se salen y allá van a quererle echar vuelta a la moquita y a Jonathan y los corre porque no los quieren allá afuera. Le digo, qué bueno que los corran porque de todas maneras nomás se salen a andar agarrando cochinero.
Hay que estarles barriendo y todo porque ya saben que los conejitos hacen popis como los ratoncitos, cada ratito, así. Entonces, ¿qué haces? Tienes que estarles limpiando porque si no es perjudicial para los chaparritos, pues porque luego quieren ir a agarrar las bolitas como si fueran dulces, pero obviamente como es pura conejina, pues por eso, ¿sí me explico? Bueno, eso porque el doctor nos dijo que era normal, pero obviamente no debemos de dejar que hagan esas cosas y que no sucedan porque obviamente les puede dar una infección o pueden enfermarse y no queremos eso. Entonces, ¿para qué? Ya vino mi otro niño. Así les digo, mis corazones. John Luna. ¿Cómo estuvieron los elotes? John, estuvieron bien Bueno, te digo una cosa, yo no los probé, los probó Johnny, sí le gustaron, nada más que Johnny dice que a él le gusta que esté todo bien caliente, a mí no. Es que cada quien se los come diferentes. A mí en lo personal calientes no me gustan. A mí me gustan que estén ni fríos ni tampoco muy calientes para poderlos comer, pero a él sí todo lo que es lo que tenga que ser ensaladas, todo lo que es frío, sí, que esté totalmente frío, porque dice él, vamos a comer un ceviche y si le dan un ceviche que no esté bien frío y que nomás está a temperatura ambiente, no le gusta. Pero si es un caldo o si es algo caliente, unos tacos, un caldo, sobre todo los caldos y cosas que tienen que ser calientes, si no es bien caliente, no le gusta. Ay, no, es porque me dijo que se me enfrió el queso y que el elote ya estaba un poquito frío, que no sé qué, pero que estaba muy rico, nada más que a él le gusta que esté bien caliente. Ah, bueno, pues a la otra ya sé, nada más que lo siento mucho. El día de hoy la cocinera chafió bueno, es que yo siempre en mis tiempos, yo siempre tardo un montón, nada más que el día de hoy sí estaba más desconcentradita, ¿verdad? Pero yo me los hubiera comido así, es que yo ni es bien delicado, ya saben. Pero están bien delis, porque les voy a decir una cosa, ahí el punto es, no le agreguen mucho caldo del elote cuando son los tostielotes para que no se le vayan a aguadar los tostitos antes de tiempo, porque se van a empezar aguaditos cuando le empieces a echar el limón, las salsas, cuando le pongas las cremas, la mayonesa, cuando le agregues todo eso se va a aguadear, obviamente, porque se van a hacer blanditos, se van a remojar. Entonces, si tú le agregas caldito, lo que va a pasar es que se van a poner bien aguaditos y ya cuando te las comas van a parecer tortillas así remojadas. A mí en lo personal me gusta más así crujientes, darles ese toquecito crujiente porque tiene todavía ese sazón de la sabrita, todas sus especies, y ya cuando está remojada ya se perdió todo eso, ya no es lo mismo. El otro punto es agregar los ingredientes adecuados, que es la mayonesa. Siempre les recomiendo mucho mayonesa, crema, el limón, es bien importante, la sal y sobre todo el queso. Si ustedes compran un queso que no esté salado, que no tenga ese saborcito como el cotija, entonces no les va a saber igual, porque les voy a decir una cosa, yo sé y respeto que hay muchos lugares que compran quesos económicos, que está bien, no pasa nada, ¿eh? No vamos a criticar esas cosas porque nosotros nos hemos alimentado así mucho tiempo y gracias a Dios, mira, aquí estamos bien sanitos. Pero lamentablemente sí cambia. Como son quesos que son imitación cotija, ¿qué pasa? Que no están salados, que a veces están como, saben, como a veces a plastiquito, no sé cómo decirles, y no le da sazón a los elotes. Ahí el punto del elote es que tenga limón suficiente, la salecita y... Ay, ¿cuál es el punto que les acabo de decir ahorita, chicos? Que ya se me olvidó. A ver, es el limón, la sal, el queso y sobre todo mezclar mantequilla, la mayonesa y la crema. Con esos tres ingredientes lo van a hacer súper delicioso. Ya de ahí en fuera, ustedes pues ya lo pueden poner picante tajín, chilito en polvo, le pueden poner chamoy, le pueden poner salsa de botella, incluso les digo una cosa, la salsa macha. Uy, esa es un ingrediente que les puedo decir que es clave para este tipo de botanas aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana, si tú tienes un puestecito de elotes y tienes queso, tienes aderezos con chipotle, tienes chamoy y tienes salsita macha,
créeme que vas a tener, que tengan esos tres, tengan un sazón espectacular, vas a tener una colonona de gente esperando que le prepares sus elotes o algo, porque ahí es donde está el sazón, ahí es donde está el sabor de todo. ¿Sí me explico? Y ya de allí en fuera, pues los elotitos nomás que estén bien cociditos, para que estén bien tiernitos y obviamente cuando los coman, que no estén duros, que la cascarita no les lastime y que lo puedan disgustar bien sabroso. Con eso pueden preparar algo tan delicioso. Y sobre todo, ya saben, que ustedes pueden mezclar desde tostitos verdes, tostitos Flaming Hot, le pueden poner, ay, se dan cuenta que siempre traigo la boca muy seca, tostitos Flaming Hot, pueden ponerle chetos Flaming Hot, también le pueden poner una variedad, hasta con Maruchan las venden, ya, elote, tostitos y Maruchan. Nada más que eso sí se me hace como que ya es una mezcla muy grandota y se me hace así como de que, ay, no sé si son combinaciones que me gustarían, porque la Maruchan a mí me gusta mucho, pero el caldito. Ay, es que a mí con el caldito eso es con lo bueno. Y me encanta mucho ponerle cebolla, cilantro, chile, miren, chilito, sal, limón, cebolla, cilantro y una salchicha picadita en cuadritos así chiquitos y se lo pican todo bien finito la sopa Maruchan y ya la dejan cocerse ahí cuando ya está bien cocidita sus 3-4 minutitos en el agua caliente, ya después la van a comer y no, hombre, sabe bien rica y si le ponen chamoy pues mucho mejor. Ah, y aguacate y tostitos, con eso, a mí eso es la Maruchan perfecta, pero con esa combinación de elote, nunca la he probado. No digo que está mal, es una botana que es muy, muy, muy vendida aquí, pero no son cosas como que yo diga, ay, me encanta y lo voy a hacer. A mí más sencillitos así. Pero bueno. ¿Qué dice Johnny? A ver, déjenme pierdo porque me pierdo en la plática. El Johnny es bien malo, se va a platicar allá en vez de que se venga conmigo. Dice, siempre fuerte, dice, aquí van unos cuantos pum pum. Al siempre fuerte se lo vas a mandar, dice, para Lucas que anda ahí. ¿Quién es Lucas? No, mire, algo ha de haber dicho, el chanclazo se fue por unos segundos, señor Johnny, dice. Ah, ok, gracias. Así les cuento, chicos, con todas esas anécdotas loquitas, pero bueno, oigan, de todo eso no estuvo nada malo, porque aunque no lo haya hecho como yo ni quería, que era totalmente calientito, la combinación de los ingredientes que utilizamos es en serio que son los perfectos. Y estas combinaciones que les di son las que utilizan más en los puestos aquí que usan para vender. Aquí lo único que nada más me hizo falta para que le diera ese toque más fregón, la salsita macha. Y luego la salsa macha le ponen totopos, como tortilla frita, así pedacitos. No, es una combinación tan deliciosa. No lo hice aquí porque no tenía como que el tiempo para andar haciendo la salsa macha. Aparte, acuérdense que a mí las salsas, todo eso, me pegan tanto que ya después no puedo estar a gusto platicando con ustedes. Pero les cuento, ustedes lo pueden hacer, hagan una salsita macha, pónganle totopos, o sea, tortillas fritas, pónganlas a freír, pártanlas así en trocitos, mézclensela a esa y úsenlo para este tipo de botanas. No, hombre, les va a encantar. Esos son uno de los tips que tienen, bueno, son esos ingredientes que tienen aquí en un lugar donde tienen así de lleno, pero la verdad, les digo, ¿por qué creen que les digo que la crema, la mayonesa, el limón, el queso son los puntos clave? Porque en ese lugar, ay, se me hizo agua la boca. Es que sí se me antojan, pero ahorita no quiero comer. En ese lugar te preparan el vaso, pero te bañan el vaso de crema y de mayonesa que tú dices, le ponen un cucharadón grande. Nada que como la Ingrid que nomás le puso ahorita aquí poquito, pero es que es diferente. Cuando es en vaso es mucho mejor porque agarras el vaso y agarras la espátula y ya nomás le embarras todo así.
alrededor y luego le embarras también mayonesa y no es como que le vas poniendo arriba y cuando lo mezclas pues ya se te cae. No, lo ponen y luego ya le avientan una capa de elote y luego le ponen la capa de elote y luego ya le avientan limón, queso, o sea, así como le puse ahorita para que tenga sabor en medio. Y luego ya le avientan otra cucharada de elote con otros ingredientes ya en la parte de arriba, o sea que le ponen ingredientes de queso, limón y todo el medio y luego todo en la parte de arriba. ¿Qué es lo que pasa cuando los mezclan? Todo el elote, todo el vasito de elote preparado tiene un sabor espectacular porque la mayoría le ponen todos los ingredientes arriba. Entonces, ¿qué hace uno? Ya los empiezas a batir y todo. De aquí en lo que lo bates todo, ¿no les pasa que llegan al vasito de abajo y ya el elote a la mitad ya no tiene sabor? ¿Por qué? Porque obviamente todo el sabor se lo ponen en la parte de arriba. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacen? Lo ponen así y van a decir, ay, Ingrid, ¿cómo sabes? Es que yo les digo, yo cuando voy a un lugar, yo pongo atención. ¿Cómo hacen? Me gusta y yo digo, ¿cuál es qué es lo que están haciendo aquí que sabe delicioso? Pues yo me di cuenta que usan los mismos ingredientes que yo tengo aquí, pero el punto es agregar las cantidades correctas. Por ejemplo, bastante mayonesa, mucha crema, bastante limón, que si la salecita y mucho queso, órale, y ya después otra vez a ponerle otra capa arriba, y ahí es donde dije, ese es el punto para que unos elotes estén bien buenos, y ahí es de donde me robateé la receta, de ahí nada más me faltó la macha. Un día los vamos a preparar en vasos, pero ya diferentes, vamos a hacer diferentes para que vean cómo se preparan, porque en vasitos sí, la verdad es otro rollo. A mí me gustan más, porque el caldito le da un sabor bien delicioso. ¿A quién mandó por cortejador? ¿A quién? Dice que es de los mochis el Johnny. ¿Qué va a ser de los mochis? De los mochis. ¿Cómo la ven, chiquillos? Con todas estas, Ingrid, siempre es un placer estar contigo. Feliz noche. Gracias, Mari, para ti y a tu esposo. Descansa, tómate un quesito. Ay, Mari, perdóname, sí es cierto, mi corazón. Y sabes que no te contesté eso, nomás lo leí. Te iba a decir que tienes toda la razón. De hecho, ponle que no me vaya a tomar sí tengo tecitos. Tengo el de valeriana, pero me voy a tomar unas gotitas porque te digo algo, y sí quiero dormir, pero quiero descansar. O sea, he dormido, pero eso es de que no descanso bien. Ya les dije, mis bebés se suben a la cama, Tanito bebé con eso de que anda, de mírame, no me toques, desde el otro día que me quiso morder, estaba dormida. No he podido dormir bien porque siento que se me va a subir y que lo voy a lastimar o que me va a agarrar dormida y me va a morder. Y entonces ya cualquier cosita yo me despierto. Que sí, les voy a decir, duermo en la noche, pero no es como que duerma corrido, sino que estoy despertando así en ratitos y luego me vuelvo a dormir y luego al rato, a la hora, vuelvo a despertar o a la media hora y ya me vuelvo a dormir. Y así me pasa. Pero sí voy a descansar mi corazón. Muchas gracias, Mari, muchas gracias. Me voy a tomar las gotitas, a ver si ahí sí caigo como roquita y de plano ya no despierto en toda la noche hasta mañana con el favor de Diosito a continuar con un día más, ¿verdad? Que qué más, no es que qué más nos queda, es una gran bendición, al contrario, yo ahorita lo que quiero es tener más tiempo. Miren, tengo 38 y yo, ay no, yo quiero vivir al máximo, pero bien. O sea, no al máximo mal. No, porque mal ya viví. No inventen, ya me aventé 29, vamos a suponer hasta los 29 años. Desde los 11 años empecé a trabajar, ya desde ahí viví una vida ajetreada, a los 13 años me salí de mi casa, de ahí en adelante fue pura vida bien ajetreada, malas decisiones, imagínense, todo ese recorrido de vida hasta una cierta fecha para acá, apenas estoy viviendo, intentando vivir mi vida disfrutar lo que es vivir una vida normal, porque en aquel entonces yo creo mi vida era como, no sé, es que no les puedo explicar porque hasta ahorita digo yo, ¿por qué pensaba así o qué pasaba por mi cabeza o qué onda? O sea, no sé cómo explicarlos, pero
entre pláticas algún día y entre compartir las historias van a ir comprendiendo un poquito, porque a veces son tantas cosas que poderlas resumir en algo tan pequeño a veces nos dejan confundidos, y eso es lo que yo no quiero, que ustedes se confundan a veces con las cosas, pero pues bueno, poco a poquito. Pero muchas gracias, Mari. Estoy muy feliz que siempre estés con nosotros. Te queremos mucho, Mari. Muchísimo te queremos y sobre todo te tenemos mucho cariño, respeto, porque ya les dije, yo a todas las respeto, pero yo no podría hablar con Mari igual como con Norma y con Joana, porque con Norma y con Joana siento como un poquito más no de confianza, sino que siento que me puedo hablar un poquito más así de más confianzuda. Más confianzuda. Ay, qué mala soy, ¿verdad? Y con Mari es como, así como con mi suegra, con respeto. No es que yo sea mala ni hipócrita, simplemente es que cada personita somos diferentes y se siente aquí en el corazón algo distinto con cada uno, aunque no lo crean, ¿eh? Pero bueno, chiquillos, Mari, gracias. Gracias, Maricita, por estar aquí. Te queremos mucho. Dios te bendiga. Pasa un excelente resto de la semana y pásala al máximo en compañía de toda tu familia, de tus hijos, de tu queridísimo esposo. Abrázalos, apapáchalos, disfruten cada momento de su vida, porque la vida, créanme, es un regalo maravilloso que nosotros, el ser humano, no lo sabemos apreciar. Yo sé que ustedes sí, porque han hecho las cosas bien. Tan solo con tener una familia unida, créanme que ahí se dan cuenta que han hecho un excelente trabajo. Y no nada más de uno. Acuérdense que en una relación es de dos. Así es que felicidades, Mari. Descansa y gracias por estar aquí con nosotros. Te queremos mucho. Gracias, Mari, preciosa. Gracias, gracias. Oigan, chicos, a ver. Muchas gracias, gracias también a aquellas personitas que nos apoyaron dejando su like el día de hoy. Gracias porque a pesar de que les comparto algo tan sencillito, a veces les comparto, bueno, no es que a veces como el día de hoy, a veces estoy alegre, a veces estoy triste, pero yo les estoy diciendo la verdad. La vida es bien impredecible, no todo el tiempo podemos estar tan feliz y a lo mejor sí podemos hacerlo. Yo sé que hay personas que sí, pero yo en ese tipo de situaciones nunca en mi vida voy a estar feliz a costillas del sufrimiento de otras personas o de otra cosa, o de, pues sí, de una mascota. Es que no puedo decir cosas, ¿verdad? De así cosas feas que pasen en la vida. Yo no voy a poder nunca, así es que perdónenme si la verdad soy muy sensible y a veces soy demasiado extrovertida, a veces soy demasiado loca, a veces voy a ser muy sensible, pero yo siento que cada sentimiento y cada emoción lo tenemos que vivir en su momento. Entonces, si yo me siento triste, no voy a fingir estar contenta, porque no se puede. Aunque lo siento, chicos, perdónenme por ser así, pero es que es la verdad. Hay que mejor ser quienes somos y así nos vamos conociendo realmente. Realmente nos vamos a conocer así, porque no hay nada que tengamos que andar fingiendo ni decir, ay, no, yo no sabía que Joanita era así. No, Joana es tal y como es y eso es lo que a mí me gusta, porque como son y son libres y no tienen que andar así como queriendo, no tienen por qué fingir algo para caber en un lugar. Y eso es lo más importante y eso es lo que a mí me hace sentir feliz. Tienes que cuidar tus niños. Muchas gracias. Ay, no, mira, chicos, les voy a decir una cosa. Gracias para Omar, para Joanita, gracias para Normita, para Chloe. Gracias por esas personitas que nos ayudan a estar en el chat, chicos. Yo sé, créanme que ustedes son un gran equipo. Para serles sinceros, son un gran equipo. Yo sé que ustedes lo hacen con todo su corazón porque no tienen ninguna obligación alguna de tener que estar aquí conmigo, pero su gran corazón y ser tan nobles pues sí, tan nobles y tan unidos y tan empáticos los hace que estén aquí con nosotros compartiendo, y se los agradezco mucho porque me ayudan muchísimo, ya sea que yo estoy aquí en la plática y por no desconcertarme, pues me ayudan mucho para poderle dar información a las personitas, a lo mejor de lo que yo ya hablé, y para no estar repitiendo a veces las mismas cosas, que se me da mucho, de que a veces repito muchas las cosas, pero porque se me olvida y no me doy cuenta que repetí 1000 veces lo mismo. Pero bueno, les digo algo, chiquillos. Dice Omar, dice buenas noches y bendiciones. Mari,
Dios te bendiga, mi corazón. Si Dios quiere, te vienes la próxima semanita, ¿ok? Esta semana que viene, chicos, no sé si vamos a tener live las 3 días a la semana. Si Dios nos permite y todo está bien, nos estamos 3 días, y si no, nos vamos a aventar los 2 días de la semana, ¿ok? Hagamos changuitos para que todo esté bien, y si se pueda. ¿Saben una cosa? Es que yo me preocupo mucho por quererles compartir de perdida algo, como ahorita. Les compartí de perdida esa botanita de Johnny. Pero a veces, por ejemplo, si Johnny no tiene hambre, llegamos tarde, no voy a cocinar, me da, no sé qué, digo, pues no voy a ir. O sea, yo sé que platicamos bien a todo dar y todo, pero a mí me gusta estar de repente haciendo algo, pues se dan cuenta que ya hago esto, me muevo y todo. O sea, yo me desespero, pues necesito estar haciendo algo al mismo tiempo que también estoy platicando con ustedes. Si no, me estoy moviendo nada más aquí de oquis como loquita sola. Y es padre, pero pues me gusta aprovechar también el momento. Y a veces cuando me bloqueo mi cabeza, que siento que no voy a poder cocinarles algo, a veces digo, era cuando me pasaba que decía, no me voy a conectar, y ya les quedaba mal, chicos. Y yo les dije, ya no voy a hacer eso, voy a hacer un intento que aunque sea como sea, yo voy a estar ahí. Entonces, esa es la parte, que si Dios nos permite, ojalá podemos estar aquí la próxima semana los 3 días, y si no, nos vamos a aventar los dos días. ¿Por qué les digo eso? Porque yo puedo decir, yo puedo poner los días, vamos a estar lunes, martes, miércoles, pero Dios dispone y Él es el dueño de mi vida y solamente Él sabe si me va a dejar o no me va a dejar. Pero esperemos que sí, porque también no hay que estar pensando que Diosito nos va a poner trabitas, ¿verdad? Pero lamentablemente así es la vida. Así es la vida, y más en este tipo de cosas. Cuando quieres hacer algo y cuando te quieres enfocar hacia el camino bien y tener una meta, ay, Diosito santo, no sé por qué es como cuando más se empiezan a venir, que si no es una piedra, que si no es una roca, que se das de cuenta que el cerro se te empieza a deslavar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues empiezas a estar abriendo caminito. Así estás todos los días, aventando una piedra para un lado y luego vas aventando otra para otro y vas aventando otra para otro hasta que vas haciendo el camino limpio, y así te la pasas. Todo ese camino así es. Entonces, por eso hay que pensar que todo va a estar bien para que estemos aquí en chismecito. Y que Johnny se venga para acá, chicos, porque les voy a decir algo. Johnny se va a platicar con ustedes allá y me deja sola. En vez de que se venga a platicar y que converse y se unan a plática aquí conmigo y yo también platicar con ustedes junto con él, no. Él allá va y hace su conversación y me deja a mí aquí, ¿verdad? Va a ver ahorita, va a ver, no es cierto. No es cierto, no, nomás lo digo para que lo animen, para que se venga. Es que es más padre que esté aquí. ¿Qué caso tiene que él esté allá platicando y que yo esté acá platicando otra cosa? Tenemos que platicar los dos aquí. Regáñenlo, chicos, regáñenlo porque me abandona. Entonces eso quiere decir que Johnny no quiere estar conmigo, no quiere estar platicando conmigo, por eso se va. ¿Verdad que sí? Es bien canijo, déjenlo. Dice, hoy voy a hacer una oración para que los niños de Ingrid de Jalapa pasen bien sus exámenes de matemáticas. Eso me sonó como un albur. No sé si yo estoy mal de mi cabeza, pero me sonó así. Es que yo he escuchado que dicen eso, de que voy a ir a Jalapa para no sé dónde, y es una vulgaridad. Y aparte, ¿cuáles hijos para que vayan, que no sé qué? No, cruz, que soy el día que vengas, chuchuchu. No andes diciendo que vas a hacer oraciones en tus cosas feas, ¿eh? Te va a castigar Diosito. Cuando se te queme la lengua y cuando estés así, que no puedas hablar al rato vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no puedo decir estas cosas? Ah, pues por eso te pasó, por andar de lengua suelta y andar diciendo cosas que no son, ¿eh? Y no sé si dijiste eso, pero no sé, yo ya me enojé. Ay, no es cierto. No, es que no sé, chicos. Yo he escuchado que de repente juegan y dicen ese tipo de como, es que entre hombres, a veces juegan y dicen ese tipo de albur. Pero no sé si yo me estoy equivocando, a lo mejor tengo una mente muy torcida. Dice que donde gusta estar, pues le gusta estar más en el chat platicando con ustedes que estar aquí. Porque si no, aquí estuviera platicando. Déjenlo, así es Jonah. Así él siempre le va a gustar más estar aparte en su mundo y él hacer él siempre va a ser así. Él va a ir a hacer su club, él va a ir a hacer sus amigos y siempre me va a hacer a un lado. Así es, déjenlo, no pasa nada.
Ah, ¿qué juega su esposo? Ah, es que les está preguntando. Es lo que les digo, ven, es que ya él está sacando sus temas de conversación. Dice Marco Antonio. Por eso yo creo que le estaba diciendo, oh, ya entendí por qué Joana lo está regañando. Yo creo que ya tiene rato diciendo cosas y albures, ¿verdad? Canijo este. Es que saben una cosa, es más fácil estar en el chat, lo que dice siempre fuerte. Lo que pasa es que obviamente en el chat, pues no le están viendo la cara, no están viendo sus expresiones, no están viendo si les está diciendo, al menos aquí en la cámara, tú sabes si te dicen mentiras, tú puedes darte cuenta de las personas porque los estás mirando. Cuando una persona no te está dando la cara, pues es muy difícil te puedes desenvolver más, pues a lo que voy, hay mucha gente que estando en la cámara son introvertidos, pues les da pena. Y a lo mejor Johnny se desenvuelve más así, pues. Sí, tú te vas. Nada más que le preguntaron que se ha quedado, pero no le nada que es músico nomás, pues, pero no me dice que es músico. Ah, sí juega, pues que te pase tu link. Sí, pero ya le pregunté que si juega él con su play. Ah, ok. Vamos a usar un reto ahí de FIFA. Nada más que les voy a decir una cosa, cuando ya le dije yo, Johnny, cuando estés ahí, que estés jugando, no me estés exponiendo, porque les voy a decir una cosa, antes se la pasaba, fíjense, se la pasaba él jugando y a veces le decía, pues no, pues que te pláticas, resultaba que no faltaba que alguien grababa y ya después, mi esposa también hace recetita y todo, y ya se pasaban los links. A veces él estaba en línea con los amigos y todo, y yo, claro, no es como que tenga que fingir, pero yo no me dan mi privacidad. Y yo a veces estoy allá renegando en la limpiada y que estoy él cotorreando bien a gusto y le digo, te pasas de lanza, le digo, ahí todo el mundo me escucha que no andes dando mi link del canal, le dije, si me vas a estar exponiendo cuando ando acá detrás de cámara renegando. Eso le dije a Johnny. Es que es la verdad, yo así es la vida, no van a decir que no. Soy una mujer frustrada porque tengo que estar limpiando y reniego. A veces no reniego, a veces sí, a veces sí me enfado porque le digo a Johnny, ay, digo, parece que aquí nomás estoy de chacha, nomás estoy limpiando todo el día. Está roncando, dice, mañana me pregunte y mando mensaje a Ingrid, sí. ¿Cuál es, amor, el que juega? Eso me tocó tomar. Eso es como de barcos, de destruir barcos de guerra. Ah, ok, es que a Johnny le gustan mucho los videojuegos. Mira, Johnny, es que les voy a decir una cosa, Johnny es bien rebelde y bien todoterreno, a él le gusta más echar carrilla, más ser despapalloso, él es esa parte, yo no. Yo sí puedo ser despapallosa, pero también en un cierto punto. Por ejemplo, si yo me desenvuelvo mucho a estar haciendo muy despapalla y todo, pues aquí Mister no le va a agradar porque al rato va a decir, hey, Ingrid, esto. Entonces puede malinterpretar cositas porque a veces se le va el cuco, no crean que no. Y él, si él siente, por ejemplo, mira, con lo que es sazón mexicano, él se siente bien a gusto siempre platicando con él. Es que Johnny es bien de pocos amigos y él es bien especial que no con cualquier persona hace. Ya come churro, ya para qué. Él no con cualquier persona, con chanclazo, él es así. O sea, Johnny tiene que primero, sí los va a saludar y va a cotorrear con ustedes, pero poco. Pero ya después de que él los conozca y vean cuál fue su cotorreo, entonces él solamente de esa manera va a dar el paso para poderles abrir un poquito más la confianza, si no, no, porque él es muy especial. Y aparte, una persona que si algo no le gusta, él cualquier cosa, si se molesta ya la fregada, no te habla o te manda por un tubo, cosas así, pues, ¿sí me explico? A sus amigos del juego, o sea, a él no le gusta algo y luego de repente hace borradera. Y le gusta estar con gente adulta, no le gusta estar igual conmigo. No traigo nada contra los jóvenes ni nada de eso, pero aprende uno más. Es más bonito aprender. Lo único que sabe es que pelea y se enoja a su marido. Creo que eso es normal. Dice, mira, Joana dice, sí, mi hija ya le dije a Marco Antonio que se calmado el venado porque descansamos momentáneamente, pum, pum, y le mete su pum, pum, ¿verdad que sí? Ahí iba a decir una grosería que nunca digo, amor.
¿Por qué iba a decir? ¿Eh? Ay, ya come churro, pues, güey, caliéntatelo. Dice, el brother siempre fuerte también es bien chico, pero creo que es un poco tímido. Oye, sí estaba diciendo, está joven, es que la mayoría están como del promedio de uno. Y les cuento una cosa, yo sé que vienen muchos jovencitos aquí al chat, pero yo, sí, ¿cómo les diré? Sí, en ratito sí soy alegre, como eso, y ahorita me... Así selectivo. Sí. Sí, Mari, es en serio, es que Johnny así es. Le puse que el actor Van era gay, pues era mi amigo antes, jugaba con él, no lo borré aquí en la tumba. ¿Y ahí está? Ahí andaba comentando pues, hace rato. ¡Ay, aquí andaba el actor! Pues ya ven, mira, el actor. Yo no quería decir eso, ¿eh? Es que Johnny está bien piratita. Johnny, si se enoja algo no le gusta y lo sacan de onda, los borra y los bloquea. Así, de repente le mandan solicitudes. No, luego va a decir Norma que yo la bloqueé y no es cierto. No, pero lo de Norma ella escuchó ese día que me dijiste, pero como de ese día yo ya ni te puse atención, eso fue una equivocación, pero estamos hablando de varones. Él sí los bloquea. Y de mujeres no sé, porque no sé si juegas con mujeres, y si juegas se hace tonto, yo creo, hasta que no me dé cuenta. Pues no son amigas mías, pues. Son amigas de amigos. Yo no sé si juega con mujeres. Pero ya son también señoras, gente grande, pues. Cuando juegan así en parejas. No nomás juegan, no es como de puro niño, también juegan señoras. Yo antes jugaba, chicos, les digo una cosa. Transmitía, te ven. No, de juegos. Sí, en Twitch, cuando me ponía a jugar, pero eso eran como más con las pruebas, porque yo lo que quería hacer era como ir viendo cómo se trabajaba ese rollo, pues. Y yo les voy a decir una cosa, yo para aprender, antes de estar aquí con ustedes, yo jugaba videojuegos, porque me gustan los videojuegos que son como de guerra. Por eso les digo que estoy medio loquita, a decir, Ingrid, ¿a poco? Sí, ya les platiqué yo al principio que hacía los lives, que a veces me ponía con mis hijos a jugar. Bueno, eso está muy infantil, el que es ¿cuál es el que jugaban mucho ellos? Roblox. No, Roblox, Camila jugaba por él cuando estaba más chiquita. Free Fire. Mi hijo me decía, ma, ¿jugamos? Y me metí a jugar con él. Pero a mí me gustaba jugar los otros, como ese está muy infantil. Cuando era niño bueno. No, todavía es niño bueno, nada más que están en una edad de rebelde y tú eres una persona muy estricto también. Pero, Free Fire, eso jugaba mi hijo, y entonces Johnny se la pasaba jugando PUBG, ¿verdad? Y luego él en el celular Free Fire, y me decían, mamá, ¿jugamos? Y ya me metí a jugar con él a veces, pero a mí me gustaba jugar más ¿cómo se llama? ¿El Warzone? No. Sí, el Warzone, Call of Duty. El Call of Duty, de hecho tengo una cuenta donde tengo muchas cosas de trajes, cascos, armas personalizadas, y todo van a decir que si estoy loca, es que me gustan los juegos, pues en ese sentido, pero les voy a decir una cosa, sé que me quitan mucho tiempo y sé que no estoy para estar en esas cosas porque o hago una cosa o a otra, entonces no tengo ahorita tiempo para andar, ahora sí como yo digo yo, para perderlo en eso. ¿Verdad? A lo mejor en un tiempo más adelante en un hobby me voy a ver otra vez. Pero yo lo jugaba en el celular. Y me decía Johnny, yo quisiera que comprara una consola y que fueras una mujer que estuviera aquí jugando conmigo. Y le dije, sí, mijito, le dije, y que te todo el día ahí retacada, le dije, y que la casa que... Bueno, es un decir, pues. Ya cuando en la noche juego unas 2 horas, 1 hora. Déjame hablar. Y sí, porque no me va a dejar hablar este señorito. Y luego resulta, dije, ¿qué voy a estar haciendo yo todo el día? Y dije, para empezar, bueno, es un decir, no todo el día, pues, pero es un decir, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí? Le dije, teniendo otras cosas más importantes. Ya que no tengo vida social. Yo tampoco tengo vida social. Aquí tú bueno, sí. Ahorita sí, ya la tengo con ustedes. Después de 8 años. Sí, pero ya tú hablas con tus amigos de ahí, no hablas con nadie. Sí, cierto, eso le decía yo. Es que yo me estresaba mucho y yo peleaba mucho con él. Bueno, todavía no se me quita, pero es que la neta a veces se pasa de lanza, no crean que es puro amor y dulzura. Bueno, más bien que va a ser amor y dulzura este niño. Es más rejeo que nada. Pero déjenme les digo una cosa. Ya hiciste que se me olvidara, Jenny, por tu culpa.
No, ya se me olvidó. Estaba diciendo este chamaco. Que me la pasaba renegando. Porque yo le decía, o sea, fíjense lo que son las cosas. Teníamos cosas que hacer y andábamos en friegas siempre los dos. Pues por lo regular siempre en la calle, porque cuando estamos aquí en la casa, cada quien se divide. Yo ando haciendo pues mis labores de la casa y él si tiene su hobby, pues se va a jugar. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces estábamos bien estresados, terminábamos del chongo y yo me quedaba bien encabritada todo el día porque cuando es algo que me das en el cora, es como de que, no, o sea, mínimo el ser humano ocupamos una disculpa, la verdad. Si te hacen sentir mal, mínimo hay que pedir una disculpa para que de perdida esa heridita que le metiste ahí en la llaguita, le picaste de perdida, se sienta con más sano, ¿no? No, pero yo ni se ponía a jugar con sus amigos. Ya después se lo miraba cotorreando, y ya después de rato tú me hablabas como si nada, y yo bien enojada. Es normal que su esposo que le da cura cuando lo escucha gritar enojado. Así es el Johnny. No, pero él casi no grita, eso sí, ¿verdad? Le miento a su madre nomás, pero normal. Le miento a su madre normal, dice. Ay, qué normal se las miento, dice. Y les digo una cosa, y yo me enojaba, le decía, es que tú de perdida platicas con alguien allí con tus amigos en línea. Él me decía, ay, estás mal y que no, ya saben que el típico, otra persona, no voy a decir hombres porque no se trata nomás de los hombres, pero la típica persona cuando le vales Wilson, así como de que, ay, no seas mentirosa, exagerada. ¿Qué me dijiste el otro día? Es lo que les digo, Johnny siempre me dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto, hasta después me dice, uy, tienes toda la razón, ahora ya te entiendo lo que me dices, que de perdida, ya estoy yo aquí y me pongo a platicar con alguien, me dice, yo ya me imagino cómo te has de enfadar, imagínate. ¿Qué quiere que me ponga a leer? Dice, Carrillo, dice, Mujer Cabello Fuego, pon a leer a tu marido. Lo voy a poner ni que fuera la primaria, no. No, sí. ¿Qué lo voy a poner alegre? A leer. A leer. ¿Qué se va a poner a leer? Ay, el libro que te compraste ahí nunca lo leíste. Yo leo muchos libros del Pinchu del arte de la guerra. Él le gusta leer cosas de guerra. El arte de la guerra. El arte de la guerra. Le gusta ver videos de guerra. Le gusta ver videos de armas, de cómo es que de no sé qué sea. Por sí, por ser como buen militar, sabe armarlas, limpiarlas, desarmarlas y trata porque les dan todo ese adiestramiento, ¿no? Pero le gusta seguir alimentándose de esas cosas. Y entonces me decía él que no es cierto, porque miren, en un momento, miren, les voy a decir una cosa, nomás imagínense, una como tontita acá, toda olvidada, toda ya arrumbada y toda jodida, y él, bien a gusto, yo estaba haciendo chile con la cola todo el tiempo, me enojado y yo sí le reclamaba. El arte de la guerra y el Feng Shui es el otro librito que tengo para las energías del Feng Shui, sí, para cómo acomodar las cosas en la casa para las energías. Y le digo una cosa y él riéndose, él bien feliz, y yo le decía, me decía él que yo estaba amargada, por eso es que escribí esas letras que nunca les he dicho. Él me decía que yo estaba menopáusica. Les voy a decir una cosa, les voy a dar una queja. Les digo una cosa, para que vean, para que me comprendan un poquito. Johnny, como es más joven que yo, cuando nos enojábamos, peleábamos, me decía que porque yo estaba vieja. Ay, por eso, porque ya estás más vieja, por eso eres bien enojona. Ay, nada más porque ya estás como, ya estás vieja, ya estás ruca, por eso estás amargada. Pero él me lo decía así porque me quería hacer enojar, ¿verdad? Y sí lo lograba, me hacía enojar. ¿Y cómo te decía yo? No. Cállate tú, pinche quinceañero, has de estar muy pinche chamaco, pero les digo eso de que pinche porque yo ya enojada, yo ya le contestaba, es que yo soy perrucha, o sea, yo soy una persona que yo sí no es que sea perrucha, pero si es en su momento yo te digo las cosas como son, y si es algo que no me incumba, pues a lo mejor pues no me meto en problemas, ¿verdad? Pero si es en mi pareja, sí. Voy a sacar a Pablo porque dice que te invitas a que te prepare una cena. No, chicos, tampoco. No, una cosa es que platiquemos, que nos dechongamos y todo eso, pero tampoco no al grado como para que yo diga no lo quiero, o ya porque él es así, yo ya estoy pensando, ay, que mejor quiero estar con otra persona. No, porque eso es mentira, no caigan en esas cosas. Oye, que me jamás. Sí, que te invite a ti, tú ve. A los dos. Y ahí me traes. A los dos. No, es más, no me traes, porque luego qué tal si le echan piqui, 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 piquipón. A los dos.
Y oye, ¿y qué te iba a decir? Ay, yo ni sé que se me olvidan las cosas. ¿De qué? Ay, les estaba diciendo eso, que no porque uno diga o porque yo diga eso, yo ni van a decir, ay, Ingrid, si está diciendo eso, es que está tan necesitada de tener un hombre que sea diferente. No. O sea, sí lo quiero, aparte, yo, o sea, lo quiero tal y como es, pero en su momento me costó mucho adaptarme a su manera de ser. Es indomable que lo bloquee. Sí, bloqueenlo. Ustedes tienen el derecho de usar el chat como ustedes quieran porque ustedes son los dueños del chat. Yo aquí estoy platicando y no me meto en esas cosas porque... Si quiero estar groserías así muy fuertes, pero eso no. Yo no pongo mucha atención. Una, les voy a decir una cosa, chicos, porque aparte es respeto. Yo les agradezco cuando todas las mujeres y todos los hombres debemos de ser agradecidos cuando una persona reconoce o te dice, ay, qué guapo, o qué bonito. Que te cortejo. Ajá, no que te cortejen, Jonathan. Una cosa es darte una piropo. Yo puedo, por ejemplo, decir, vienen y me pueden decir a mí, ay, Johnny está guapo, o Ingrid, con todo respeto, tu esposo está guapo, o alguien le puede llegar y decir, ah, Johnny, algo, pero obviamente si yo veo que es alguna persona que ya está ahí friegando personal, pues a lo mejor yo soy una persona que a lo mejor no voy a pelearme con esa persona, pero sí lo voy a bloquear. Entonces, yo sí los bloqueo. Porque ya es como de que, ay, pues ya un reconocer a una persona es nosotros debemos de agradecer, gracias por eso. Gracias por esa atención, gracias por darme ese piropo, gracias por apreciar a lo mejor esa parte de mí que yo no me doy cuenta. Bueno, qué bonito, ¿no? Pero con respeto, chicos. Pero por respeto, no quiere decir que ya uno va a andar ahí. Y les voy a decir una cosa, yo tengo ese problema grandísimo. Yo toda mi vida tuve ese problema de que yo, a lo mejor está mal que lo diga, pero es con la única persona con Johnny con la que no me ha pasado, porque yo creo que a lo mejor nos hemos dado el tiempo de, convivimos tanto que ya nos conocemos un poquito más uno al otro, ¿no? No, pues no te conozco. No te conozco, por eso yo no confío en ti. Que yo haga creerte a ti que confío es diferente, pero ya es diferente. Pero a lo que voy, Yo ya te dije que ese no es mi nombre verdadero. Ay, cállate. El nombre que te dije a ti no es mi nombre verdadero. Sí, cállate. Tengo otro nombre, otra identidad. Ah, pues qué bueno. Y luego dice que no se llama así, está loco. Y resulta... ven lo que hace, se me olvidan las cosas y yo que no estoy capacitada para poder estar hablando tantas cosas que inteligentemente. Discúlpame. Ya no me acuerdo. Qué estaba diciendo. Que yo ni siempre tiene eso, chicos. Siempre me quita las palabras de la boca y se me olvida lo que estaba diciendo. Ya me voy para estar diciendo que no se platicar. No. De que es que ya ni sé ni qué estaba diciendo, si de la confianza, no. Oh, ya sé lo que les dije de eso, de que lamentablemente yo tuve muchos problemas en mi vida, y no voy a hablar mucho porque siento que esa persona no tiene ni el derecho ni que esté mencionando, pero siempre sí fueron problemas por mi manera de ser, porque siempre era como, piensan que como soy ya estás coqueteándole a las personas. Ay, porque ya les dijiste gracias a alguien, ya está. ¿De qué? Aquí todo con respeto. Pues eso que dice Ingrid, dice de que vengan mujeres y diga el de Johnny está muy guapo también, dice, lo bloqueamos. Sí. No. O sea, sí está bien, pueden decir, pero estoy dando un ejemplo de que nosotros... Es bien raro. No, les voy a decir una cosa, las mujeres no son de estar tirando piropos, las mujeres somos todavía peores. Y perdónenme, pero les voy a decir así, no nos tenemos ni el mínimo valor que pensamos que porque al hombre complacerlo. Para empezar, yo digo, ¿por qué somos tan tontas que le damos tanto honor a un pedazo de varón? Cuando a veces lo único que hacen es burlarse de nosotras y los beneficiados son ellos, pero nosotras allá vamos y decimos, ay, para que vean que si esto conmigo no pueden ni lo voy a aprender. No, hombre, mijita, nomás te usan un ratito y te mandan a la goma. Dice, no, pues dice Janita, pero el señor Johnny no sale en cámara. Por eso no lo explica. Sí sale. No, al principio sí, ¿no te acuerdas que me dijeran que al principio una vez alguien vino y me dijo que lo tratara bien y que le cocinaran, que porque por eso luego las dejaban? Y luego me dijo que no sé qué, que ella, una fulana te dijo,
que tú te cuidas. Me dijo, yo lo cuido, que no sé qué. Y yo le dije, ay, mijita, pues y con esas amigas, ¿para qué quiero enemigas? Le dije, eso no se hace. Le dije, eso se llama traición. ¿Cómo que vienes a estarme traicionando? Le dije, en vez de ayudarme. Y ya no me volvió a escribir nada. Como que se fue la fulana. Porque le dije que era traicionera y que ella era una persona que jamás en la vida se podría contar como amiga. Y ya, pum, se fue. Pero es que la realidad, es la realidad, es la realidad. A lo mejor le contesté mal, no lo sé, pero pues yo le dije que era la verdad. Que te querías enojar. No, es que no me hizo enojar. Yo le contesté lo que es la verdad. Es como si yo me meto a estarle diciendo al esposo de una fulana, ay, yo te cuido o algo. O sea, que yo como persona, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy faltando al respeto yo a mi amiga, o le estoy faltando yo el respeto a la otra persona. O sea, quieras o no, eso es una falta de respeto. Y de los hombres también que vengan y me digan eso, pero yo por eso no los leo. Y sorry que se dé este tema, pero es que la verdad no los leo. Pero yo tampoco no tengo el control de las personas y no voy a estarles diciendo, ay, si vienes aquí me tienes que decir esto, si no, ni vengas. No, simplemente, pues la verdad mejor no, a veces ni me doy cuenta, para ser sincera, y a veces no leo porque pues respeto, tampoco no voy a estar ahí, ay, sí, esto, pues no, ¿verdad? Tampoco no es así, pero tampoco también no puedo ser grosera, pues simplemente si ya alguien se está pasando de tono, entonces no hay necesidad de ponerme el tú por tú, simplemente nomás lo saco. ¿Para qué hacerle ruido a ese tipo de cosas que nomás son temas que van a poner incómodos? Pero de eso, y dice Johnny que, ¿qué me dijiste? ¿Que no te terminaba de conocer? No, uno nunca terminó de conocer. Eso es lo que dice, eso es verdad. Eso siempre me decía mi papá, tú puedes durar 40, 50 años en un matrimonio y nunca vas a conocer a tu pareja. O sea, no, nunca vas a conocer al 100%. Y no es por nada malo, pues yo pienso que el ser humano así somos. Y a base de eso, a lo que les digo, es que, por ejemplo, con él, porque Jonathan es muy analítico, no crean que él me dio la confianza de una. Para que Jonathan me apoyara en todo eso, él tuvo que, no sé, tuve que haber pasado por miles de pruebas, milésimas, como ustedes no se pueden imaginar, para que él pudiera confiar en mí y decir, sí, te apoyo. Amor, no seas mentiroso. Mira, algo que me molesta de ti, que siempre digo algo, me dices que no es cierto, y como si yo mintiera. Yo no tengo por qué... que te ponías pruebas, no pues sé. Que piensen lo que quieran. Pues sí, es la verdad. No es que me pongas pruebas, pero nuestra vida siempre fue muy caos. Mira, era muy, pero espérate, exactamente, pero no me hubieras dado confianza si tú supieras que yo no iba a hacer las cosas con respeto. No me hubieras apoyado. No me hubieras dicho, yo te apoyo, amor, sabes que sí. No, malandrita, si yo fuera, no voy a decir nada porque yo no puedo decir, pero yo te conozco, pues yo sé, los años que yo tengo contigo, yo sé qué cosas te pueden molestar y qué cosas no te molestan. Y si no llegamos a ese grado, porque tú estás bien piratita, mijo, la verdad, la verdad es bien pirata. No, ahora sí que se me salga ahora sí lo del barrio, ya se me salió. Es que yo tengo barrio, chicos. Yo les dije que sí de calle, pero obviamente me comporto, ¿por qué? Porque pues obviamente trato de dar lo mejor de mí para las personitas. Pero los pelos de cerillo, no, ya están escupiendo. Pero es que está bien piratita, no lo crean que es un pan de Dios, o sea, tiene un carácter canijo y que si se le botan las cabras y lo que se le vino al pensamiento así es. Luego ya después Ingrid tiene que estar buscando la manera de cómo platicar con él para que él vea las cosas que no es como él las piensa. Pero bueno, no hablando de que, porque son cosas de celos, no. Pero son cosas que nos llegaron a suceder en el transcurso de estos años y que si no hubiéramos trabajado esa parte de tratar de ser realmente quienes somos y de demostrarnos al 100% la confianza que podemos tener, yo no estaría aquí. Sí lo estaría, pero a lo mejor no lo estaría haciendo con él. Probablemente a lo mejor estuviera sola, a lo mejor no lo estuviera haciendo, porque si no estuviera yo con él, a lo mejor no hubiera aprendido, no sé qué estaría pasando, pues, pero eso es a lo que voy, estuviéramos, no, ahorita me la voy a tomar, me quiere que me tome la pastilla ya, ay no, ya me estás poniendo trabajo mañana,
No, porque cuando uno se empasta, Ay, amor, aparte se me juntó un montón de ropa. Yo te dije que compraras el gas. Ese es un pex bien grande. Y mira, yo hago las cosas bien a todo dar y todo, pero a veces nos ocupamos tanto en estar cumpliendo otras actividades y van a decir, ay, Ingrid, qué cochina no lavas. Sí, sí lavo, chicos, pero no puedo estar... Si se me acaba el gas, no voy a estar todos los días lavando. Entonces, no he ido a comprar desde el día que les dije. Ustedes nomás cuestionenme, ¿he lavado? No, cochinamente no he lavado, claro, tenemos ropa, claro, ¿eh? Pero ya se me juntó. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Que tengo que lavar un montón y ya me voy a aventar como 2, 3 días, porque no me alcanza en un día, no voy a echar una, 2 lavadoras, y ya si las echo como a las 3, 4 de la tarde, termino a las 11:30 de la noche, porque con el clima como está así de feo, no crean que se seca muy rápido la ropa. No, ya nos vamos a ir, espérame. Y así les digo, y ya, pues ahorita sí me pasa. Y me junta de trabajo este niño. Héctor, ¿dónde está Héctor? Héctor, buenas noches, que no había visto el nombre de usuario. Saluditos. Una señora que se llamaba Alejandra Moreno, que estaba viable, pero como tú estás entretenida. Es que, no, es que sí, amor, es que... Ay, muchas gracias. Yo por eso les estaba dando las gracias a Normita, a Chanclazo, a Chloe, a Joana, que me ayudan mucho en el chat, porque yo estoy bien en la plática. Mari, no lo defiendas porque... Que duró muchos años juntos en una bonita novela. Pues si ya tengo un chorro de años, ya tengo como 10 años. No, piensa que ya se quedó ahí conmigo porque dice, yo nunca había durado tanto con una mujer, o sea, con una pareja, pues, bueno, así con una mujer, a ver, vete con un hombre. Antes te decía eso, amo, porque como eras bien rejego, que yo te decía, tú tienes algo contra las mujeres. Yo siempre decía eso, pero es que era su machismo, pues en la manera que él creció, pues gracias a Dios ahorita él ya ha sido ha cambiado mucho, porque todo el ser humano debemos de entender que a veces nos creamos de una manera, pero no podemos vivir nada más bajo nuestros ideales si no sabemos si son los correctos. El mundo constantemente está cambiando y nosotros como seres humanos también tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar, y para bien, no para mal. Y en este caso, les voy a decir una cosa, para serles sincera, a pesar de todo esto que decimos, no crean que es ni un pleito, ni es quejas, ni nada, porque estas cosas pues ya las vivimos, ya las superamos, ya todo. Por eso es que tenemos esa confianza de decir, cállate. O él me puede decir a mí también, ay, ya cállate, o me dice algo y yo ya no me enojo, no me siento mal. Pero en aquel entonces no, amor. En aquel entonces al principio todo era, uy, ¿cómo? Sí me explico, pero ahorita ya somos bien todoterreno. Pero ¿qué es a lo que voy? Dice Johnny, nunca había durado tanto, y no sé qué. Y yo le decía, no, mijito, es que es al revés, nunca te habían aguantado tanto. Y ¿sabe qué me dijo? Que no, es que Johnny, ¿saben qué era? Era una persona de que él nomás corría y va, y era, pues ahora sí como se puso ahí Normita, él era bien indomable. Y era muy mujeriego. Era mujeriego, les ponía los cuernos a sus mujeres, a las novias, no las quería, era bien así. O sea, no era un chico bueno, o sea, tenía un corazón de piedra. Pero lo tenías, no te cambiaron los perritos. Bueno, sí, Diosito te cambió, pero Diosito... Pero espérame, déjame decir algo bien importante. Pero detrás de todo eso, dentro de mí, yo sabía que había un buen corazón enterrado. ¿Y qué pasó? Que Ingrid ahí le empezó a rascar, aunque le agarraba y le aventaba rocas, pero ella decía, órale, te voy a volver a quitar tierrita. Tal vez yo esté mal, pero yo siento más sentimiento hacia un animalito. Tal vez porque son los que me han dado así como, que yo he sentido, pues que me han dado así como cariño, que me han hecho querer así, un vínculo. Con los perritos. Con las personas, pues no. Ya ves, güey, que de un lado que anduviera que le prestaré, no. Es lo que decía Johnny, y lo que yo les platiqué ahorita. No, yo también con el ser humano y con las personas. Pero porque yo sé que el ser humano es malo, pues el ser humano, nosotros los seres humanos. Nosotros somos los seres humanos, somos la especie más mala, somos malos. Nosotros somos malos, los animalitos no son malos, eso es su instinto, no lo hacen con esa maldad. Ahora no tenía sentimientos. Dice que no tenía sentimientos, está loco. No andar queriendo así a un perro, pues, o cuando me anda preocupando, así como un hijo, son como mis hijos.
Sí. El otro perrito, imagínate, el perrito ese de la calle, todo eso. Lo que pagaste, ahorita ya no me acuerdes, amor, eso ya, ahorita ya, mire, ya me estaba riendo, ya me había, ya como que mi cabeza había borrado ahorita esa parte, y ya otra vez ya me acordé. Por ejemplo, la gente que hacía la calle, que sí lo ve la moneda, así no puede dar, pero hay gente que de plano que nomás no. Él es bien duro para andar, es noble, es que lo que les digo, es muy noble, pero tiene una personalidad así como muy... Y su familia y nomás, ya ven lo que dice. Y para que Ingrid cupiera en el círculo de su familia, le tuve que reclamar como 20,000 veces. ¿Cuántas veces te reclamé eso? Porque yo le decía, es que si tú me consideras, si tú me quisieras, porque él me decía, no es mucho de andar, yo sí. Ahorita últimamente ya no es tanto, ¿verdad? Pero yo antes era muy chiquiona con él, así como soy con mis mascotas, pero como él era muy duro... Te pone el bebé y sufre, te pone el que es mujeriego, siempre mujeriego. Pues no creo yo porque... pues ya tú tienes todas, más yo mis redes, no tengo. No, mira, te voy a decir una cosa, no, pero eso no me hace sentir a gusto, amor, o sea, tampoco no es como que yo diga, ay, tengo los pelos en la de esa, eso no me hace, mira, te voy a decir una cosa, yo no me puedo preocupar si él es mujeriego, no te voy a decir porque al final de cuentas, si él llega a fallar, no te voy a decir que no me va a hacer un daño, porque claro, toda persona que te falla tu pareja te daña, porque hay un sentimiento, porque duele, porque hay una desilusión. Cállate. Y una de las cosas, espérame, no me quites la palabra para poderles decir. No sé, amor, pero no. No, porque no nomás te estaría fallando a ti, le estaría fallando a toda mi familia. Preocúpate por Dios, no te preocupes por aquí, por el mundo, porque Dios es el que ve todo. Pero bueno, no, o sea, yo no indago mucho en eso de estar de que si y que si el otro, porque yo les digo una cosa, yo le reclamo mucho a veces cosas a él. Bueno, ya ahorita ya no, es que ya me hice todo terreno, pues antes yo era muy chipi, yo soñaba con la relación perfecta cuando te tratan bien bonito, que te hablen bonito, como esas relaciones que ponen en las redes sociales que nomás avientan lo más bonito, pero es mentira, están actuando porque en realidad apagan la cámara y es otro rollo. Y nosotros somos igual, esté la cámara o no somos igual. Obviamente hay cosas que a veces uno... no hay necesidad de sacarlas porque pues no pasan cosas que tenga que sacar uno. Los perritos y se ríen, escucharon chicos y compraron perritos como para que cambien su perrito. No, es que en cuestión de sentimiento, yo jamás había sentido un vínculo así, o sea, sí miraba a los perritos y les compraba así un taquito y ya ves cuando traigo el costal de croqueta en la perra, si mira un perro en la calle. Se baja y le da comida. A los perros de la calle, pero al ser humano también, pues, pero así es lo que de plano tiene necesidad, pero así que llega un amigo, me diga, ay, préstame un besito. No, sí es noble, y sí, no, amor, te voy a decir una cosa, sí la aplicas y sí les echas la mano, pero cuando él siente que ya lo agarraron de que lo quiere, es que Jonathan lo que tiene es que es noble y él te echa la mano, pero lamentablemente a veces se le acercan personas que no son adecuadas y se quieren aprovechar creyendo que tiene la P aquí, entonces este de tonto no tiene nada, y es tan canijo que si a él siente o algo, le vale Mauser, simplemente nomás los bloquea y dice, ay, ya me tiene hasta el copete, ¿qué cree que yo soy tú tal por cual? Y los bloquea, ya después los vuelve a desbloquear cuando le baja el coraje. Pero miren, les voy a decir una cosa, no me quites la palabra. Yo no voy a meter las manos al fuego por él en eso porque yo no estoy en su mente y en su corazón. Él me dice de su boca y yo miro sus acciones y hasta ahorita sus acciones, a mí él no me ha dado esos motivos, ¿ok? Cuando ha hecho acciones que no me han agradado, que él ya sabe y no las voy a volver a repetir, yo se las digo así, en jaque mate. No hay momento de que Ingrid se quedó callada y miró algo y ay, la tonta se cayó. No, en ese mismo momento yo te paro los tacos y te digo, hey, ¿esto qué onda? Aparte a mí no me gusta. Espérame, y el punto que voy, no voy a estar perdiendo yo mi tiempo pensando si él me hace o no me hace, porque yo voy a ser infeliz. Independientemente del cariño que le pueda tener cualquier hombre a su pareja, independientemente de todo eso, el hombre que es mujeriego pierde a la mujer, pero pierdes todo, también tu patrimonio. Por lo regular no hay un hombre que sea mujeriego. Pues que él ya lo vivió, pues. Ajá, pierdes todo. Ya lo vivió, él tenía su pareja,
con su niño y todo, y él ya vivió esas experiencias, y pierdes pues, todo, y pierdes todo, pues a lo mejor no es como que él me diga, ay no, pues si no hubiera hecho y me lamento estuviera ahí, no, pero él de a raíz de eso se dio cuenta que en vez de haber hecho las cosas de una manera más correcta, perjudicó más. Como se dieron las cosas hubieran sido más fácil si no hubiera cometido ese tipo de errores. Se va hundiendo más uno que está solo. Y te vas hundiendo más. Que las amistades, y que sí, tú puedes tener una mujer 2, 3 semanas, ¿sí me explico? Pero al fin de cuentas no te llevan. Que ella era así, ella era un mujeriego de que él estaba, él era de los que peleaba con la típica mujer para hacerse el enojado y salirse y irse corriendo para irse a ver con la otra. Y descaradamente llegaba y todavía se aplicaba el enojado para que no se le acerquen, porque esas cosas ya, o sea, él ya las aplicó, pues. Lo que no sabe que con Ingrid no va a pasar eso, porque yo, para empezar, yo ya pasé también por ahí. Ya pasamos ese tipo de cosas. ¿Te habla? Entonces ya pasamos ese tipo de cosas y ya sabe que con Ingrid no va a haber ni de chiste que me la quiera aplicar al enojado. Les digo una cosa, ay, ten cuidado, amor. Trae cara de asustado. No me lo asustes. Mira, páralo, mi amor. Algo le duele. No, ellos no pueden comer eso ni le des de chiste. No sé. ¿Pipí? ¿Alguien lo hizo pipí? ¿O se mojó de qué? Como que lo vio el Tano. Ay, Tano sí lo ha de haber hecho pipí, si estaba acostado o algo y no sé. Te hizo pipí tu hermanito, pobrecito. Ay, les cuento, es que Johnny siempre me va a distraer en esos temas. Ay, no es tontito, es más trucha que nada. Ya lo van a ir conociendo, ustedes. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Yo no pierdo ya ese tiempo de estar pensando si cambió o no cambió. Porque si yo estoy pensando nada más en la vida de él, lo que él va a hacer mal o lo que él está propenso a hacer mal, yo voy a dejar de vivir mi vida y mi vida la voy a desperdiciar. Ahora, si él comete errores, sí me va a lastimar, no voy a decir que no, toda pareja te lastima cuando te hacen una traición de ese tipo, de la decepción. Yo creo que es lo que más duele. Cuando apuestas y estás apostando mucho y entregando todo por una persona y que esa persona te falla. Que no se mira bien que me digas que me calles, te dice, me dejes sufrir. ¿Quién? No se mira bien que le digas que me calles. Ay, pues yo así hablo, es que él ya sabe que yo así hablo. Ay, y miren, les voy a decir una cosa, lean ustedes, Johnny, todo lo que tenga que ver, que le dicen que algo hice mal con él, me va a leer los mensajes. Y las cosas que son positivas no me las va a leer. Conozcan lo que sientan, hijo. Amor, ay, amor, eres un niño, amor. Ya se lo bajas, van a pelear, amor. Dámelo. Sí, amor, es que dámelo. Ay, amor. Dámelo, es que no sabes si algo le duele de lo de la patita. Mira, no lo vas a soltar. Bueno, es que yo así le hablo, yo así le digo, ay, cállate algo, pero porque ustedes no saben que cuando él está jugando y está con sus amigos, así me hace. Y dice, ay, ya cállate, no sé qué, y luego ellos están escuchando o a veces me deja hablando sola y así, pero es que nosotros así somos, pues no es que yo le diga mala onda. Pero bueno, regresando al tema de eso, chicos. Así es que yo les digo eso, nunca, yo sé que yo también pienso eso. Dentro de mi interior yo le digo a él, yo sé que dentro de tu interior eres muy cabroncito, pero te escondes detrás de mí porque sabes que yo soy muy trucha, me doy cuenta de cosas muy fácil, pero aquí hay un punto. No tengo por qué yo decidir mi vida por estar cuidando la de él. Es mi pareja. Y quienes... Sí, eso pasa. Eso es a lo que voy, pues, eso es a lo que voy, que no puedes estar todo el tiempo pensando que si tu pareja o que si qué está haciendo, que si esto. Ustedes creen que, díganme ustedes nada más, ¿creen que yo puedo decir a ciegas que todo el tiempo él está bien a gusto y no hace nada? Yo no sé él con quién platica porque en el Xbox o en el Play tú puedes tener cuentas y te pueden estar mandando fotografías, te puedes compartir como si fuera un tipo Facebook, como si fuera una red así. Es como otra red ahí. Y ahí puedes estar subiendo clips de video, te pueden estar dejando likes, te dejan comentarios. Si a él le dejan comentarios, le dejan likes. Yo no sé quiénes tienen agregados, yo no sé si es verdad que juega con sus amigos. A veces él dice, no, anda una fulana ahí
pero no me dice, ahorita ya no me dice nada, antes sí porque yo escuchaba, y no es que yo fuera celosa, sino que yo dentro de mi cabeza yo decía, oye, si estamos tú y yo del chongo todo el día, peleando, tenemos nuestras diferencias y no has arreglado el problema conmigo, ¿cómo crees que yo me siento a gusto saber que estás jugando y cotorreando allá con otras personas? O sea, todavía fueran amigos, pero también son mujeres, y no es que yo esté de celosa, simplemente pues ¿dónde está el respeto y dónde está esa atención que tienes hacia mí? Es como si yo estuviera ya arrumbada como, me vale, y él allá, y después de que ya nos dijimos hasta lo que no, y él platicando allá con su grupo de amigos y jugando con sus amigas, y tú sabes muy bien que en un juego, pues es un juego, vas a cotorrear con los amigos, vas a ayudarte, que ahora te ocupas, que ahora, ay, que acá hay esto, que quién va a ocupar balas de no sé qué, que bueno, porque son juegos de adultos, ¿no? Y, ay, que yo me voy a llevar a fulanita en el carro, o que esto y el otro. Entonces, no es que yo era celosa, simplemente que yo decía, o sea, ¿qué onda con eso? No juega ni conmigo, no platicas conmigo, estás todo el tiempo del chongo, pero si vas y te diviertes allá, y aquí me tienes a mí atendiéndote, y ahí es donde yo saco las uñas, pues, porque yo le digo, yo no soy tu sirvienta. Yo no soy tu sirvienta, no sé si porque pienses que estoy mayor que tú, pienses que ya, ay, es porque Ingrid ya ocupa tiene necesidad de estar en una casa y la voy a atender y tú cotorreando allá, no. Entonces yo sacaba las uñas, pues. Entonces ya de repente, ya después dije yo, ay, ya me vale, dije yo no voy a estar perdiendo el tiempo. Y pues a raíz de todas esas cosas y cosas que pasábamos y todo eso, fue cuando él se iba en el taxi, que estaba chofereando, yo me quedaba allí en la casa, pasaban ese tipo de situaciones, él se iba a trabajar, no nos mirábamos, él se iba a las 5 de la mañana, yo me levantaba a las 4 y 4:30 a hacerle sus jugos verdes, su lonche, llegaba a las 11 de la noche, 11:30, a veces llegaba cansado, dormir, a veces ni comía, descansaba y ahí vamos al mandado, vamos a hacer cosas y ya en su tiempo libre a jugar. Entonces ahí es donde me empezó a atacar los demonios y dije yo, no, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí, Ingrid? Dije, ¿qué te está pasando? Dije, estás aquí encerrada para atenderlo, para que se vaya a trabajar, para que te traiga comida, para que te dé un techo, pero ¿tú qué estás haciendo de tu vida? Y en el tiempo libre que tienen, sí van y hacen mandado y todo, pero te trae para que tengas cosas que hacer aquí en la casa. Pero ¿cuándo tienes tiempo con él? Si el tiempo que él tiene libre lo dedica con sus amigos y está jugando con otras ahí en línea. O sea, no. Entonces yo me puse peleonera, chicas, y no me van a decir ustedes que no harían lo mismo. Cualquier mujer va a hacer lo mismo, porque a nadie nos gusta que nos tengan nada más limpiando la casa, hazme de comer, lávame la ropa, y después que te digan, pues yo soy el que pago aquí todo, pues sí, pero yo no soy sirvienta, yo también tengo vida, y yo si estoy contigo no es ni para que tú seas mi proveedor, ni para que yo sea tu sirvienta, es para que los dos estemos unidos, salgamos adelante y nos apoyemos uno al otro con diferentes actividades y diferentes responsabilidades, pero al final de cuentas que nos beneficien uno al otro, porque eso es una pareja, pero no así. Entonces desde ahí es donde dije, Ingrid, haz algo porque aquí se te va en la vida. Ya estaba amargada, antipática, si de por sí soy renegona, era peor, todo lo que miraba era así como, ¿sí saben cuando estás amargado que todo lo que miras lo criticas? Así era yo, todo lo criticaba, ay no, pero que esto, obviamente eran puras cosas de la tele porque no salía a la calle, pero yo era una criticona, todo el tiempo estaba criticando. Que si las operadas, ay, sí, pues porque si yo también me operara fuera igual, o sea, siempre estaba como bien a la defensiva, pues es un ejemplo lo que doy, ¿verdad? Nada más, no quiere decir que estaba en ese mundo, pero son ejemplos pues que doy. Y yo estaba bien amargada hasta que llegó el punto donde dije, tengo que hacer algo con mi vida. Entonces, como yo aparte de la parte de la amargura que yo tenía era todo mi pasado, todas las cosas, dije, vengo a caer con Johnny, que es bueno y todo, pero él también trae sus cosas arrastrando, entonces se toparon las cosas de él y las mías, y luego él su rebeldía y su mundo que tenía, pues en su manera él de ver su vida y todo eso, pues era muy complicado para los dos. Pero como les digo, no hay mal que por bien no venga. Aquí lo que nos ha tenido unidos, lo que dice Mari, es que yo no me fijo en los errores que hemos cometido, o sea, son anécdotas que platicamos
para que ustedes se den cuenta que todas las parejas pasan por situaciones difíciles y por momentos malos, bonitos y de todo. No, no todo va a ser amor y dulzura. Pero, ¿a quién? Yo soy Alucina. Ah, de la celostina de la hora pico. Sí, es que es en serio. Yo sí me enojaba y a veces ni dormía con él. Yo me iba a dormir a otro cuarto. ¿Y ustedes creen que le preocupaba? No le preocupaba, él seguía jugando bien a gusto. Hasta que ya después dije, fue cuando pasó esto que me puse a estudiar y dije, tengo que hacer algo, tengo que ponerme las pilas porque si no mi vida se me va a acabar aquí. Y él bien a gusto ya me va a dejar, dije, a la mera hora nomás ahí todo arrumbado y al ratito el que se le caliente la cabeza por otro lado me va a mandar por un tubo, dije. Y la única perjudicada aquí soy yo. Dije, porque yo soy la que estoy dejando de hacer toda mi vida por dedicarla nada más a él y él me está pagando de esta manera. Pero en ese entonces, pues obviamente no es como que, pues él no era experto también para saber cómo llevar una relación y más en la manera como se dieron las cosas, ¿no? Aquí lo importante es que los dos hemos evolucionado mucho, que aparte que era un corazón de piedra y llegaron los chaparritos, lo cambiaron, porque yo nada que le dijera a alguien, ay, un besito, hacer un cariño, ¿a quién? No tenemos bebés en casa, a mí pues menos. Imagínense, en aquel entonces él era anti. Sí, por eso te estoy diciendo que le hicieron querer y es lo que le dije yo a mi suegra, yo le dije, ¿se acuerdan que ustedes les platiqué que ellos llegaron en un momento bien especial en mi vida? Es por esa situación. Yo ya estaba que me volvía loca. Y luego yo a él le decía, ¿te acuerdas, amor? Cuando te decía que eras bien seco, que eras bien amargado, que parecía que no tenías sentimientos. Y luego me decía él, pues es que yo soy así, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo, a mí no me gusta estar. Pero veo que con ustedes sí se pudo, primero Dios sí puro para adelante. Pues, ay, mi corazón, es que después de tantos cucarachos tuve que encontrar un buen muchacho. No creas que tengo nada más una experiencia traspasadita. No, 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 Ingrid trae su recorrido y su kilometraje, diría yo. ¿Cómo me dijiste tú, amor? Dice, no me quiero, no me acuerdo de tu marido. Ahorita, es que ya no me dejan terminar. Ahorita es al revés, ahorita es como que le digo, ya vete a jugar para que me dé tiempo ahora de hacer mis cosas. Sí, de cómo era yo celostina. No, y les voy a decir una cosa, yo neta me daba carrilla porque yo estoy chaparrita, pues mido 1.59 o 1.60, no sé, porque a veces me miden 1.60 y otra vez es 1.59. Y me dice él, dice cuando pulga, es que él me dice pulga a veces, que parezco pulga, pero porque una vez me andaba cayendo y él se burló de mí porque dice que brinqué como pulga, ¿no? En la cama, me andaba cayendo y es que como soy muy ágil en los pies, pero no sé, es que no es que me eche porra, sino que no sé, desde niña siempre he sido así como muy chapulina. Me andaba cayendo y en vez de caerme los pies los hice así como bien raro, pues, y iba a azotar de la cama y ahí me hice pulga. Entonces cuando me enojo, camino muy rápido cuando estoy enojada, ando así, o sea, camino muy rápido, no sé por qué. Y él me decía eso, que parece pulga, caminando para todos lados, bien enojada, y no sé qué. Y me da carrilla, pues, me dice celostina y todo eso, pero es que es normal. ¿A quién no le va a dejar eso? Hoy en día no me enoja, porque ya han cambiado las cosas, ya él ya me da un respeto y ya sé, mi amor, él ya me da un poquito más de valor, me pone un poquito más de atención, no es como que yo estuviera falta de atención, pero es que es normal. ¿A poco ustedes iban a tener una pareja para que esa pareja nomás los tenga como un mueble? ¿Qué? Vente, papi. Es que dice que ella no te loca, que tal vez por eso le miran siempre la cara por buena gente. Eso es lo que le pasa. A veces por buena gente pasa eso, corazón. Pero no seas muy confiada. Además, yo te voy a decir una cosa, no confíes ni en tu sombra. O sea, y vas a decir, ay, Ingrid, qué gacha eres, vas a decir que ni ustedes confían. No, chicas, no es que yo lo estoy diciendo en mala onda, no confíen. Miren, yo les voy a contar una historia. Yo llegué a tener, y me vale Wilson, no estoy diciendo nombres, pero yo llegué a tener una disque amiga, y esa amiga llegó a vivir conmigo, llegó a comer de mi mano. Les digo de mi mano porque pues yo siempre fui una amiga que si yo tenía, pues yo compartía con los que tuviera, ¿no?
A lo mejor llegué a tener amistades que no me tocó y que les tocó ayudarme a mí, como ya les comenté eso, pero en su momento si yo tuve, sí llegué a compartir. Yo sí traigo un taco, traigo un pan o traigo algo y está alguien conmigo, yo no voy a comer sola delante de esa persona, o no como porque no está bien que haga eso porque yo no sé si se le antoja o me quito la mitad para darle a la otra persona. ¿Sí me explico? Yo así soy. Bueno, el punto es que es a lo que voy, que después traicioneritas, mi vida, traicioneritas, porque ya después ella era la que quitaba todo lo que mi hija necesitaba con su papá. Ya después, en vez de estar y ir a recoger a mi hija al kinder o a ir a recoger a la escuela, andaba recogiendo a los hijos de la amiga. Y yo no me la sabía. Y ya tenían mucho tiempo, muchos años. ¿Cómo la ves? Por eso no es nada bueno que metas amigas a tu casa. O sea, ya estamos hablando que físicamente que yo dijera, ay, voy a estar metiendo amigas o que de plano traigo al cafecito o amor, me voy a ir al café con mis amigas y darle ese tipo de confianza, no. Por eso el otro día les platiqué que una vez que Johnny se le ocurrió utilizar a mi amiga, la quiso utilizar para que ella me diera carrilla y me hiciera enojar y unirse entre los dos y hacerme enojar. Y yo en caliente, así como dice Joana, no la pensé y le dije a mi amiga, a ver, le puse un alto a ella con todo respeto y le dije, a mí no me gustan esas cosas. Le dije, tú me conoces qué cosas me pueden hacer molestar, más bien hacerme sentir mal. Le dije, se me hace muy mala onda de tu parte. Le dije, que tú te estés prestando a seguirle el rollo a él para que me esté calando. Le dije, tú no sabes si a lo mejor él lo que está haciendo es que me está calando. O tú no sabes si a lo mejor él lo que está haciendo es provocar un problema entre nosotros, porque no saben los hombres cómo son canijos. Yo en ese entonces no conocía a Johnny y se me hizo muy mala onda de su parte que se la diera de muy serio, de muy así, y que ya nomás estaba mi amiga y que el señorito ya estuviera bien a gusto cotorreando y ya hasta entre los dos me estaban haciendo enojar, pero ya burlándose, y yo estaba limpiando el local donde vendíamos el puesto de tacos, y haz de cuenta que yo limpiando y ellos burlándose de mí como si yo estuviera así, ¿sí me entiendes? Pero él lo estaba haciendo, según él, jugando. Y mi amiga no lo estaba haciendo en mala onda, pero se prestó a ese juego, cosa que a mí no me agrada. Dije, para empezar, no se conocen. A mí no se me hizo mucho de mi agrado que tuviera esas confianzas. Y yo le dije a Jonathan, mira, te voy a decir una cosa. Es mi amiga, pero el que sea mi amiga no quiere decir que a ti te da el derecho que tú te estés llevando con ella. Le dije, así es que te voy a pedir de favor. Le dije que sea la última vez que tú me estás haciendo esas cosas. Le dije, porque a ti no te va a gustar que yo te esté haciendo lo mismo, ni que yo esté de confianzuda, ni de llevadita con tu amigo y que te agarremos de tonto diciéndote cosas cuando ni siquiera yo lo conozco. Desde ahí se rieron y se quedaron así como de que, ay, jajaja, y se está jugando. Y me fui, me subí al carro bien encanijada y les dije, ¿saben qué? Le dije, cierren el local, yo ya no voy a limpiar, ya me voy a la fregada de aquí. Le dije, ya me quiero ir. Y ya no limpié, ya no hice nada, porque si a la Ingrid se le bota la canica y dice, ya no, ya me voy, me vale. Y me subí al carro y me decía, Jonathan, vamos, bájate, estaba jugando, me dice, es más, dice, yo ya no me voy a meter al local, me dijo, yo ya no voy a entrar para que hagas tus cosas a gusto. Le dije, no, mijito, ya la cagaste, ya no hay vuelta para atrás, ya me quiero ir y yo ya no me voy a regresar. En primera ya hizo un momento incómodo. Para empezar, no había necesidad de que yo tuviera que poner ni a mi amiga ni a él, ponerles un alto en algo que no me gustó. A lo mejor me comporté muy sangrona, pero no, chicos, es mejor así desde un principio. Es mejor, y yo se los digo por experiencia, es mejor cuando tú sabes que desde un principio dices, tú no me gusta esto, mejor dilo. ¿Para qué te vas a quedar callada y sabes que hay algo que no te va a agradar y vas a salir peor? Y yo eso es lo que yo quería evitar, pues yo no quería que Jonathan, como en ese entonces obviamente Jonathan ni le importaba yo ni nada, pues obviamente yo no iba a permitir que por él yo saliera mal con mi amiga, y también yo no iba a permitir que ella tonta, pero que por un hombre o por una persona que nos está usando nada más para ver cómo reaccionamos o cómo somos, porque no sé en su momento cuál fue su intención, pero a mí me enchiló y le paré los saltos y dije no. Lo mismo que me hizo con la mesera. A mí nunca me anda ayudando a levantar ni un plato aquí, anda conmigo y vamos a una fiesta con su mamá y resulta que ya el señor anda ayudando a la mesera a repartir los pasteles. Y como yo me había echado 2, 3 cervecitas y yo soy una persona que yo sí soy alegre, pues estoy platicando, no ando sobre de él, ¿qué estás mirando?
que esto, o sea, yo no soy así, o sea, hay que vivir el momento, disfrutar, pues si pasa algo que no me gusta, pues lo digo o soluciono y ya, pero no estoy así con ese trauma. Él ya tenía rato adentro de la casa de mi suegra, pero yo ni le ponía atención, yo sabía que estaba adentro y yo sabía que allá andaba la mesera y yo sabía que 2, 3 canijos andaban detrás de la mesera oliéndole los pedos porque ya le andaban dando cerveza y la mesera ya andaba tomando. Y ustedes díganme, ¿pueden confiar en una persona que está yendo a mesería y que ya andaba tomando y que ya está platicando con un fulano aquí y que ya está platicando con el otro allá y que ya ella ve que andan como tontos atrás de ella, nomás viendo a ver a qué horas les va a soltar el número o a ver si se va a ir con alguien de ellos? Y pues resulta que siempre las mujeres nos vamos a ir por el más calladito, creyendo que son los más santitos y son los más cabroncitos, ¿eh? Y resulta, pues que mira, el que no andaba ya detrás de ella invitándole nada, resulta que salió más inteligente porque andaba ayudándole a repartir el pastel. Y la Ingrid lo único que hizo, y me vale que estés aquí, diciendo que no es cierto, era una señora, ¿y yo qué soy? Tonto, burro, seguramente soy una chiquisita de 15 años, era de mi camada, así que no te estés haciendo a loco, Y resulta que allá andaba ayudando, dice, ay, lo veo que venía la mesera con pasteles y él también a repartir en la fiesta. Y dije, chingue su madre, pues me hubieran dado el trabajo a mí, así no vengo de Oquis y yo prefiero ganarme un dinerito extra y mejor mesereo yo, pues hubiéramos venido a meserear los dos. Pues resulta que le digo, a ver, ven para acá, le dije, no hice ni show, ni hice ni pancho, nomás le dije, a mí en lo personal nunca me ayudas, a esto y esto y esto, le dije, ¿cómo? Si yo te tengo que arrimar todo el tiempo las cosas que tú me pides y allá andas ayudando a otras personas. Y me dice, no, que nada que ver, que no sé qué tanto. Le dije, no te estoy diciendo nada, lo único que te estoy diciendo no me parece lo que tú estás haciendo, le dije. A ti no te va a gustar que yo ande allá atrás ayudándole al mesero, andar repartiendo los pasteles, andar ayudándole, porque sé que a ti no te va a agradar esa actitud o esas acciones mías. Pero ¿por qué tú lo haces? Le dije, se me hace algo ilógico lo que tú estás haciendo. Entonces sí me molesté. Dije, ¿sabes qué? Sí, vámonos porque yo no quiero tener problemas. ¿Sí me explico? Entonces díganme ustedes, él ni quiero leer sus mensajes, porque ya pasó, ni me enoja ni nada, pero a lo que voy, son canijos, pero hay que sabérselas. Yo les voy a decir una cosa, para poder tener éxito en una relación, a veces hay que saber cosas que sí, hay que saber poner cosas en la balanza, pues hay que saber si hay cosas que valen la pena ponerle atención de más o nada más hablarlo y decir, bueno, pues no es algo tan grave, pero pues nomás lo hablamos y sabes que eso no me agrada. O está esa otra parte, es que ya me marcó el teléfono la pila, o está la otra parte esa dice, porque se esconde en el baño hasta que amanezca porque levanta la cabeza. Yo no sé, celoso, es que ¿qué está diciendo? No más. Ya ven, ya es que él solito va a empezar a estar hablando, él solito, ¿saben qué es lo que más me gusta? Que los hombres están bien tontitos, ellos solitos empiezan a abrir la boca por defenderse y luego terminan regando la comida. Ni cómo ayudar al señor Johnny, dice, mejor que corra a dormir ya. Sí, y eso me decía, y entonces por eso yo era bien peleonera, porque él siempre me decía eso, luego me decía él que se iba a ir a casar con una para no sé dónde, él me decía que cuando él se casara no sé qué, yo vivía con él y yo decía, bueno, ¿yo quién soy? Entonces por eso les digo, me ha costado mucho que este niño no ha cambiado por mí, porque yo no soy nadie para hacerlo cambiar, pero Dios lo ha cambiado mucho, por eso es que yo les digo que Dios sabe lo que hace y por algo pasan las cosas. Sí, a veces sí quisiera estar con eso, pero a veces no se le da muy bien. A veces sí, la mayoría del tiempo. Él es de los que se enoja y lo más fácil es, vete. Él siempre se enoja y me dice eso. Pues si no estás a gusto, vete. Así se los digo, si yo estoy con aquí es por mi decisión, porque yo quiero estar con él. Porque si él le bota el chango y me dice, vete, nomás que yo le digo, mira, no es un juego para que actuemos de esa manera. Porque tú tienes esa inmadurez de que te enojas y para él más fácil es terminar. Las mujeres siempre quieren chantajear de con que, ay, me voy a ir o pues ya esto.
No, no es cierto, es que no es chantajear. Muchas veces uno dice, bueno, pues entonces mejor me voy si no quieres hacer nada para aportar a que la relación cambie. Se va hasta escondida, hasta cuando uno está dormido ni cuenta se da. Cuando uno se quiere ir, sí es cierto, uno se va. Mírame, es lo que yo le digo a él, le digo, es que nada más son puras tontadas a veces porque caemos en el ego de estar, ay, pues vete, no, pues yo tampoco quiero estar contigo, le digo, porque la verdad, le digo, cuando uno está hasta aquí, te vale Wilson, mira la prueba. No puedes vivir sin mí. No, fíjate que en estos 8, 9 años tenemos ya, no nos hemos dejado. Una sola vez fue y me dejó allá en la casa, pero el hijo de su ping pong papas fue cuando se compró el Play y le dije, para mí que me viniste a dejar enojado para poderte comprar el juego y ya salí con eso. Quiere decir que no me dejas comprar cosas. Si te dejo, pues ese es tu dinero. Tú sabes lo que haces con tu dinero, yo no me meto en tu dinero. Lo único que yo a veces te digo es que no malgastes porque hay cosas que no son necesarias y las tienes ahí. Pues sí, que a veces compras que para hacerte un masaje y nada más lo usas de esos aparatos para los masajes un ratito y luego ya tiene para los masajes, para los pies lo uso un ratito. Tiene un sillón que es de esos que se ponen portasillones, que es para dar masaje, lo usa, muy a la larga. Tiene 2 aparatos que son para toques, para dar masajes y luego fuimos a andar buscando que las plantillas para cambiarles los parches, hizo todo merequetengue, nunca los usaste. Más que una sola vez. Pues dice Marco, no, yo no tengo que pedir perdón de nada. Eso, pues no sé, si lo más que yo siempre digo que siempre dicen, te sacan a mujeres que dijeras tú, bueno, pues todavía no, pero no tengo nada, pues ni quiero decir algo malo que haga sentir mal a las mujeres, no, pero a veces sí hay unas que no, pues no, que de plano no, pues así como hay hombres así que tal vez las mujeres digan, no, pues. Es que él es un hombre muy especial, ¿no? Si antes di que él me decía, ¿él sabe qué me decía? Pues si yo ya he tenido mujeres y te contara, me decía, yo por eso me da igual con la que esté, y yo me miraba y decía, gracias. Porque me decía, no, si tú supieras que yo llegué a tener con operadas y que no sé qué, y yo, gracias, no soy así, pero valgo más. No es cierto, porque salían los temas y yo lo que es como ahorita, y te lo puedo decir otra vez ahorita. Sí me decía, no tengo la necesidad de hoy en cállate para que digan que te digo que me digo más diciéndote cállate. Hoy en día no tengo la necesidad de ir a la calle a buscar mujeres o esto y lo otro, porque en mi tiempo pasado lo hice. Sí, era muy despapayoso. Y tal vez me falten cosas por vivir, pero tal vez cosas buenas, pero cosas malas, te puedo decir que viví puta hasta lo que no. Y es donde yo te digo, pues ahorita ¿qué puedo estar deseando yo algo? Pues no puedo estar deseando yo una mujer que diga, ay, una mujer operada, porque mis tiempos porque no te van a andar limpiando la casa, no te van a estar llevando tu agüita allá cuando estás jugando con tus amiguitos, no te van a dejar hacer todo lo que tú quieras, no te van a andar limpiando la casa 2, 3 veces al día, no van a estar de esclava para Ingrid. De una escalera de segundo escalón, mi marido por mucho menos. Dice, mira Ingrid, dice, yo por menos de eso me tiro en una escalera del segundo, por menos de eso, dice mi marido, por mucho menos. Es que dice Marco que voy a dormir en el sillón. No, esas cosas ya las pasamos. Me da gusto en la cama, la que se va y se sale es ella, se va y se duerme. Yo soy la que me enojo y me voy, pero porque es tu casa. Yo me quedo ahí a gusto. Pero es tu casa. Y yo como digo, ¿cómo lo voy? Yo no es que yo lo quiera sacar, sino que estoy muy molesta y él es bien, les voy a decir una cosa, es muy duro. A él le vale Wilson si yo estoy bien enojada. Lo que dice Joana es cierto, pues lo que te dice. Pues mira, dice mi hija, ahora acuérdense de sus aventuras. Sí, exactamente, dice, y recuerden sus vivencias con alegría, claro, y amor, y dice, y se puede decir que lo han superado todo y lo que falta, pero siempre apóyense con amor y respeto. Sí, eso es lo que les digo, todas esas cosas ya las pasamos. Dice Norma que si su marido le hace eso, que es muy sentido y que luego no vaya como contentar. Yo era así, Norma. Normita, yo era muy sentida, pero él no había poder alguno. ¿Saben qué me decía él? Yo le decía a él, ¿por qué eres así de duro? Y él me decía, pero es que, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Yo no soy así de andar diciendo que si te amo y que yo no soy de andar demostrando, pues yo así soy. Entre más yo le mendigaba, no, déjame hablar, entre más yo le pedía a él que fuera, déjame hablar porque se va a cuando no es, cuando
Eso es una patraña, pues. No me va a dejar hablar porque es bien canijo, ¿ven? No. Yo antes lloraba mucho por pedirle a él eso, era muy sensible, pero él ya me hizo ruda. Ella me hizo así, o sea, ya me adapté, pues, o sea, ya me adapté a su forma de ser, pues. No es malo, pero él su cariño lo demuestra de otra manera. Pero, amor, también desde un principio, amor, no me querías, las que son mujeres, y ahí están, y la mayoría son mujeres, saben ustedes que como mujeres son bien cabronas. Algunas, pues no todas, no, pero la mayoría son bien truchas, bien canijas. Y lamentablemente por otras tenemos que pagar los errores, sí, porque después te dicen, tú eres así, tú estás haciendo esto por eso y dices tú. Trauma. Cada ser humano en esta vida tiene su trauma. Le decía yo, no tengo la culpa de que, oye, me estás diciendo como si me conocieras tú de toda la vida. Le digo, ¿sabes? Yo no tengo la culpa de que yo tenga que pagar los errores de otras personas. Yo siempre le decía eso, a mí no me hagas cargar los errores de alguien más, le digo, porque yo a ti no te estoy haciendo pagar errores que otros hicieron conmigo. Y tuve que venir a defenderme porque ya está acostado. No, es que él para el pleito y para defenderse es bueno. Viene a defenderme porque no está ahí diciendo cosas que no. No estoy diciendo mentiras, estoy diciendo la puritita verdad. De veritas, pero no son cosas malas. No son cosas malas tampoco, pues es que les voy a decir una cosa, muchas personas pasan hasta peores cosas de amor, pero no lo dicen. Y luego vienen y dicen, ay, él me ama, me abre la puerta y me da puros ramotes buchones cada vez que... Y no es cierto, no es así, muchas veces mienten. Yo no quiero mentir, yo prefiero decir realmente lo que somos, pero yo así lo quiero. O sea, a raíz de todo eso, por eso siempre les dije, el amor se hace, uno lo va creando. Es mentira que tú ves a una persona y dices, estoy enamorado de ella, es que es el amor de mi vida. ¿Cómo puedes decir si ni conoces a esa persona? No, tal vez que está enojado ya, no sé. ¿Quién, yo? Y se tienen que emprender del uno al otro. Ay, ya es todo lo que puedan decir, mejor digan cosas verdades. Y él es bien antipático. Si le están hablando de reflexiones, de cariño, va a decir, ya sé todas esas cosas. Pues si yo ya aprendí todo eso, ya sé, esas cosas no son. Sí. No es eso. Master, gracias, dice, te deseo lo mejor de la vida y buena salud, eres como una princesa, muchas gracias. Oigan, no, pero miren, esas cosas no son para satanizar ni para decir, ay, yo le tengo coraje, Jenny. No, imagínense, chicos, ya pasamos, es que esas cosas ya las pasamos, veamos. Ahorita más bien ya aprendimos de todas esas cosas. Güey, yo no estoy hablando de cosas que no me pueda defender. No estoy diciendo mentiras, yo estoy diciendo la verdad. Eso sí es mentira, eso es la lechera, no te pases. Amor, no es mentira, amor. No quiero decir nada porque me voy a escuchar. Bueno, tal vez piensas que yo estoy diciendo que andabas de calenturiento con ella. Yo no estoy diciendo eso, simplemente dije que se portó amable y que a mí no me agradó eso. Eso. No importa, ni Normita y Joana me van a entender y van a saber que lo que estoy diciendo, que entre mujeres y entre hombres hay códigos y que si tu pareja está haciendo algo que no es normal que lo está haciendo, ustedes ¿qué van a decir? A ver, ¿yo qué te he hecho? No, pues no más eso, pero... A ver, ven y dime qué te he hecho. A ver, dime pues. Mentiroso, es bien mentiroso, no sean mentirosos, no es cierto, porque les voy a decir una cosa. Yo podré ser una hija de mi tal por cual es mi carácter, canija, cabrona, que no me callo, que digo las cosas que no me parecen, y que a veces no estoy bien o lo que sea. Llegué a cometer errores en mi vida, sí, en mi juventud, no voy a decir que no. ¿Por qué? Porque no era una persona pues guiada bien, pues, y tampoco no me justifica, pero tenía una inmadurez. Pero les voy a decir una cosa, yo en mi corazón, y me siento tan feliz, que en mi corazón no existe de estarle, que yo le esté faltando yo al respeto, que yo ande de canija o algo, no. Y no es tanto por Johnny, chicos, es lo que pasa con Joana. Ya tenemos experiencia nosotras, ya hemos vivido cosas que uno ya, y lo que uno quiere es, yo estoy con Johnny porque yo sé que es mi pareja, ya tenemos 9 años juntos, pasaditos de 9 años, ¿verdad? Pero por cierto, hoy 12 de marzo estamos cumpliendo aniversario, bueno, en estos días, porque no fue exactamente hoy 12, aniversario de vivir juntos ya aproximadamente 9 años. Entonces, ya todas esas cosas ya pasaron. Yo ya acepté, después de todos esos choques, de todos esos errores, de todas esas cosas que ya vivía yo,
con malas experiencias, pero nunca me había tomado el tiempo de poder estar con una persona que realmente esas malas experiencias se acomodaran. Aquí lo que nos ha hecho estar juntos es que los dos hemos hecho cambios en nuestras vidas. A lo mejor Johnny no lo ha hecho por mí, no importa que no lo haya hecho por mí, no me interesa. El punto es que ha hecho un cambio por él, por Dios, por lo que sea, pero lo ha hecho. Y yo soy una persona que les voy a decir una cosa, sigo siendo la misma, más bien soy yo soy la que yo ya me he hecho más ruda, más dura, pues un poquito más seca. Sí, soy mimona y todo, pero ya no estoy mucho encima de él, porque antes nomás quería que estuviera conmigo, pues yo tenía esa dependencia de que una persona me estuviera tratando bonito, algo como no viví con mi familia desde muy chica, pues, y no tuve a mi papá conmigo, no crecí con ese cariño de papá, siempre estaba con esa necesidad de recibir cariño. Entonces, si no me lo daban, yo era, así como dice Norma, no, hombre, yo era bien sentida, yo tenía una necesidad como ustedes no se imaginan, de tener atención, de tener cariño. Entonces, no me lo daban y yo me era un mundo me moría yo por dentro porque me sentía que nadie me quería, que nadie esto, que nadie me acobijó y me empezó a enseñar la relación que tengo con Johnny, que no todo el tiempo el amor se demuestra haciendo, ay, mi vida, yo mi amor a él se lo demuestro de una manera, él me lo demuestra de otra. ¿Sí me explico? Y ahí es donde nosotros ahí hemos fortalecido el cariño. Ya no les voy a decir, Johnny me ama. Yo sé que él a mí me ama con todo su corazón, no lo dice con las palabras, lo dice con acción. Es que yo esas canciones le digo a Johnny, yo sé que Johnny a mí me ama con todo su corazón, no lo dice con palabras, me lo dice con acción. Para que vean, también le canto, aunque no crean. Pero bueno, el punto de todo esto es que así es como nosotros no empezamos con amor, nosotros empezamos al revés. Nosotros empezamos con una atracción, porque me imagino que algo le tuvo que haber gustado de uno para que él acercara y pudiera tener esa acercamiento primero hacia uno y ya después uno hacia él, pero las cosas no fue amor al principio. Entonces ahorita es cuando ya estamos disfrutando, ya nos conocemos, ya no nos enojamos por cualquier cosa. Bueno, él nunca ha sido así sentido, ahorita sí él dice que ya no lo pelo, que no le quiero hacer cariñitos, sí le hago, pero es que yo ya tengo tiempo que yo ya invierto en mí. En vez de estar detrás de él, que si no me quiere, que si no me pela, que si ahora no me mimó, que si ahora está enojado, que si que le hice, que porque ahora no me habla, y ahora ya terminó de jugar y ya ni me pela, yo estoy aquí como mueble arrumbado, y dije, no. Yo le decía, yo estoy como las muñequitas. Le apagaste el internet, qué malo eres. ¿Sí me escuchan bien? Arce. Bueno, es que le estaba diciendo si se escucharan. Chicos, perdón porque se me va a estar trabando, ahorita ya va a estar bien lagueado porque ya ven, se me apagó, les dije que ya me había marcado la pila, pero me agarré platicando, es que esas pláticas me ponen bien intensas. No es nada malo, pero me gusta platicar porque así muchas personitas les va a ayudar mucho a veces darse cuenta que no todo es como nosotros pensamos, ¿no? Pero bueno, no les puedo platicar mucho, ya indagar mucho en el tema porque se me va a estar lagueando, pagando a cada ratito. Chicos, nomás me conecté y chicas para despedirme de ustedes, no quería dejarlos así. Les agradezco por habernos acompañado, pero la verdad ya no puedo estar mucho tiempo porque esto ya no me va a ayudar. Si se dan cuenta, ya va a estar bien lagueado. Pero les quiero agradecer a todas las personitas que siempre nos están acompañando. Gracias a Mari, a Normita, a Joana, a Chanclazas, a Sol Mexicano, a Leticia Barrios, que también siempre está con nosotros, a mi esposo que el día de hoy estuvo bien padre con nosotros en el chat, para Mari G. Gracias que Mari siempre nos acompaña, Normita, muchas gracias mi reina, gracias a todas las personitas, para Chloe que también nos acompañó, Carmen Hernández. También quien estuvo el día de hoy, de parte de los que siempre están con nosotros, Julio,
para el gato con botas, muchas gracias para todas las personitas, para Irán también que nos vino a saludar el día de hoy, muchas gracias chicos. Oigan, seguimos con la plática para la próxima transmisión, ¿ok? Es que se pone bueno, les digo que se pone bueno porque yo sé que muchas personitas se van a sentir identificados o a lo mejor están pasando por ese proceso apenas, y a lo mejor les va a ayudar a... pues no sé, ejemplos de todos nosotros, de los que estamos aquí, tanto como en el chat y los que estamos aquí en la cámara, para que nos podemos ayudar a ver la vida un poquito más distinta y a veces no nos enfoquemos en cosas que son innecesarias, que fue que me pasó a mí, que si yo en su momento no hubiera pensado la manera que pensaba, hubiera evitado tanto sufrimiento en mi interior. Pero pues bueno, tenía que pasarlo para poderlo vivir y poderlo compartir a otras personitas y que no les suceda lo mismo que a mí, ¿verdad? Pero bueno, y como a muchas. Mari, muchas gracias, chicos, los voy a dejar, no es que me quiera ir, la verdad, no puedo estar más tiempo porque ahora sí que no me pasé, yo estoy feliz y aquí podemos estar 5, 6, 7 horas, aquí en el live no hay límites. Esa es la ventaja que podemos estar, pero lamentablemente el dispositivo no me va a durar ni me va a dar para más. Y aparte hay muchas personitas que están bien lejos, ya es de madrugada, son las 12:40, los voy a dejar descansar y dejamos esto en pausa para seguir cotorreando bien a gusto, acuérdense, todo esto es una plática. Si oyen que yo le digo a John, cállate o algo, no estoy peleando, y si ustedes me dicen, te oyes mal, perdónenme si les contesto y les digo, así soy, no es arrogancia, es que no quiero empezar a entrar en temas de decir, sí, pero que esto, sí, porque ya entre parejas nosotros nos conocemos, ¿verdad? Y a lo mejor ya que me conozcan van a ver que no lo digo en mala onda. No es que así ya nosotros ya nos acostumbramos. Pero bueno, los queremos mucho. Todo lo que platicamos aquí con esto no es para toxiquear, es con todo respeto. Simplemente son anécdotas que nosotros pasamos, parte de nuestra historia, compartimos. Pues para que, como dicen, para reírnos de nuestros errores y abrazar las cosas buenas que vengan, abrazar las cosas buenas que pasaron también y poder seguir adelante con todo eso, ¿verdad? Pues bueno, chicos, gracias chicos y chicas, los quiero con todo mi corazón. Pasen un excelente resto de la semana. Si Dios nos permite, estaremos conectados con ustedes la próxima semana. Y si se puede, pues estamos antes, ¿verdad? Ya saben que ahí les aviso. Prácticamente no es como que mandándoles un aviso. Simplemente nada más les programo para que ustedes con tiempo sepan que sí va a haber un live, ¿ok? Cualquier cosita, pues ahí me dejan en un comentario. Les acabo de compartir redes. No estoy muy activa en lo que es en Facebook, TikTok y eso, chicos, porque me gustaría... pero siento que a veces no puedes abarcar mucho cuando todavía no tienes algo, o sea, el que abarca mucho poco aprieta, eso es un dicho muy común, ¿verdad? Y eso quiere decir como el mío, no puedo dedicarme a repartirme en varias partes y todavía no puedo en un solo lugar, entonces de repente subo contenido ahí, pero para poderle dar un poquito de impulso a lo que estamos trabajando aquí todos nosotros, que son ustedes en el chat y ya saben, nosotros aquí en la cámara. Y pero cualquier cosita pueden seguirnos en TikTok. Si se meten al perfil de nuestro canal, ahí van a estar los links del TikTok, de Instagram, de Facebook, y si ustedes quieren ahí dejar un mensajito o algo, cualquier cosita, pues ahí nos dejamos mensajitos, cualquier duda o algo, ya saben, ahí me pueden mandar mensajitos, ¿sale? ¿Vale? Y si no, pues que mejor en los comentarios, porque siento que aquí en los comentarios también nos podemos conectar un poquito más los que ya nos conocemos, ¿ok? Pero bueno, gracias por todo su cariño, los quiero con todo mi corazón, y ya saben, no se agüiten, todo nada más es para tener una conversación, compartir anécdotas, y aquí no hay problema, chicos, aquí todo está bien, aquí todo para adelante. Ahorita le voy a dar unas cachetadas a Johnny nada más para que se duerma y que ya no me diga nada, porque si se pone perrucho, si lo miran así, miren, así como que está todo chueco, no vayan a creer que es porque trabajó, es que le dio unas buenas guajoloteras porque se portó mala. No es cierto, no es cierto, hasta creen, imagínense, nomás me hace así mocos y me avienta por allá, yo creo, no, pero bueno, los quiero mucho, gracias, ahora sí ya me voy, dice mi esposo, bendiciones para todos, gracias Joana, gracias para Normita Chanclazo, gracias por haber cotorreado un ratito con nosotros, Joanita, gracias mi corazón, se te quiere mucho, gracias por todos tus consejos, gracias por ser parte de nuestra vida, gracias por compartir y por echarnos porras, por todos los consejos que nos dan, porque también nosotros aprendemos de todos ustedes, ¿ok?
Un besote, Marco Antonio. Gracias, Marco Antonio. Perdóname si no te mencioné, discúlpame. Dice, saludos desde Jalapa, Veracruz, México. Jueves 13 de marzo del 2025. Marcos, bendiciones. Marcos había dicho que era militar, ¿verdad? Marcos, que Dios te bendiga, síguele echando muchas ganas y nos vemos en la próxima transmisión. No olviden, chicos, los que fueron nuevos, que se suscribieran para que les llegue la notificación. Nos vemos hasta la próxima y ahora sí nos vemos. Sale, vale. Bye, bye, chicos. Bye. ¿Ya se despidió? ¿Ya, mi amor? Ya cuando me dé la señal, Johnny, que me diga ya, porque no quiero dejar ser grosera y a lo mejor él está platicándoles algo. Listo, amor. Bonita noche, Marcos. Gracias. Ya, amor. Ok, ahora sí. Gracias, chicos. Chicos y chicas preciosas de mi corazón. Bye. Los amamos.